El anime comienza con dos bebés llorando en la aldea remota de Hage, abandonados frente a la iglesia del padre Orji. Al principio el padre Orji piensa que son hermanos, pero luego se da cuenta que son muy distintos, tanto en apariencia como en actitud. Uno es muy tranquilo y el otro muy inquieto y enérgico. Estos bebés se llaman Yuno y Asta, y así fue como el padre Orji promete cuidarlos y darles un hogar. 15 años más tarde vemos a Asta convertido en un joven con mucho carácter y gritón, jurándole que algún día se convertirá en rey mago a la hermana Lily y pidiéndole matrimonio, pero es amablemente rechazado. Aunque eso no es suficiente para que se rinda. Ante la incómoda insistencia de Asta, la hermana Lily le lanza un hechizo de agua para quitárselo de encima. Sin embargo, Asta continúa insistiendo, así que esta vez es golpeado por el hechizo de agua de Yuno, convertido ahora en un joven alto y de carácter sereno. Yuno se muestra arrogante con Asta y lo critica señalando todas sus características negativas, como que es ruidoso, bajito e intolerante, cosas que jamás le gustarían a una mujer. A diferencia de Asta, Yuno sí parece ser popular con las mujeres y agradarle a la hermana Lily, lo que lo hace morir de celos a Asta, queriendo resolverlo con un duelo. Aunque Asta es muy confiado, los demás chicos dicen que no podrá ganarle a Yuno, y el motivo es que Asta no puede usar magia. El no poder usar magia tiene frustrado y furioso a Asta, ya que la mayoría de las personas a su edad ya pueden hacerlo, y esto es debido a que en este mundo la magia lo es todo. Sin embargo, a pesar de que no puede usar magia, Asta demuestra una buena aptitud física, al hacer muchos abdominales a gran velocidad, aunque es opacado por un hechizo que Yuno está realizando a un lado para secar la ropa. Inspirado por la competencia, Asta se va a cortar mucha leña, pero es nuevamente superado por Yuno, quien la corta con magia antes que él. Todos aman a Yuno. El padre Orji incluso llega a decir que es la esperanza de su iglesia. La hermana Lily le cuenta hasta que pronto será la ceremonia de entrega y que si consigue un grimorio probablemente podrá usar magia. Ante esta posibilidad, Asta promete que conseguirá el mejor grimorio de todos. Se convertirá en un caballero mágico y se convertirá en rey mago. Y cuando lo consiga, reformará la iglesia que según él es ruinosa. Término que molesta mucho al padre Orji. Asta trata de afirmar su juramento con un choque de puños con Yuno, pero es tristemente ignorado. Dentro de la iglesia, la hermana Lily intenta convencer a Yuno de que se lleve mejor con Asta, ya que de niños siempre estaban juntos. La hermana Lily cuenta que Yuno solía llorar mucho, hasta el día en el que volvió con Asta muy lastimado. Desde entonces cambió y dejó de llorar. Indiferentemente, Yuno afirma que no puede llevarse bien con Asta. Por su parte, vemos que Asta ha estado entrenando su físico día tras día, alcanzando actualmente las 1000 flexiones. Dentro de su rutina está beber jugo de hojas Moguro, para aumentar su poder mágico. Aunque eso no parece dar resultado, Asta no tiene ni una pizca de magia. Sin embargo, él sigue jurando que se convertirá en el rey mago. En marzo, los niños del reino del Trébol que tienen 15 años se reúnen en la Torre de los Grimorios, para recibir un grimorio que aumenta su poder mágico. Asta está muy entusiasmado con la idea de poder usar su magia y alcanzar a Yuno. La prueba está llena de participantes desagradables que discriminan a los de bajo estatus social, diciendo que solo pueden aprobar los de la nobleza. Acto seguido, el guardián de la torre se presencia y la ceremonia comienza. El guardián comenta que esa región nunca antes ha tenido un rey mago y que muy pocos caballeros se han destacado. Entonces el guardián comienza con la entrega de grimorios y todos los participantes reciben el suyo propio. Algunos están satisfechos y otros decepcionados, en especial Asta, quien no recibió ningún grimorio y queda en ridículo ante todos. El guardián le dice que vuelva en un año y se convierte en el hazmerreír del resto de los presentes. Muy al contrario, Yuno recibe un grimorio muy especial, ya que está representado por un trébol de 3 hojas que simbolizan integridad, esperanza y amor, mientras que el suyo tiene un misterioso trébol de 4 hojas, extremadamente raro que simboliza la suerte. Esto desconcierta a todos. El padre Orji afirma que se trata del grimorio del primer rey mago. Es entonces que Yuno exclama que será el próximo rey mago, ganándose el elogio de la mayoría. Esto no desanima hasta que jura alcanzarlo pronto como su rival. Sin embargo, Yuno lo desprecia. Mientras tanto, un extraño sujeto escondido en la sombra se alegra de lo que ocurrió. Más tarde, Asta está desconcertado por no haber conseguido un grimorio, pero se mantiene firme y sigue sin querer rendirse, jurándole al destino que aunque le tome 100 años, se esforzará por conseguir sus objetivos. Los aspirantes nobles enfrentan a Yuno, celosos por su logro, pero no son rivales para su increíble talento. Es entonces que reaparece el misterioso sujeto, atacando a los jóvenes magos con unas cadenas de magia de creación que sella sus movimientos y magia. La identidad del hombre es la del ex caballero mágico Repchi, quien ahora es un exiliado bandido. Repchi intenta tomar el grimorio de Yuno no para usarlo, ya que solo el usuario puede hacerlo, sino para venderlo a coleccionistas que pagarían una fortuna por un grimorio tan especial. Repchi también se fija en el colgante de Yuno, pero es detenido por Asta, que aparece con una accidentada entrada. Repchi se burla de Asta y le muestra una gran cicatriz que tiene en el rostro. Cuando Repchi está por atacar a Asta, es la primera vez que Yuno se muestra preocupado por él. A pesar de no tener magia, Asta no retrocede y se lanza sobre Repchi, mostrando una gran agilidad para esquivar sus cadenas. Cuando parece que Asta va a asestarle un puñetazo, es atrapado por una cadena, momento en que Repchi aprovecha para herir a Asta con su baile de cadenas viperinas. Los ataques de Repchi son muy potentes y dejan fuera de combate a Asta. Tendido en el suelo, Asta sigue sin rendirse, pero Repchi lo interrumpe y continúa burlándose de él. Le cuenta que sus cadenas perciben el poder mágico de las personas que lo tocan y que no perciben nada de él. Esto destruye la moral de Asta, dándose cuenta de que por mucho que se esfuerce nunca podrá usar magia. Ante esto, Repchi no para de burlarse de Asta y asegura que incluso su amigo el genio debe reírse de él. Asta comienza a creerse las palabras de Repchi y se lamenta que un grimorio con un trébol
trébol de 4 hojas haya elegido a Yuno. Repchi insiste que Asta es un inútil y un perdedor desde su nacimiento. Devastado, los pensamientos negativos inundan la mente de Asta y lo hacen rendirse. Es entonces que Yuno interviene y lo defiende. Desafía las palabras de Repchi y no le permite llamarle perdedor a su amigo. Mientras vemos flashbacks de la niñez de Asta y Yuno, este último afirma que Asta no se convertirá en rey mago no porque no pueda, sino porque él es quien lo hará. Pero que aún así, Asta no es un perdedor sino su rival. La reflexión de Yuno hace despertar nuevamente a Asta, y mientras Repchi continúa burlándose, Asta supera el poder de la cadena y hace aparecer un particular grimorio con un trébol de 5 hojas. Yuno se complace de ver que sí ha habido un grimorio esperando por Asta, comentando que era imposible que no fuera elegido. El nuevo grimorio, bañado en una aura oscura, se abre y del interior de sus páginas sale una espada gigante. La gran demostración de poder intimida a Repchi y lo obliga a retroceder. Normalmente los tréboles de grimorios tienen 3 hojas que representan la honestidad, la esperanza y el amor. Por su lado, la cuarta hoja esconde buena fortuna, mientras que la quinta simboliza a los demonios. Contra todo pronóstico, Asta se reincorpora y sujeta su nueva espada, mientras que una sombra demoníaca cubre su espalda. Ahora sí, Asta está listo para el contraataque. Mientras tanto, Yuno tiene un recuerdo de hace 10 años cuando eran niños con Asta. En aquella época, Yuno aún era un llorón, y Asta siempre se encargaba de cuidarlo. Yuno era feliz al lado de Asta, y le encantaba su entusiasmo. Durante un picnic, Yuno se lamenta de que el pan está duro, pero Asta no parece molestarlo, y lo come de todos modos, solamente para agradarle a la hermana Lily, quien preparó la comida. A pesar de todavía ser un niño, Asta ya andaba pidiéndole matrimonio a la hermana Lily cuando creciera, pero la hermana Lily lo rechaza diciéndole que el pan lo hizo el padre Orji y que entonces debería casarse con él. Esto no le gusta nada a Asta, que se muestra como un niño caprichoso que ansía mucho casarse con la hermana Lily. Yuno trata de convencer a Asta que desista, ya que la hermana Lily pertenece al clero y no puede contraer matrimonio. Sin embargo, Asta jura no rendirse. Luego la hermana Lily les cuenta un cuento a Asta y a Yuno sobre el rey mago. Al principio el relato asusta a Yuno, mientras que Asta se emociona y se sumerge en la historia. El cuento narra la historia de cuando la oscuridad cubrió el mundo y el demonio estaba a punto de destruirlo, y que fue entonces cuando apareció un valiente mago que enfrentó al demonio para traer la luz al mundo y logró derrotarlo, iluminando al mundo con su resplandor mágico, terminando así con la noche larga y trayendo un nuevo amanecer. Totalmente compenetrado con la narrativa, Asta grita de alegría por el triunfo del mago, mientras que Yuno se queda perplejo y conmovido. Tras la victoria, ese mago se convirtió en un legendario rey mago y todos vivieron felices. Asta le pregunta a la hermana Lily si todavía existe un rey mago, a lo que la hermana Lily le responde que sí, que cada generación un nuevo rey mago hereda el puesto y que siempre lo están protegiendo con su poder mágico, manteniendo la paz en el reino del trébol y siendo la segunda persona más importante del reino después del rey. Desde ese momento, Asta se mete en la cabeza la idea de volverse el próximo rey mago, ya que lo considera fuerte y genial, y él quiere volverse igual de genial, pero más importante. Si se vuelve alguien importante, podrá hacerlos felices a todos y reformar la iglesia ruinosa. Después, Asta aprovecha el momento para volver a pedirle casamiento a la hermana Lily y es rechazado otra vez. Pasa el tiempo y llega diciembre. Asta se mantiene firme en su decisión de ser el rey mago y entrena para aprender magia, fracasando en cada intento y también en su cometido de casarse con la hermana Lily. Por otro lado, Yuno no puede hacer que Nash deje de llorar y eso le hace llorar a él también, así que Asta se ofrece cuidarlo, afirmando que si se va a convertir en rey mago, hacer que un bebé deje de llorar debería ser fácil. Obviamente fracasa y es la hermana Lily quien termina calmando al bebé. Entonces llega el padre Orji y pide que alguien le haga un favor. Asta es el primero en ofrecerse. La tarea es llevarle una carta al alcalde. Es una tarea tan importante que el padre Orji ignora a Asta porque le preocupa que lo arruine y sigue buscando otra persona que lo haga, ofreciéndoselo a Yuno. El padre Orji no puede ir él mismo porque debe visitar al alcalde de la aldea vecina para que les donen comida para pasar el invierno. Yuno acepta la encomienda y parte con la carta, mientras que a Asta lo envían a buscar más leña, ya que como no sabe usar magia, le encargan todas las tareas físicas. Tal como la hermana Lily predijo, aquella noche hacía mucho frío y nevaba. En la aldea un cantinero echa a un ebrio de su bar, y este justo lo ve pasar a Yuno. El ebrio nota el colgante de Yuno e inmediatamente se da cuenta de su potencial valor. Yuno cumple con su tarea y le entrega la carta al alcalde, pero cuando emprende la vuelta es sorprendido por el ebrio que lo habría estado siguiendo. Mientras tanto en la iglesia, Asta y Rekka se preocupan de que es tarde y ni Yuno ni el padre Orji han vuelto, y Asta tiene un mal presentimiento. Nuevamente en la aldea, el ebrio golpea a Yuno para robarle el colgante. Yuno le pide que se lo devuelva, pero el ebrio quiere cambiarlo por dinero para seguir bebiendo en la taberna. El ebrio golpea a Yuno y lo discrimina por ser pobre. Yuno no se rinde y le sigue pidiendo que le devuelva el colgante que es suyo, pero al ser tan débil solo consigue burlas del ladrón, que incluso lo amenaza de muerte. Es entonces cuando aparece Asta a los gritos y se lanza sobre el ebrio, aunque este se lo saca de encima fácilmente. Asta vuelve a atacar y le grita que devuelva el colgante, resistiendo a los golpes del sujeto. La diferencia de fuerza era evidente, el adulto era superior al niño y cada golpe era devastador. La ferocidad y la decisión de Asta hacen que el ebrio suelte el colgante, cansado de su insistencia. A pesar de caer molido a golpes, Asta le recuerda a Yuno que siempre lo protegerá.
va. De regreso al presente, Yuno afirma que Asta siempre logra lo imposible. Repchi está aterrado por el misterioso grimorio oscuro y la espada que aparecieron de repente. Asta levanta su espada y sin esfuerzo destruye las cadenas mágicas, llevando su cuerpo al límite. Asta tensa sus músculos y se abalanza con la espalda anunciando que su magia es no rendirse, asestando un espadazo brutal a Repchi, que lo manda a volar contra el muro y lo deja fuera de combate. Por fin todo el entrenamiento físico que Asta realizó todos estos años daba fruto y servía de algo, permitiéndole utilizar ese pesado espadón. Cuando Yuno llama a Asta, vuelve a recordar aquel momento, tras el ataque del ebrio. Desde ese entonces, Asta ya estaba asegurándole que siempre lo protegería y que se volvería el Rey Mago. Pero más importante, demostraría que, aunque alguien sea pobre o huérfano, se puede alcanzar un título tan importante como el de Rey Mago. Esta confianza conmueve a Yuno, y es desde ese entonces cuando jura no volver a llorar nunca más e incluso luchar por convertirse también en el Rey Mago para protegerlos a todos. Luego de la batalla, Asta le muestra entusiasmado su nuevo grimorio a Yuno. El grimorio está destrozado, pero Asta promete cuidarlo mucho. Yuno le agradece que volvió a salvarlo y le dice que algún día le devolverá el favor, recordándole también el juramento que hicieron de niños, cuando se volvieron rivales para competir por el puesto de Rey Mago. Asta pensaba que Yuno no se acordaba de aquella promesa y que solo se burlaba de él. Aunque Yuno no quería hacerse amigo de su rival, choca puños con Asta para reafirmar su competencia por ver cuál de los dos llega a ser Rey Mago. Luego de conseguir su espada, Asta se pasa día tras día entrenando, llegando a superar las 1000 repeticiones y bebiendo su jugo de hojas de Moguro. Su objetivo es presentarse al examen de caballería que se llevará a cabo dentro de medio año en la capital del reino, pero no era el único. Yuno también se entrenaba pensando en el mismo objetivo. La decisión de Asta tiene preocupado al padre Orgi, sin embargo el guardián no presentará objeciones, ya quienes los participantes en quienes tenía fe quedaron desanimados tras su encuentro con Repchi, aunque en realidad lo que ocurre es que el padre Orgi está triste con la idea de que Asta se vaya a la capital. A pesar de quererlo mucho, no le tienen mucha confianza y creen que perderá y regresará pronto. El guardián no sabe por qué consiguió un grimorio sin tener magia y sospecha el trébol de 5 hojas. Por su parte, Asta y Yuno compiten en todo, incluso ver quién de los dos llega primero a la iglesia. Carrera que gana Yuno. Molesto, Asta lo desafía a ver quién entra primero a la iglesia, pero Yuno usa un hechizo de viento para hacerlo caer y gana nuevamente. Nash siente preocupación por Asta y lo visita durante su entrenamiento. Él cree que los pobres y los huérfanos no tienen derechos a ser caballero, pero Asta lo convence de lo contrario. Para celebrar la partida de Asta y Yuno, el padre Orgi organiza una cena especial en la iglesia. El padre Orgi le deja en claro a Asta que ni él ni nadie confía en que apruebe el examen. Aún así, Asta sigue sin desanimarse. A la mañana siguiente, Asta y Yuno se despiden de los niños, la hermana Lily y el padre Orgi. Entonces Nash, inspirado por Asta, revela que él también sueña con lograr cualquier cosa que se proponga. Así Asta y Yuno parten hacia el horizonte y dejan atrás la aldea. La hermana Lily los ve alejarse y piensa en lo mucho que crecieron y cómo se motivaron el uno al otro para volverse más fuertes. Había un largo trayecto entre la aldea Age y la capital real. Durante el viaje, Asta no deja de mostrar lo entusiasmado que está, mientras que Yuno se sorprende de que no está ni un poco asustado por lo que les espera. Asta fantasea con la idea de regresar a la aldea convertido en Rey Mago y casarse con la hermana Lily, pero la realidad es que no puede ni volar ni en una escoba por su falta de magia. A medida que avanzan en el recorrido, Yuno se va dejando llevar por Asta y no le pierde el paso. Los rivales corren hasta quedarse exhaustos y aunque Asta quiere continuar, Yuno se harta y lo detiene a la fuerza. Nada los detiene. Ellos continúan su camino incluso bajo la lluvia, acampan a la intemperie en la noche, cazan para comer, atraviesan campos de niebla y estrechos senderos montañosos con peligro de derrumbes, pescan, cruzan áridos desiertos y siguen su competencia de ver quién corre más rápido. Finalmente, tras un largo camino, Asta y Yuno llegan a la capital del reino del Trébol, donde les espera el examen de caballería donde deberán enfrentarse a poderosos contrincantes. El reino del Trébol está compuesto por una gran ciudad que rodea un castillo en el centro. Las calles de la ciudad están llenas de vida y comercios. Asta mira asombrado la cantidad de gente que hay. En cada puesto de venta los comerciantes muestran a través de la magia sus productos. Se podía encontrar todo tipo de cosas, aunque estaba todo muy caro, demasiado caro. Asta se fija en el gran castillo del centro de la ciudad, lugar donde viven el Rey Mago y el Rey, asegurando que algún día también será su casa. En la iglesia de la aldea, si bien Nash finge estar tranquilo por la ausencia de Asta, la verdad es que todos lo extrañan mucho y esperan que le vaya bien en el examen. Por fin Asta y Yuno llegan al sitio del examen. El recinto está lleno de aspirantes de todo tipo. Los familiares ovacionan a todos aquellos que se atreven a ingresar. Adentro los participantes deben registrarse. Todos se sorprenden del grimorio con trébol de 4 hojas de Yuno. El recepcionista le asigna un número a cada uno. A Yuno le toca el 164, mientras que a Asta el 165. Mientras tanto, en el patio los aspirantes conocen a los antipájaros, criaturas que mientras menos poder mágico tengas, más se acercaban a ti. Obviamente a Yuno no se le acerca ningún antipájaro, mientras que Asta está extremadamente rodeado por un enjambre de estos. Asta corre para quitárselos de encima, pero termina chocando con Yami Sukehiro. Su encuentro es desafortunado y Asta no elige bien las palabras para disculparse, por lo que Yami, que tiene un carácter agresivo, decide matarlo. Por suerte para Asta, justo a tiempo llega Finral Roulakase, un mujeriego y uno de los pocos usuarios de magia especial que existe, a buscar a Yami. Junto a Finral está Gordon Agrippa, un experto en magia maléfica que no sabe cómo comunicarse con los demás. Resulta que Yami se había perdido mientras iba al baño y por eso terminó en el sector de competencia
competidores y resulta que su identidad es la del capitán de la Orden de los Toros Negros, un grupo de magos que causa más destrozos de lo que ayuda. Los fuegos artificiales que anuncian el comienzo del examen salvan a Asta de Yami, y mientras se recupera, Asta conoce a Seke Bronzasa, un noble y arrogante candidato que se ofrece a ayudarlo con el examen. El evento da inicio y se hacen presentes los principales figuras: el capitán de la Orden de las Águilas Plateadas, Nocel Silva; el capitán de la Orden de los Leones Carmesís, Fuego León Vermilion; el capitán de la Orden de las Mantis Verdes, Jack the Ripper; la capitana de la Orden de las Rosas Azules, Charlotte Roseley; el capitán de la Orden de las Orcas Moradas, Weldre Poisot; la capitana de la Orden de los Pavos Reales Coral, Dorothy Onsworth; el capitán de la Orden de los Ciervos Celestes, Rilvos Morthier; y el capitán de la Orden del Amanecer Dorado, William Van Helsing, el principal candidato a ser el próximo Rey Mago. Al ver a los capitanes, los participantes del examen se debaten por qué orden les gustaría formar parte. Por último se suma Yami Sukehiro, capitán de los Toros Negros. Todos los capitanes estaban finalmente reunidos. Sin embargo, para decepción de Asta, el Rey Mago no se hizo presente. William Van Helsing toma la palabra, saca su grimorio y hace descender del cielo un árbol mágico que le entrega una escoba voladora a cada aspirante. William Van Helsing les cuenta cómo deberán someterse a distintas pruebas y que serán los capitanes quienes los evalúen, para finalmente elegir a aquellos que consideren aptos para sus órdenes. Así, la primera prueba consiste en volar con las escobas, que es el método de transporte básico de los magos. La mayoría lo logra, y Juno demuestra ser el mejor, mientras que Asta no logra despegar del suelo. Por otro lado, Noel Silva permanece escondida y decide unirse a la prueba, pero Nocel Silva le dice que la nobleza no necesita someterse a pruebas para aprobar, ya que su destino está asegurado en la Orden de las Águilas Plateadas. El examen avanza con las distintas pruebas del poder mágico, prueba del control del poder mágico, prueba de magia de creación, prueba de magia de evolución. Obviamente, Asta fracasa en todas y cada una, mientras que Seke intenta mostrarle cómo se hace. Entonces llega la prueba final, una serie de combates. Los aspirantes deben formar parejas y enfrentarse, pudiendo usar sus grimorios. Seke le ofrece a Asta enfrentarse, ya que nadie lo elegía. Es entonces que Seke revela sus verdaderas intenciones. Todo este tiempo se había estado burlando de Asta y lo había estado usando para destacarse. El combate inicia y Seke se cubre inmediatamente con la magia de creación de bronce y crea una bala de cañón que funciona a base de contraataques. Entonces, Asta invoca su espada demoníaca y destruye sin esfuerzo el escudo de Seke, dejando boquiabierto a todos los presentes. La gran velocidad de Asta sorprende a William Van Helsing, quien piensa que utilizó algún hechizo de desplazamiento, pero Yami se da cuenta que simplemente fue puro desarrollo físico. A pesar de la victoria, los presentes se siguen burlando de que Asta es un idiota por querer ser Rey Mago. Los aspirantes se llevan en una camilla malherido a Seke y el evento continúa. Distintos participantes van demostrando sus habilidades uno tras otro y Asta se siente abrumado y entusiasmado por lo que está presenciando. Fuera de la arena, Juno es abordado por un arrogante y noble candidato, Salim de Habshaz, quien confía en que su habilidad y poder serán superiores a los de un simple plebeyo. Sin mediar palabras, Juno acepta e ingresa a la arena con Salim. El noble candidato no deja de burlarse y arranca la pelea atacando con su máximo poder. Sin embargo, esto no significa nada para Juno, que lo repele sin ningún esfuerzo y derrota a Salim en un instante. La demostración de Juno no solo sorprende a los demás aspirantes, sino también a los miembros del jurado. Concluida la ronda de combates, el jurado procede a nombrar a los participantes que pasaron la prueba. Si alguna orden quisiera hacerse con dicho participante, levantará la mano y el aspirante podrá elegir libremente si unirse o no. Pero si nadie levanta la mano, significa que no podrá convertirse en caballeros mágicos y deberán marcharse inmediatamente. El criterio de selección es muy riguroso y muchos participantes son ignorados. Cuando llega el turno de Juno, todos los miembros del jurado alzan la mano para hacerse con él, algo que no había sucedido hasta el momento. Entonces, para seguir el mejor camino para convertirse en Rey Mago, Juno elige unirse al Amanecer Dorado. El siguiente en pasar es Asta, pero nadie levanta la mano. Sin embargo, cuando parecía que Asta se quedaría fuera, Yami toma la palabra y explica por qué nadie lo eligió. La razón es simple: para ser un caballero mágico se necesita magia, cosa que Asta no tiene. Yami hace una demostración de su abrumador poder y salta a la arena para desafiar a Asta. Le explica que si quisiera ser Rey Mago, tendría que superar a los 9 capitanes, y le hace una pregunta: si aún sigue queriendo ser el Rey Mago teniéndolo a él delante suyo. A lo que Asta responde que aunque no entre a ninguna orden, y por mucho que tropiece y sin importar lo que digan los demás, él se convertirá en Rey Mago algún día. Esto le causa risa a Yami y termina invitándolo a unirse a su orden, sin derecho a negarse. Obviamente, Asta acepta la invitación con gusto. Tras una larga jornada, el examen finalmente termina y los perdedores se retiran. Asta y Juno se reencuentran, pero Asta empieza a sufrir los efectos de serpiente morada asada que comió antes y corre de urgencia al baño, sin notar que Seke lo estaba buscando para vengarse por la humillación que recibió y lo hizo entrar a la Orden de las Mantis Verdes, la cual odia.
Sin embargo, su venganza es truncada por Yuno. A Yami no le gustó para nada que Asta lo hiciera esperar tanto por ir al baño, y lo lanza por un portal creado por Finral, ya que no tiene forma de desplazarse sin magia. Así Asta llega a la base de los Toros Negros, un viejo castillo algo deteriorado y lúgubre. Entusiasmado, Asta corre a saludar a todos adentro de la base, pero es expulsado por una explosión. Asta no lo sabía, pero había llegado a la peor orden de caballería. En la sede del Amanecer Dorado, Yuno es recibido fríamente por Klaus Lunetz, un caballero que duda que un plebeyo sea digno de pertenecer a aquella orden, y le deja en claro que no lo reconocerán fácilmente. Asta descubre que las explosiones fueron causadas por la pelea entre dos miembros de los Toros Negros, mientras que ve a otros caballeros exhibiendo comportamientos muy extraños. Asta no se deja intimidar y se presenta a los gritos, pero es tristemente ignorado. El lugar parece un loquero, y los miembros están rompiendo todo a su alrededor, así que Yami los hace calmarse con una demostración de su gran poder, aunque termina destruyendo él mismo la entrada de la base. Al notar su presencia, los caballeros de los Toros Negros saltan de alegría sobre Yami para darle la bienvenida. Todos parecen tenerle una gran estima y se pelean por llamar su atención, y cuando Yami les dice que son muy ruidosos, todos se calman y le piden disculpas de inmediato. Entonces Yami procede a presentarles a Asta, el nuevo novato de la orden. Luego Finral le presenta a los demás miembros, aclarando en cada caso que son buenas personas. Estos son Gordon Agrippa, un tipo callado que nunca sabes qué está pensando; Vanessa Enoteca, una sensual alcohólica que le ofrece una recompensa hasta por su esfuerzo; Luke Voltia, un obsesionado por los combates; Gauche Adlai, que ama demasiado a su hermanita; Charmy Papitson, una niña que come mucho todo el tiempo; Gray, un sujeto grandote al que nadie le entiende; Magna Swing, un delincuente. También hay otros miembros que estaban ausentes por estar en una misión o de vacaciones, o porque simplemente faltaron al trabajo. Yami les pide que ayuden a adiestrar a Asta, pero teniendo cuidado de no matarlo. El primero en desafiarlo es Magna. Si Asta quiere conseguir su propio manto de los Toros Negros, deberá superar la ceremonia de bautismo. La primera prueba son 5000 abdominales, la segunda son 5000 flexiones, la tercera es levantar una enorme piedra, la cuarta es romper esa enorme piedra con un cabezazo, y la última prueba es esquivar o bloquear el ataque mágico de Magna. Magna y Asta se posicionan, Asta conjura su espada y Magna un bate de béisbol de fuego. Sin piedad, Magna comienza a batear múltiples bolas de fuego a gran velocidad, pero Asta logra esquivarlas. Luego Magna conjura una gran bola de fuego explosiva. El ataque era tan veloz que Asta se dio cuenta de que no podría evadirlo y su mente entró en crisis. No obstante, su cuerpo no se rindió y respondió con un batazo en la cara plana de la espada, que devolvió la bola de fuego hacia Magna. Yami se da cuenta de que la espada de Asta puede cortar y repeler la magia, lo cual es muy extraño e interesante. A pesar del fuerte impacto, Magna sigue de pie sin problemas, ya que deshizo su magia justo a tiempo. Parecía que Magna estaba furioso con Asta y que iba a hacerle algo, pero en realidad estaba muy impresionado y fue a felicitarlo. Y cuando le dice que repelió el ataque sin poder mágico, eso emociona aún más a Magna. Los nuevos compañeros de Asta lo felicitan por haber pasado la prueba y le dan la bienvenida a la orden. Finalmente, Magna le hace entrega del manto de los Toros Negros. Ahora Asta se había vuelto oficialmente un miembro de la Orden de los Toros Negros y no podía estar más feliz. Por otro lado, la otra novata miraba desde lejos. Se trataba de Noel Silva. Magna le enseña a Asta su nueva habitación y por más que es pequeña y sucia, se emociona mucho porque nunca había tenido una habitación para él solo, así que se pone a limpiarla para dejarla impecable. Magna le aconseja que le envíe una carta a su familia de la iglesia para que no se preocupen por él, y Asta pasa la noche escribiéndola. Muy por el contrario, la nueva habitación de Yuno es enorme y lujosa. Klaus le deja en claro a Yuno que esa habitación es demasiado buena para un plebeyo como él, y le explica que al día siguiente comenzará con sus primeras pruebas. Por más que no le agrade la idea, Klaus deberá ser el instructor de Yuno por órdenes del propio Capitán Van Hensy. Se vive un momento tenso cuando Yuno, pidiendo respeto, le recuerda su nombre, mientras que Klaus le obliga a llamarlo Senpai cada vez que se refiere a él. Al día siguiente, un búho mensajero llega a la iglesia de la aldea con cartas de Asta y Yuno y se las entrega a la hermana Lily. El padre Orgi y los niños se ponen muy contentos por Yuno, pero cuando leen la carta horriblemente escrita por Asta no pueden creer que haya aprobado el examen y haya sido aceptado en una orden. Sin embargo, todos están felices de que lo haya logrado. Asta arranca la mañana con mucha energía y feliz de que todo lo que le sucedió no haya sido un sueño. Se pone su manto y sale de la habitación para tener su primer día de trabajo y darlo todo. Pero al salir choca con una columna que según él antes no estaba allí. Magna le explica que es porque el castillo cambia de forma constantemente y que no debe preocuparse. Y luego se lo lleva de excursión para enseñarle el resto de la base. Primero le muestra el enorme comedor donde Charmy se encuentra comiendo. Luego le muestra la bañera que estaba muy caliente para Asta, pero Magna le dice que debe soportarlo. Allí también se encuentra Gordon Agrippa, que revela que le resulta agradable bañarse en compañía. Luego le muestra el pasillo hacia las habitaciones de las chicas, que está llena de trampas mágicas mortales, que matarán a cualquier hombre que quiera pasar. Luego le muestra el retrete, pero se encuentra a Yami usándolo, y salen corriendo para que no los mate. Luego le muestra el cuarto de las bestias, que solo existe porque a Yami le gusta, y que Magna aprovecha para cederle el puesto de cuidador. Luego le muestra la biblioteca, y por último le enseña la sala de juegos, que parece más bien una sala de tortura. Mientras terminan el recorrido, Asta y Magna corren una carrera por los pasillos.
castillos, hasta que se encuentran con Noel. Magna le explica a Asta que ella es otra novata y su nueva compañera, así que Asta le da un agradable saludo. Sin embargo, Noel lo rechaza con desprecio y le ordena que no le dirija la palabra, insultándolo por ser un plebeyo sin maná. Noel se presenta como alguien de la nobleza y Asta se arrodilla para pedirle perdón, aunque era una mentira. En realidad, a Asta no le gustó nada que lo llamara Mosquito. Para él son compañeros de la orden y están al mismo nivel. Para demostrar que la clase sí importa, Noel hace una demostración de poder mágico creando una esfera de agua. El ataque parecía se dirigía a Asta, pero cambia su rumbo de último momento e impacta a Magna. Magna intenta imponer su lugar como superior, pero para Noel, que es de la realeza, eso no le importa. Muy enojado, Magna confronta a Noel y le dice que aunque sea la hermana del capitán de las Águilas Plateadas, es una revoltosa a la que solo Yami quiso acoger, por lo que debería estar agradecida. Inesperadamente, Noel tira su manto de la orden, exclama que son la peor orden de caballeros mágicos y que no es un lugar para alguien de la realeza y se va. Asta se pierde mientras busca el baño y termina fuera del castillo. Entonces es atacado por una bola de agua de Noel y queda empapado. Asta se asoma a ver y descubre a Noel entrenando. Noel está agotada, luego de múltiples intentos de dar en el blanco. Al parecer tiene un problema de puntería y todos sus ataques se desvían. Esto la tiene frustrada. ¿Cómo alguien de la realeza puede fallar de ese modo? Noel tiene unos recuerdos muy feos de su familia discriminándola por su incapacidad para controlar su poder mágico. Su hermano incluso llegó a decirle que preferiría que hubiera muerto ella en vez de su madre, y la llama inútil. Para demostrar todo lo contrario, Noel sigue entrenando arduamente para mejorar. Cuando el antipájaro que acompaña siempre a Asta se va, el ruido que genera hace que Noel se dé cuenta de su presencia. Ella piensa que él también se burlará de su falta de habilidad y cuando va a atacarlo el descontrol es tal que la esfera de agua termina atrapándola a ella misma. Los miembros de los Toros Negros detectan la situación. La pequeña esfera de agua se había convertido en una muy grande y Noel estaba atrapada en el centro ahogándose. Yami explica que si atacan con magia, ella también terminará lastimada. No hay mucho más que pueda hacer, ni siquiera sacarla con la magia espacial de Finral. Ante esta situación, Yami le encomienda a Asta que se haga cargo, ya que sus ataques no son mágicos, pero hay un problema. Asta no puede llegar hasta Noel porque no puede volar, así que Yami lo lanza y así Asta sale volando. En el aire, Asta invoca su espada antimagia y destruye la trampa de agua con un solo y potente corte. No obstante, una vez roto el hechizo de agua, tanto Noel como Asta comienzan a caer, y no parece haber forma de salvarse. Por suerte son salvados por un portal de Finral, que desvía la caída y los acerca más a la superficie. Los compañeros de Asta lo felicitan mientras que Noel piensa que nuevamente será el centro de burlas. Sin embargo, Asta no es este tipo de personas. De hecho, la felicita porque considera que tiene muchísimo poder y quedó impresionado por ello. Asta le dice que si entrena y aprende a controlar su poder será invencible. Conmovida, Noel deja de llamar Mosquito a Asta y empieza a llamarlo por su nombre. Magna intenta consolar diciendo que los toros negros están llenos de inútiles y que los defectos no importan. Finalmente, Noel se da cuenta que tiene buenos compañeros y que la aprecian y la aceptan como es. Los caballeros mágicos madrugan, pues tienen que hacer muchas tareas. Desde temprano Asta comienza su rutina: limpieza, lavar ropa, alimentar a las bestias y resistir aunque intenten devorarlo. Y por último, despertar al capitán Yami, la más peligrosa de todas. Cuando Asta termina los quehaceres, se da cuenta de que había estado haciendo exactamente lo mismo que cuando estaba en la iglesia, y entonces se pregunta qué hace realmente un caballero mágico. Mientras desayunan, Asta le pregunta a Noel que por qué no le ayudó a limpiar, a lo que ella le responde que porque es de la realeza y que no ha lavado la ropa ni limpiado ni una sola vez desde que nació. Asta vuelve a preguntar qué hace un caballero mágico, a lo que Magna le responde que su deber es defender el reino. Vanessa explica que también debe salvaguardar la seguridad de los civiles. Para Luke es un trabajo divertido, ya que pueden pelear y apalear criminales sin que la regañen. Para Gauche es un trabajo maravilloso porque su hermana lo admira y con el sueldo puede comprarle cosas. Finral cree que es un trabajo genial porque puede salvar chicas y hacerse popular entre ellas. La atención se dispersa cuando Charmy empieza a quejarse de que se terminó la comida y solo llenó el 80% de su estómago, así que invoca a unos corderos cocineros para que le preparen más comida. Para sorpresa de todos, Grey usa su magia para convertirse en una réplica de Asta y hablarle con claridad y desearle buena suerte en el trabajo. Todos y cada uno de los miembros de la orden son sujetos muy extraños y Noel se pregunta si de verdad puede encajar allí. A pesar de todas las explicaciones, Asta no entendió nada sobre cómo ser un caballero mágico. Llega Yami y llama a Magna para una misión. Asta quiere sumarse, pero Magna le dice que un mocoso no puede ir, ya que es una misión para hombres adultos. La verdad detrás de la misión era que Yami y Magna se habían ido a una partida de cartas y además estaban perdiendo hasta el punto de quedarse sin su ropa. Negado a perder, Yami hace una última apuesta: si ganan recuperarán toda la ropa, pero si pierden entregará su propio grimorio. Su contrincante no quiere aceptar el grimorio, así que propone que si ganan ellos, harán cualquier cosa que él les pida.
Mientras tanto, Asta continúa sus tareas, pero esta vez sí es acompañado por Noel, aunque solo se le queda mirando y no lo ayuda cuando una bestia intenta comérselo. Asta y Noel ven regresar al capitán Yami y Magna, y aunque parece que todo está bien y recuperaron su ropa, resulta que habían vuelto a perder ante el viejo Seiji, y la prenda era andar sin nada de ropa de la cintura para abajo. Esto no parece afectarle a ninguno de los dos, que andan sin problemas de ese modo, a diferencia de Noel, que aparta la mirada avergonzada. Llegó la hora de la primera misión como caballeros mágicos de Asta y Noel. Esta consiste en cazar jabalíes en la aldea de Saucy, lo cual le resulta patético a Noel. La misión fue encomendada por el alcalde del pueblo, quien fue el que les ganó en el juego de cartas, como prenda por haberles ganado. Magna le pide a Finral que los transporte hasta la aldea Saucy, pero no lo hace porque nunca ha ido ni lo ha marcado con su magia. Entonces Magna propone viajar en escoba, pero ni Asta ni Noel pueden hacerlo, así que no les queda otra que viajar los tres juntos en su compañera, la Crazy Cyclone, una escoba tuneada con un diseño heavy metal. Asta quedó fascinada de verla, mientras que a Noel le resulta horrible. El viaje parece que va a comenzar de la peor manera y que se van a estrellar contra un árbol tras el estrepitoso arranque, pero enseguida la escoba toma un buen camino y el viaje comienza. Viajar de A3 es bastante complicado. A Noel le da algo de miedo la velocidad con la que vuela, y cuando Asta la sujeta de la cintura para no caerse, Noel reacciona con un codazo y lo tira de la escoba, pero por suerte Magna llega a rescatarlo antes de que se estrellara contra el suelo. Sin que nuestros héroes lo sepan, en Saucy se estaba abriendo otro portal mágico, y el misterioso viajero se encargó de los jabalíes con magia de hielo antes de que ellos llegaran. Al parecer, este extraño sujeto está en búsqueda de una supuesta joya mágica que se encuentra en el pueblo. Nuestros héroes llegan a Saucy, e inmediatamente Asta es atacado y perseguido por un jabalí salvaje. Como Magna utilizó mucha energía para llevar a los tres volandos, tiene que descansar y no puede ayudarlo. A Noel le preocupa la paliza que está recibiendo Asta, así que decide ayudarlo. Sin embargo, el hechizo que iba dirigido al jabalí terminó impactando al pobre de Asta. Cansado de seguir sufriendo, Asta saca su espada y contraataca al jabalí, derrotándolo de un solo golpe. Lamentablemente, ese era uno solo de toda una manada de jabalíes salvajes que esperaban por él. Aún así, Asta los vence a todos y los llevan hasta la aldea. Mientras caminan, Magna les cuenta que conoció al alcalde Seiji cuando era joven, la vez que quiso arrasar con la aldea. Magna no fue rival para Seiji, que lo derrotó fácilmente y lo humilló frente a todos los aldeanos. Después de eso, Magna siguió yendo a la aldea una y otra vez, intentando vencer al alcalde, pero fue vencido en cada ocasión. Cada derrota fue también una lección de vida del alcalde hacia él. Seiji era tan poderoso que hubiera podido aspirar a ser caballero mágico. De hecho, fue él quien convenció a Magna de presentarse en el examen de caballería, cambiando su vida para siempre. Cuando llegan a la aldea se encuentran un panorama extraño. La aldea estaba completamente cubierta de niebla. Magna sabe que algo anda mal, así que le pide a Asta que corte la niebla con su espada. Poco a poco se van abriendo paso, y cuando llegan a la plaza principal se encuentran a todos los aldeanos de rehenes. Encima de ellos había una gran cantidad de picos de hielo, y cuando su usuario da la orden de ejecución, los picos empiezan a caer sobre los indefensos aldeanos. Magna interfiere automáticamente y destruye los picos con sus bolas de fuego explosivas, pero cuando les pregunta a las personas qué ocurre, se horroriza al ver al alcalde Seiji asesinado. Los culpables estaban allí mismo. Se trataban de Heatrise, un mago de hielo. Heat arremete con un gran bloque de hielo y a Magna no le queda lo suficiente energía. Por suerte aparece Asta y los protege partiendo a la mitad del bloque. Heatrise se molesta de que le hagan perder el tiempo. Para él el tiempo es lo más valioso. Además, como la aldea Saucy se encuentra en una región olvidada, por lo que considera a sus habitantes como bestias. Heat prepara su siguiente ataque, la celda de hielo inagotable. Las múltiples cuchillas de hielo van dirigidas a los aldeanos, por lo que Asta y Magna terminan abrumados protegiéndolos. Noel intenta aprovechar una apertura para atacar a Heat, pero falla. Las cuchillas de hielo son incontrolables y comienzan a abrirse paso y herir a las personas. Ante el negativo panorama, Noel estaba a punto de rendirse, pero cuando una niña le ruega que lo salve, se arma de valor y aprende un nuevo hechizo, un gigantesco escudo de agua que bloquea las cuchillas de hielo. Cuando llegó el momento perfecto para contraatacar y lanzarse a la yugular de su enemigo, Asta aprovechó la oportunidad y asestó un golpe mortal sobre Heat. Sin embargo, Heat había llegado a congelar el suelo, frenando el impulso de Asta y reduciendo la eficacia de su ataque. Heat hiere a Asta con una lanza de hielo. A pesar de que el hechizo de Noel es de un poder mágico descomunal, para Heat es solo cuestión de tiempo para poder abrir un hueco y atravesarlo. En solo 25 segundos habrá congelado el agua de Noel. Si bien la ventaja de poderes la tiene Magna, ya que el fuego vence al hielo, la diferencia entre los niveles de poder anula dicha ventaja. La victoria parece asegurada para Heat, no obstante Asta vuelve a levantarse y se abalanza sobre Heat, pero es nuevamente
nuevamente superado por su velocidad. Aún así, Asta continuó insistiendo una y otra vez. Magna recuerda lo amable que la gente de la aldea de Saucy fue con él, sabe que no puede rendirse, y de igual modo Asta, que por fin entendió que no es por una promesa, sino que debe convertirse en rey mago para proteger a las personas. Magna se reincorpora a la batalla y se une a Asta. Los dos preparan una estrategia basada en la ceremonia del bautismo, poniendo toda su alma en un último ataque. Magna lanza una potentísima tanda de bolas de fuego explosivas, sin embargo Heat se protege como si nada. El mago de hielo piensa que ya ganó y prepara la ejecución de Magna, pero jamás esperó que detrás de él Asta estaba por completar la estrategia. Asta golpea las bolas de fuego y las lanza directo hacia Heat y sus hombres. Magna sobrevivió a las cuchillas de hielo gracias a un mini escudo de agua creada por Noel. Heat no tiene respiro, logra congelar las llamas que cubrían su cuerpo, pero es rápidamente asaltado por Asta, que lo liquida con un espadazo. Una vez vencidos los magos de hielo, Magna los atrapa con su magia de atadura de fuego, ligadura de llamas. No obstante, uno de los magos utiliza un hechizo para desaparecer a pesar de las ataduras y escapar. Asta celebra la victoria y se desahoga con un grito con todas sus fuerzas, para terminar cayendo rendido al suelo por el agotamiento físico. Los aldeanos les agradecen a los magos por haberlo salvado y presencian como un antipájaro sale de la ropa de Asta y se eleva al cielo. El antipájaro se mete a la iglesia y encuentra la piedra mágica que buscaban Heat y sus magos. Un rato más tarde, Heat vuelve a despertar. Seguía atado por las ataduras de fuego y su magia había sido sellada. Magna pretende llevarlos cautivos, pero Heat afirma que su hora ha llegado. Una luz brilla en su interior y él y los otros magos terminan congelados en un ataúd de hielo, que luego se destruyen y terminan hechos partículas, que se pierden en el viento. Incluso el grimorio de Heat que sostenía a Magna desaparece. Magna se da cuenta de algo preocupante. Si estaban dispuestos a ese nivel de sacrificio, ¿qué tan importante era lo que venían a hacer? El alcalde Seiji es enterrado en la cima de una colina. Su nieto Nick lo llora desconsolado, mientras que su hermana intenta animarlo. Magna lo reconforta al decirle que su abuelo era todo un hombre por enfrentar él solo al mago invasor. Los niños le cuentan todo lo que el alcalde consiguió con el dinero que hizo en la apuesta contra ellos. Seiji admiraba mucho a los caballeros mágicos, y Nick se pregunta si podrá convertirse en uno también algún día, a lo que Magna le responde que sí podrá lograrlo, que no hay imposibles, y que el futuro lo crea uno mismo. Para motivarlo, hasta le promete a Nick que si sigue esforzándose, se volverán a ver algún día y ambos estarán más cerca de cumplir sus sueños. De repente el antipájaro regresa y empieza a picotear la cabeza de Asta. Llevaba en su pico la piedra mágica. Si bien era el amuleto del alcalde Seiji, Nick se lo regala como agradecimiento por haberlo salvado. Noel queda encantada con la mirada fría del antipájaro y le permite irse con ella, pero el ave prefiere la cabeza de Asta. Por otro lado, el mago de hielo que escapó se reúne con un hombre misterioso para contarle sobre la derrota de Heat. Este hombre, maestro de Heat Rice, decide que puede esperar para recuperar la piedra y se prepara para una resurrección. Para gran sorpresa, el sujeto lleva el logo del amanecer dorado. Hasta Magna y Noel regresan a la base de los toros negros luego de haber derrotado a Heat Grace. Tras de contarle su aventura a Yami, el capitán se muestra orgulloso de que hayan protegido a los aldeanos, aunque lamenta la muerte de Seiji. Luego de que Magna le explica hasta el saludo de las órdenes, aparece un portal de magia de espacio de Finral por el cual aparece junto a Vanessa, quienes regresaban de visitar al forense. Sin embargo, los efectos del funeral de hielo no dejaron pasar mucha información que pudiera ser útil. Su conversación sobre los delincuentes es interrumpida cuando aparece el antipájaro que acosa a Asta. Este intenta atacarlo con su espada, a lo que Noel responde intentando defenderlo con su magia, desencadenando una batalla dentro de la base de los toros negros. El alboroto destruye algunas partes del castillo, lo que enfurece a Yami, y los hace parar luego de hacer un enorme agujero en una de las paredes. Luego de decidir que el forense se ocupe de las investigaciones, Yami cuenta que el rey mago conoció su trabajo y les otorgó una estrella dorada para la orden. Vanessa le explica a Asta que estas las entrega el rey mago por hacer un buen servicio, denotando prestigio entre las órdenes. Amanecer Dorado cuenta en ese momento con 70 estrellas. Por su parte, los toros negros tienen, después de sumar la estrella que consiguieron hasta Noel y Magna, la cantidad de 30 estrellas negativas. Yami les entrega después su pago del mes. Asta queda impactado por la cantidad, aunque a Noel no parece impresionarle. Charmy se emociona y planea gastar el dinero en comida. Luke intenta ofrecerle dinero a Yami para pelear, y Gauche planea comprarle ropa a su hermana Mari. El capitán les avisa que tendrían libre el siguiente día. Gordon murmura queriendo que salieran todos juntos a alguna parte, pero nadie lo escucha. Cuando todos se marchan, Vanessa pregunta en qué gastarán su dinero. El plan de Asta es enviarlo todo a la iglesia, algo que Magna elogia. Magna planea enviar dinero a alguna aldea también, pero antes pretende multiplicarlo mediante
mediante apuestas. Vanessa le sugiere guardar una parte para él, pero cuando escucha que Asta no sabe en qué gastarlo, los invita a ir de compras a la ciudad del castillo en su día libre. En la noche, Asta escribe una carta para enviarla a la hermana de Lily en la aldea Hage, contándole lo bien que se siente en la orden de caballería. Le cuenta cómo Magna lo usó para probar la puntería de su magia de fuego hacia una manzana en su cabeza que terminó prendiéndole fuego el cabello. Exagera también cómo fueron reconocidos por el Rey Mago, asegurando que en un mes se convertiría en el Rey Mago. Asta está orgulloso de su carta y está seguro que hará llorar de alegría a Lily. Al día siguiente, Vanessa lleva a Asta y Noel en su escoba. Mientras conversan, Asta intenta sujetar de la cintura a Noel para no caerse, ella instintivamente lo empuja haciendo que caiga. Cuando llegan a Kika, la ciudad del castillo, Asta está emocionado por lo impresionante que es, mientras recuerda la primera vez que estuvo allí antes del examen de ingreso a los Caballeros Mágicos y recordando también a su familia en la aldea de Hage. Mientras caminan, ven a Gauche pasar con una escoba mientras carga un enorme montón de ropa para su hermana. Después escuchan la voz de Charmy, a quien encuentran en un restaurante compitiendo con el chef del lugar. Ven también a Finral invitando a comer a una mujer desconocida acompañada por sus hermanos, a quienes confunde por sus hijos. Mientras caminan, Asta no puede evitar seguir emocionándose por todo lo que ve y no sabe en qué gastar su dinero. Mientras caminan, escuchan cómo hablan en voz baja para verlos pasar con el manto de los toros negros. Reconocen a Vanessa con el apodo de la bruja bebedora. Más tarde, Vanessa cuenta haber comprado hierbas medicinales y pomada antídoto, que es a lo que iba a la ciudad. Habiendo cumplido su tarea, los lleva a un callejón. Luego de caminar un poco y llegar al final del callejón, Asta y Noel se sorprenden al verla atravesar la pared. De esta manera llegan al mercado negro. Vanessa le cuenta a Noel que el motivo de llevarlos ahí, en parte, es porque podrían encontrar una herramienta que ayude a controlar su magia. En uno de los callejones Asta nota mucha gente reunida. Vanessa les dice que ese lugar no es para novatos como ellos, y segundos después escuchan la voz de Magna, que se dirige a ese lugar para apostar. En uno de los negocios del mercado negro se ve a Seke perdiendo en un juego de cartas contra una mujer de edad avanzada. Entonces se marcha desanimado y mientras camina por los callejones se encuentra con Vanessa y Noel, quienes llaman su atención. Noel se prueba un accesorio que presuntamente podría ayudarle a controlar mejor su magia, y al hacer una burbuja de agua, esta se descontrola y golpea a Seke. Ignorando el golpe, Seke intenta impresionarlas con un intento desesperado por ligar, pero es ignorado por ambas. Después se acerca hasta emocionado por un tipo de juguete que había comprado, y es entonces cuando Seke descubre que Vanessa y Noel son toros negros, igual que Asta. En su mente lo culpa también por haber terminado en la Orden de las Mantis Verdes. En otro lado de los callejones del mercado negro, la mujer contra la que Seke había perdido jugando las cartas camina cargando una bolsa de dinero en sus brazos, lo que provoca que un ladrón pase corriendo y se los robe. Asta corre en respuesta a su pedido de auxilio para perseguir al ladrón. Luego de que Seke descubre que Vanessa y Noel son compañeras de la misma orden que Asta, el joven noble de Mantis Verde intenta burlarse, preguntándole a Asta si no debería estar buscando cómo ganar puntos en lugar de perder tiempo, recordándole que tienen un número negativo de estrellas. Se sorprende luego de descubrir que esto no desmotiva a Asta, y de hecho el Rey Mago les concedió una estrella luego de su primera misión. Mientras que Seke está impactado, Vanessa felicita a Noel y a Asta, quienes se muestran orgullosos de sí mismo. Luego de tranquilizarse, siguiendo bastante nervioso, Seke cuenta que consiguió su segunda estrella hace poco, lo que seguramente es una mentira. En uno de los pasillos del mercado negro, la anciana que anteriormente había ganado el dinero de Seke en apuestas camina con una bolsa de dinero en sus manos, cuando de repente un ladrón pasa corriendo y se la roba huyendo en su nube mágica. La anciana pide auxilio y Asta inmediatamente corre para perseguir al bandido. Este sale del mercado negro a través de una falsa pared y Asta corre detrás de él. Noel y Vanessa se quedan dentro, ayudando a la mujer a levantarse. Comentan que fue muy tonto robar frente a unos caballeros mágicos y creen que Asta puede ocuparse solo. Seke celoso no piensa dejar que Asta se lleve toda la gloria y saca su grimorio para crear su estrella fugaz de Seke. El bandido choca contra una carretilla con paja, pero no se detiene. Intenta volar a mayor altura, pero Asta escala las paredes y lo sigue persiguiendo mientras corre por los techos de las casas. Asta se da cuenta que está en desventaja y entonces analiza la situación mientras sigue persiguiendo al ladrón. Si la nube está hecha con magia, quizá pueda hacer algo. De su grimorio invoca su espada de antimagia y la lanza hacia el ladrón. Este se burla de Asta por pensar que su espada puede hacer algo contra su nube de magia, e inmediatamente después la espada atraviesa la nube y deshace el hechizo, haciendo que el ladrón caiga al suelo. El ladrón, sorprendido por lo que acaba de hacer, logra aterrizar de pie. Asta intenta atacarlo con su espada mientras cae sobre él, pero este logra salir corriendo y evita el golpe. Seke pasa por un lado de Asta con su vehículo y embiste al ladrón de frente con su estrella fugaz. Mientras alardea de su trabajo, el ladrón clava una daga en su pie e inflige en Seke un hechizo que lo envenena. Seke, aterrado, se tira al suelo mientras se prepara para morir. Asta intenta mantenerlo consciente, pero Seke está ocupado reflexionando sobre el futuro que cree que ya no vivirá. Derrotado y moribundo,
mundo, Seke le dice a Asta que debe llegar a la cima por él también, ya que es quien lo derrotó. Seke comienza a desfallecer, pero se da cuenta que no muere después de unos momentos. Asta golpea sus ojos con su mano para despertarlo y hacerlo entrar en razón, diciéndole que debe sobrevivir. Mientras tanto, Vanessa se encuentra untando un ungüento en su pie, contándole que ese veneno no podría haberlo matado, y solo podía entumecerlo, dando a entender que estaba exagerando la situación. Con el ladrón capturado, Seke monta su estrella fugaz con él para llevarlo a los cuarteles y se despide. De regreso con la anciana, Asta le devuelve su bolsa de dinero y los 3 toros negros se despiden. Mientras se marchan, la anciana se muestra con curiosidad sobre la habilidad de negar magia de Asta y varios destellos de luz la envuelven, revelando que en realidad se trataba de Julius Novachrono, el Rey Mago. Mientras piensa sobre el potencial de Asta, una luz aparece frente a él. Marx François, usando su magia de comunicación, finalmente logra encontrar al Rey Mago. Lo regaña porque cree que no se toma en serio su posición como tal, ya que Julius con frecuencia anda vagando por la ciudad en busca de sorprendentes tipos de magias. Mientras hablan, Julius nota un carruaje volar junto a 2 personas en escoba y se emociona al darse cuenta que en ese escuadrón va el novato del amanecer dorado, Juno. Julius decide ir en busca de nuevos tipos de magia y usa su magia para desaparecer frente a Marx. En el cielo, Klaus Lunetz viaja en un carruaje de acero creado por él, llevando a bordo a Salim Habsas, Mimosa y Juno en una escoba a su lado. Mientras viajan en silencio, Klaus piensa en sus compañeros, en Juno, quien fue el candidato que todos los capitanes querían reclutar en el examen de ingreso, y Mimosa, quien viene de la realeza. Su primera misión es ser guardaespaldas de Salim. Salim Habsas, Klaus Lunetz y Mimosa Vermilion cenan con el padre Orgi y la hermana Lily en la iglesia, y uno pregunta cuánto les ha estado enviando Asta y se sorprenden por la cantidad, así que se compromete a enviar todo su pago la próxima vez. Klaus le dice a Salim que deberían estar en camino. Salim dice que pueden esperar un poco más y pide más agua, por lo que la hermana Lily se dirige al pozo para llenar la jarra de agua. En su camino de regreso, uno de los bandidos la secuestra. Al escuchar el grito de Lily y la jarra de agua rompiéndose, los demás salen corriendo, pero es demasiado tarde. Juno se ofrece como voluntario para ir a buscarla, pero Klaus dice que su misión es proteger a Salim. Juno desobedece la orden de seguirlos y en cambio va en busca de la hermana Lily. Juno se abre camino a través del bosque, derrota a todos los bandidos que se interponen en su camino y encuentra a la hermana Lily, que está siendo custodiada por 2 últimos bandidos. Abra le pide a Juno su grimorio a cambio de la hermana Lily, porque sin él es inútil como caballero mágico. Juno se niega y se agacha justo cuando Klaus lanza una lanza giratoria violenta hacia Abra. Klaus le revela a Juno que todo esto está creado por Salim, porque le ganó durante los exámenes, y es por eso que no se convirtió en un caballero mágico. Juno agradece tanto a Klaus como a Mimosa por su ayuda. Klaus decide llevar a los bandidos a la capital, pero se pregunta dónde fue el último. Resulta que Julius Novachrono había capturado al último y se disfrazó para poder estar presente durante el conflicto. La hermana Lily regresa a salvo a la aldea Hage, mientras que Klaus, Mimosa y Juno regresan a la base del amanecer dorado, donde William Van Helsing les dice que se han ganado una estrella del Rey Mago. Klaus está feliz por haber obtenido una estrella, pero le dice a Juno que nunca más le desobedezca y se vaya solo. Y Juno responde que está bien. Mientras tanto, en la base de los toros negros, Asta se entera de la estrella de Juno en amanecer dorado, mientras promete alcanzarlos. Por otro lado, el Rey Mago es alertado de una anomalía y ordena a sus hombres que trabajen en ello. En la base de los toros negros, Asta está haciendo flexiones mientras Magna se sienta sobre su espalda. Están tratando de pensar en un hombre para el antipájaro, decidiéndose por Nero. Yami Tsukehiro llega y les dice que se ha descubierto una nueva mazmorra. Las mazmorras son como tumbas antiguas que contienen reliquias. Esta mazmorra se encuentra cerca del Reino Diamante. Yami dice que Asta fue elegido específicamente por el Rey Mago para ir a investigar. Yami también envía a Noel Silva y Luke Voltia para viajar. Finral crea un portal a la mazmorra. Los magos entran y miran a su alrededor. Luke siente que este lugar está lleno de maná, y Noel también lo siente, pero Asta no puede. Asta lanza un ataque y golpea el suelo activando accidentalmente la trampa mágica. Para salvarse invoca su espada y anula la magia. Sin embargo, su mala suerte hace que termine activando más trampas. En la base, Vanessa está preocupada por sus compañeros, pero Yami dice que cuanto más difícil sea la misión, más superarán sus límites y crecerán. Luke plantea la hipótesis de que el Rey Mago seleccionó a Asta debido a su habilidad para anular la magia. Luke siente que alguien más está en la mazmorra, por lo que se va a investigar y deja a Noel y Asta solos. Asta comienza a hablar sobre convertirse en el Rey Mago y le cuenta a Noel sobre Juno. Noel se da cuenta de que están solos juntos y termina atrapada en una de las trampas. Asta la ayuda, pero las enredaderas regresan y esta vez los captura a ambos. De repente alguien le dispara magia y los libera. Se giran para ver quién podría ser. Yami recuerda que a los miembros de Amanecer Dorado también se les pidió que fueran a investigar la mazmorra, y el salvador resulta ser nada más y nada menos que Juno, que le dice a Asta que ha pagado su deuda. Mientras tanto, en la base del Amanecer Dorado, Alectora Sandler le pregunta a William Van Helsing por qué envió a Juno a explorar la mazmorra. El capitán Van Helsing le dice que confíe en él porque él ya confía en Juno.
De regreso a la mazmorra, Klaus Lunetz le pregunta a Juno por qué salvó a Asta y Noel Silva, ya que su única misión es explorar el lugar. Mimosa Vermilion saluda a Noel y le revela a Asta que son primas. Noel no está nada feliz de verla y cree que Mimosa es tan grosera como siempre que le pregunta cómo le va con el control de su magia. Mimosa se jacta de que ganaron una estrella, pero Asta y Noel les dicen que ellos también ganaron una, cosa que Klaus no les cree. Klaus pregunta dónde está el tercer miembro de su grupo, pero Noel y Asta no lo saben. A Klaus esto le resulta una vergüenza para los caballeros mágicos. Asta alardea de que serán los primeros en explorar la mazmorra y se pone a discutir con Klaus sobre sus capitanes, mientras que Juno, Mimosa y Noel se limitan a observar. Mimosa usa su magia para aprender el diseño de la mazmorra y Juno se los lleva. Asta y Noel no quieren quedarse atrás y lo siguen. Tanto Asta como Juno se desafían para ver quién de los dos llegará primero a la cámara del tesoro. Nero ayuda a guiar a Asta y Noel a través de la mazmorra. Mientras tanto, Juno le advierte a Klaus que no subestime a Asta. Un mensajero le informa al rey que un escuadrón del Reino Diamante liderado por Lotus Woolmat está en la mazmorra. El rey mago no parece preocupado porque sabe que quienes envió a investigar son fuertes. Luke derrota a los subordinados de Lotus y se enfrenta al propio Lotus. Lotus explica que están invadiendo el reino del Trébol porque se están quedando sin recursos, pero a Luke solo le interesa pelear. Luke comienza a sentirse mareado y se pregunta qué le pudo haber pasado si no había sido alcanzado por ningún hechizo de Lotus, a lo que Lotus revela que toda la habitación está llena de su magia y que lanzó magia debilitadora mientras Luke luchaba contra sus subordinados. Los magos del amanecer dorado llegan a dos grandes puertas. Mimosa de repente es golpeada por la magia de un mago del Rey Diamante y se derrumba. Luke continúa debilitándose, pero de repente pierde la cabeza y ataca desquiciado a Lotus con más magia de rayos. A través de un flashback, vemos que Asta y Juno conversan sobre cómo se consideran más familia entre ellos como cualquier familia real que hayan tenido en el pasado. Por otro lado, Luke también tiene recuerdos de su niñez. En aquel entonces lo consideraban espeluznante porque era un niño feliz y afortunado, que sonreía constantemente. Su mamá lo golpeaba porque no soportaba verlo así, que nunca llorara ni nada. Cuando Luke utiliza su magia para derrotar una noble que infundía miedo entre los participantes en una competencia de intercambio mágico, su mamá lo felicita y le advierte que nadie en el mundo lo va a ayudar y que debe usar su poder para seguir ganando y ganando. Luke toma esto como una palabra santa y acepta cumplirlo si es lo que hace feliz a su madre. Con este segundo aliento, Luke ataca a Luz Woodman, pero Lotus usa su magia para convertir a Luke en humo sólido. Mimosa Vermilion usa su magia para curarse mientras Klaus Lunetz y Juno se enfrentan al mago del Reino Diamante, Mars. Noel siente la magia de Luke mientras corren por un pasillo. Asta quiere ir a ayudarlo, pero Noel dice que tal vez deberían dejar la lucha en manos de Luke y llegar primero a la cámara del tesoro. Klaus le indica a Juno que se dirija a la cámara del tesoro mientras él se encarga de Mars. El mago del Reino Diamante lanza su ataque mágico a Klaus, pero Juno interviene y lo protege. Asta llega justo a tiempo para rescatar a Luke, liberándolo al atravesar el hechizo de Lotus. Klaus le pregunta a Juno cómo regresó para salvarlo, a lo que Juno le responde que se quedará y enfrentarán a su enemigo juntos entre los tres. Asta y Noel intentan ayudar a Luke, pero Luke no necesita amigos y que puede derrotar a Lotus él mismo. Asta lo ayuda de todos modos y Luke se da cuenta de que nunca ha estado solo. Lotus los envuelve en su prisión de humo de rey degenerado. A modo de distracción, Luke usa su rayo para guiar a Lotus en una dirección determinada para que Asta pueda golpearlo con su espada. Luke se da cuenta de que el trabajo en equipo es importante. Mientras tanto, la estrategia de Juno y Klaus no está funcionando y están teniendo problemas contra Mars. Lotus Woodmat intenta escapar, pero Asta, Noel y Luke lo persiguen. Desafortunadamente, Lotus termina escapando, pero confía en que Mars, el mago del Reino Diamante, puede manejar sola la situación a partir de aquí. Klaus Lunetz nota las piedras mágicas incrustadas en la frente de Mars. Piensa que la magia de Mars se ha amplificado artificialmente, ya que se rumorea que el Reino Diamante ha estado incrustado en objetos mágicos en los cuerpos de las personas para que puedan amplificar su poder. Klaus ataca a Mars, pero lo bloquea con un clon de cristal. Juno ataca con todo a Mars. Sin embargo, no importa lo que haga, no parece funcionar. Mars dice que su magia no tiene ningún efecto sobre él y que no sirve para nada. Esto le recuerda a Juno cuando él y Asta eran niños. Asta solía pedirle que lo ayudara a entrenar y que no se diera por vencido hasta vencerlo, a pesar de que Mars le sigue repitiendo que se rinda, pero Juno continúa luchando. Cuando Mars intenta aplastar a Juno con su gigantesca guillotina, llega Asta justo a tiempo para cortarla
la mitad. También Luke salva a Klaus y Noel protege a Mimosa. Entonces Asta desafía a Juno a ver quién de los dos puede derribar a Mars primero. Klaus no puede creer que Asta haya podido salvar a Juno, siendo que no poseen ninguna magia. Además, no puede aceptar que hayan sido salvados por miembros de los Toros Negros. Mars crea muchos clones de hielo, hasta los enfrenta hasta llegar a Mars, mandándolo a volar por la habitación con un feroz golpe. Luke se encarga de los clones destruyéndolos a todos. Klaus sigue en estado de shock al ver que alguien sin maná pudo estar tan fuerte. Noel explica que el poder de Asta anula la magia, pero para Klaus, Asta simplemente tuvo suerte al obtener ese poder. Mars reaparece con una armadura gigante y aplasta a Asta. No obstante, Asta resiste el ataque y se reincorpora. Mars no lo puede creer y le pregunta a Asta qué es, a lo que Asta responde que nació sin poder mágico y que aún así será rey mago. Entonces Asta arremete contra Mars y lo derrota con un potente espadazo que destroza la armadura y lo deja inconsciente. Al ver semejante demostración de fuerza, Juno recuerda con nostalgia cuando eran niños y Asta intentaba superar sus límites. Después de que Klaus Lunetz captura al derrotado Mars con un hechizo de contención, Asta atraviesa la puerta mágica y los miembros del Amanecer Dorado y los Toros Negros se adentran a investigar los tesoros de la mazmorra. Juno encuentra un pergamino con una escritura extraña que reacciona a su grimorio con un intenso y breve brillo. Nero le señala a Asta un candado en la pared, pero el tonto no entiende. De repente Mars se libera y asalta el tesoro, cubierto con su armadura de titán de acorazado plumaje fénix. Esta combinación de elementos confunde a Klaus, ya que las personas solo son afines a un solo elemento. Mars ataca primero a Noel y luego captura al resto. Mimosa intenta curar a Noel, recordando lo bueno que fue con ella desde niñas, a pesar de que sufría bullying por su falta de control mágico. Cuando todo parecía perdido, Asta recupera la conciencia y ve a Nero mostrarle una nueva espada para que utilice. Mars estaba por liquidar a Noel y Mimosa, pero llega Asta y empieza a destruir sus proyectiles. Asta logra asestar un corte a Mars, pero con su magia de recuperación esto no hace efecto. Entonces Noel anima a Asta y su nueva espada comienza a brillar. Asta y Mars vuelven a enfrentarse, pero esta vez el movimiento de la espada de Asta libera una hoja de agua que golpea a Mars y extingue las llamas. Luke piensa que sucedió porque tomó prestado el poder de agua de Noel. Aunque pudo vencer a Mars, Asta cae al suelo herido por una de las aspas de Mars que le atravesó el estómago. Noel le ordena a Mimosa que cure a Asta. Sin embargo, Mars, que no fue derrotado, vuelve a despertar. Mars recuerda los experimentos del Reino Diamante donde se hizo amigo de su compañera de estudios, Fana, a quien tuvo que matar por obligación en la prueba final que les impusieron. Luego de matarla, fusionaron el poder de fuego de Fana con el de Mars, creando así un guerrero único. Enojado por aquel recuerdo, Mars invoca otra armadura y se lanza sobre Mimosa y Asta. Entonces Klaus, Juno y Luke luchan por liberarse de sus ataduras de cristal. En un estallido de fuerza, Juno logra zafarse, pero acaba entrando en pánico porque no tiene ningún hechizo que pueda detener la espada gigante a tiempo. De repente, el tiempo se ralentiza y Juno se da cuenta de que hay una hada pequeña a su lado. Ella bosteza y luego sopla una ráfaga de viento, que rompe los hechizos de Mars y lo golpea contra una pared, derrotándolo de una vez por todas. Los demás están confundidos en cuanto a lo que acaba de suceder, y Klaus piensa que fue Juno el que lo venció. Una espada de Asta desaparece dentro del grimorio, y cuando este también desaparece, la mazmorra comienza a colapsar. Juno crea un arca de viento celestial y los caballeros mágicos se suben a ella. Antes, Asta les ruega que también salven a Mars, pero el techo se derrumba y lo entierra. Los magos colaboran entre sí para poder huir por la ruta más segura y protegerse de los bloques que les van cayendo encima. Finalmente, gracias al esfuerzo de todos, logran salir con vida a la superficie justo a tiempo. Lo que no sabían era que Lotus había escapado también detrás de ellos, escondido con su campo de humo de eremita, que lo volvió invisible. Junto a él estaban varios magos del Reino Diamante y el propio Mars. Mientras el carro se aleja volando, los recuerdos de Mars regresan a él y le agradece a Lotus por haberlo salvado, mientras recuerda la promesa que le hizo a Fana de ver el mundo exterior. Cuando Asta finalmente se recupera, sus amigos se muestran muy felices de que esté bien, y para sorpresa de todos, Klaus abraza a Asta y Juno. Les pide disculpas por haberlos subestimado por ser unos plebeyos. Lamentablemente, cuando Asta le dice a Noel que su ropa está desgarrada, ella reacciona sin pensar y lo aplasta, abriendo sus heridas nuevamente. Sin embargo, todo se soluciona de la mejor manera y el grupo pudo regresar tranquilo. Asta se despierta una semana después de la batalla contra Mars en la mazmorra. No podía creer que hubiera dormido tanto. Vanessa le revela que Noel ha estado yendo todos los días a visitarlo porque estaba muy preocupada por él, pero no era la única.
Gordon Agrippa también lo estaba, aunque Asta no pudo escucharlo decirlo. Luke por su parte solo estaba interesado en saber si ya está listo para pelear, pero Asta se niega porque tiene hambre. Entonces llega Charmy con un ejército de corderos cocineros y un montón de comida deliciosa. Al ver toda esa comida, Asta no puede contenerse y come hasta atorarse. Como siempre, el capitán Yami entra al comedor, rompiendo la puerta con una patada y bromea con que pensó que Asta había muerto. Yami les explica que la sede de caballería mágica quiere un informe sobre la misión. Como Luke seguro va a causar problemas, Yami no le deja y lo envía a una misión de combate con Magna como compensación. Así que Asta y Noel se dirigen solos a la capital del Reino del Trébol. Allí se encuentran con Juno, Klaus y Mimosa. Cuando Asta intenta saludar a Mimosa y agradecerle por haberlo salvado, ella escapa corriendo. Noel le pregunta qué le pasa, pero no sabe explicarlo bien. Al parecer Mimosa se ha enamorado de Asta, y Noel no puede evitar sentirse celosa, aunque claramente jamás lo admitiría. Al llegar a la sede son recibidos por nada más y nada menos que el mismísimo rey mago Julius Novacrono. Julius se emociona al ver el libro de los hechizos que recuperaron, considerándolo el tesoro más valioso de la mazmorra, y luego le pide a Juno que realice la magia que usó antes, pero Juno le dice que solo pudo usarla una vez. Sin embargo, Julius confiesa que el hechizo crecerá con él y algún día se convertirá en un poder extraordinario. Luego Asta le muestra su grimorio y le pide que lo lea, pero ni el rey mago puede hacerlo. Entonces Asta saca su nueva espada antimagia y Julius queda extasiado. Pide sostenerla, pero cuando lo hace se da cuenta de que está absorbiendo su maná. Julius le explica a Asta que él sí puede usarla porque no posee magia. Por último, Asta y Juno le preguntan a Julius cómo se llega a ser rey mago. Julius responde que es por mérito, mostrando resultados dignos del más fuerte, y les aconseja generar resultados que los lleven a la cima. Allí otorga a los caballeros mágicos nuevos rangos y medallas. Después son invitados a una pequeña recepción luego de la ceremonia. Julius les presenta al grupo de Asta y les pide que se lleven bien. Después de eso se disculpa porque surgió algo y se va. En la recepción los otros caballeros mágicos se burlan de Asta, pero él ya está acostumbrado y no le molestó. Sin embargo, se empiezan a burlar también de Juno, Klaus, Mimosa y Noel. A esta última la atacan los miembros de la familia, alegando que debería ser expulsada y que no tiene derecho de llevar su apellido. Noel intenta irse, pero Asta se detiene. Salta sobre una de las mesas y les dice a todos que obtendrá muchos méritos y se convertirá en el rey mago para callarlos. Observando la capital desde lejos, Rades Espíritu, un mago nigromante, jura vengarse del Reino del Trébol por haberlo expulsado. En conflicto en la recepción continúa. Alectora Sandler intenta capturar a Asta sin éxito y cuando Asta exhibe que su objetivo es convertirse en rey mago, los magos de alto rango comienzan a burlarse de él. Para ellos era imposible que un plebeyo sin maná pudiera lograrlo, entonces Solid Silva le lanza el hechizo de atadura de agua, enroscadura de serpiente marina, pero tampoco tiene efecto. Luego Nebra Silva se impone con su magia de atadura de niebla, hilos de araña de niebla, fracasando del mismo modo. Sigue Alectora Sandler, que nuevamente intenta capturar a Asta con su magia de creación de arena, centinela de armadura de arena, consiguiéndolo esta vez. Solid Silva está listo para castigar a Asta, invocando una bala de agua bendita. Cuando la lanza, Juno toma su grimorio para intervenir. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Asta invoca su otra espada más grande y corta justo a tiempo el ataque de agua y las ataduras de arena. Asta le devuelve su propio ataque a Solid y lo obliga a caerse de rodillas. Esto enfurece al noble que intenta tomar cartas en el asunto. No obstante, ambos son interrumpidos por la abrumadora presencia de Nocel Silva. Nocel piensa cómo castigar a un plebeyo que se rebela contra la realeza y está listo para matarlo, pero Fuegoleón Vermilión lo evita, diciendo que debería darles vergüenza ensañarse con un niño pequeño. Muy distinto al clan Silva, a Leopold Vermilion sí le agrada a Asta y lo declara su nuevo rival. Asta dice que no puede porque Juno es su rival, pero para Leopold se puede tener más de un rival. Esta decisión enfurece a Nocel, que no puede creer que alguien más de la realeza reconozca a un plebeyo. Pero Fuegoleón le replica que si el propio rey mago Julius le permitió estar allí, ellos deben respetarlo. Nocel y Fuegoleón se preparan para pelear, aunque llega un mensajero que dice que la capital está siendo atacada por un invasor que es capaz de crear zombies que aterrorizan a los ciudadanos. Los caballeros mágicos intentan idear una estrategia de defensa utilizando una maqueta de arena de Alecdora, pero Asta dice que están perdiendo tiempo y que simplemente hay que ir donde sea más ruidoso, y Leopold decide seguirlo. A pesar de sus diferencias, los caballeros mágicos se idean un plan y se separan en equipos para dirigirse a diferentes puntos de la ciudad. Fuegoleón y Noel se unen y van a buscar a Asta y Leopold. Las águilas plateadas van a la zona central, donde hay mayor maná concentrado. Las rosas azules se dirigen al este.
Dos grupos del Amanecer Dorado se encargan del noroeste y el oeste. Cuando todos se van, descubrimos que Charmy había estado escondida todo este tiempo. Al principio quiere ir a ayudar a Asta, sin embargo su gran apetito le gana y van en búsqueda de más comida. Mientras tanto, en Distrito Norte, Rades tiene acorralada a una niña y cuando está a punto de capturarla, aparece Asta y se abalanza sobre él. Rades Espíritu reconoce el manto de los toros negros de Asta y parece que también lo conoce a él, llamándolo el antimagia. Confiado, Rades invoca a muchos zombies pensando que Asta no tiene oportunidad con su espada oxidada. Por otro lado, el Distrito Centro es controlado por las Águilas Plateadas. En el Distrito Oeste, Klaus y compañía tienen problemas para derribar a los zombies. En el Distrito Oeste, Charlotte Roseley y Sol Marrón se ven rodeadas por una horda de zombies. En el Distrito Noroeste, Juno intenta encontrar el punto débil de las criaturas. En el Distrito Noroeste, Noel, Leopold y Fuegoleón Vermillón, que estaban buscando a Asta, deciden enfrentar primero a los zombies y buscarlo después. Por toda la capital, los diferentes equipos de caballeros mágicos lanzan su magia contra los zombies. Al avanzar, Asta es alcanzado por un extraño proyectil que le genera una herida en el rostro. Entonces Rades convoca a número 4, alias Jimmy, para enfrentar a Asta. Asta interpela a Rades sobre por qué está atacando a personas inocentes, a lo que Rades responde que cualquiera que no entienda su magia es un pecador. Asta se da cuenta que la herida en su rostro se abre cada vez más. Resulta que el proyectil era una bala maldita especial. Rades le ordena a Jimmy que mate a la niña, pero Asta repele todos los proyectiles. Noel llega para ayudar, pero recuerda cómo sus hermanos se burlaron de ella, y en cambio termina pidiendo ayuda. Fuegoleón le da un correctivo y le dice que se concentre y que está bien ser débil, pero no permanecer débil. Entonces Noel se da cuenta de que si Asta pudo volverse más fuerte, ella también puede. Noel protege a la niña con su magia y ayuda a Asta. Leopold se une a la batalla quemando a los zombies que lo rodean, abriéndole paso a Asta para que con sus dos espadas en mano lance un ataque giratorio a Jimmy y logre derribarlo. Rades no retrocede e invoca a otro zombie especial, el número 2, alias Alfred, que está rodeado de electricidad. La columna de electricidad llega al cielo y cuando Juno la ve se preocupa por su rival. Nosel Silva comienza a preguntarse cuál es el verdadero objetivo del asedio, debido a que los zombies parecen estar atacando sin sentido. Dentro del castillo, el rey August Kira Clover, XIII, pregunta dónde está Julius Novacrono, ya que su deber es estar junto a él, protegiéndolo a cada momento. Asta tiene problemas para golpear a Alfred, porque como está flotando no puede alcanzarlo. Noel quiere ayudar pero no sabe cómo. Entonces Leopold se ofrece a ayudar también. Sin embargo, Rades invoca a otro zombie especial para que se encargue de ellos. Cuando parecía que Alfred iba a acabar con Asta, el zombie se ve rodeado de un fuego envolvente que lo reduce a cenizas. Este fuego fue obra de Fuegoleón Vermillón, que se une a la batalla. Asta está molesto porque no pudo derrotar a Alfred por su cuenta. Entonces Fuegoleón se disculpa por entrometerse, pero le dice que lo hizo porque no quería que muriera. Fuegoleón también lo declara su rival, ya que él también aspira a convertirse en Rey Mago. Luego se dirige a Rades y decide hacerse cargo de la lucha a partir de ahí. Antes de iniciar, Fuegoleón le pregunta a Rades qué es lo que quiere con todo esto. Entonces Rades le cuenta que fue expulsado del escuadrón de las orcas moradas que consideraban que su magia de espectros era peligrosa y debía estar prohibida. Este motivo le resulta infantil y estúpido a Fuegoleón. Rades invoca al zombie número 1, alias Carl, y Fuegoleón usa su magia de creación de fuego, Leorcenas. Sin embargo, Rades es un experto en magia defensiva y el ataque de Fuegoleón no surte efecto. No obstante, Fuegoleón demuestra por qué es el capitán de los leones carmesíes y derrota a Carl con su devastadora magia de fuego, Sol Lineal. Rades entra en shock y por toda la capital los zombies comienzan a caer. La gente comienza a vitorear a los magos que los salvaron sin notar que flotando encima de ellos estaba otra maga misteriosa, esperando el momento para hacer su movimiento. Completamente desmoralizado, Rades Espíritu solo puede observar mientras Noel y Leopold derrotan a su último zombie. Fuegoleón captura a Rades con ataduras de fuego y confisca su grimorio. Entonces descubre que este solo tiene una página y que Rades solo puede realizar un hechizo. Rades teme que lo menosprecien, pero Asta le dice que no lo harán, aunque le reprocha que es un desperdicio que utilice su poder de ese modo. Como apenas puede mantenerse en pie, Noel tiene el particular gesto de dejarlo apoyarse en ella. De repente Asta percibe una voz. Esta provenía de un dispositivo mágico que Rades tenía en la oreja.
La voz le dice a Rades que no fue lo suficientemente fuerte para derrotar a un capitán por su cuenta y que saldrá según lo planeado por su maestro. Mientras tanto, en toda la capital los caballeros mágicos están siendo aclamados por el pueblo. Nozel Silva sospecha que algo no anda bien. Entonces el grimorio de Juno comienza a brillar e inesperadamente el suelo se vuelve negro y se los traga. Los magos son transportados afuera de la capital real. Fuegoleón le pregunta a Rades que si hay otro usuario de magia cerca. Arriba de la ciudad, Catherine se molesta porque no podrá jugar con ningún caballero mágico, así que empieza a absorber la esencia juvenil de los ciudadanos. Catherine ataca a varios hasta que es detenida por Juno, el único que pudo escapar de la magia espacial que expulsó al resto. Juno la llama vieja bruja, haciéndola enfadar. Catherine comienza a atacarlo con una magia de maldición, aunque Juno la esquiva con facilidad, mientras aprovecha para preguntarle quién es y qué pretende. Ella responde que están ahí para eliminar a alguien, pero no revela a quién. Fuegoleón continúa interrogando y cuestionando a Rades. Al principio piensa que está tras el rey, pero luego se entera de que está ahí por él. Un nuevo hechizo de magia espacial aparece y se traga a Fuegoleón, transportándolo a una dimensión blanca. Por su parte, Juno es alcanzado por el ataque de Catherine y entonces sus sentidos comienzan a perderse. Debido a esto comienza a sentir mejor el maná, ya que los magos de viento son expertos detectores de maná. Finalmente, el grimorio brilla con una intensidad increíble y Juno logra invocar nuevamente a Sylph, usándola para manipular todo el maná de la ciudad. Juno odia perder ante cualquiera, así que furioso lanza su ataque de viento, Aliento de Sylph, y derrota a Catherine en un instante. Mientras tanto, Fuegoleón permanece en la dimensión blanca. Allí se encuentra con cierto mago y su sola presencia le sorprende enormemente. El anime continúa dentro de Kita, la ciudad del castillo, donde Charmy está ocupada comiendo a montones cuando la pared es destruida por Catherine. Catherine, que está herida y con aspecto de anciana, se propone robarle el maná a Charmy, pero Charmy piensa que quiere robarle la comida, por lo que se pone a defenderla. De un momento a otro, Charmy abandona su imagen infantil y se pone seria e intimidante, creando una gran oveja con magia de creación de algodón que absorbe toda magia de Catherine. La oveja le da un puñetazo a Catherine que la manda a volar por la abertura de la pared. Con un aire de grandeza, Charmy jura que no permitirá que nadie ponga un dedo en su comida. Las autoridades capturan a Catherine y todo el maná que robó es devuelto a sus dueños, quienes recuperan sus apariencias jóvenes. Cuando la oveja desaparece, la comida de Charmy casi cae al vacío, pero por suerte aparece Juno y alcanza a atraparla para devolvérsela. Juno se sorprende de que haya sido una niña la que detuvo a una maga tan poderosa como Catherine. Al ver el bello rostro de Juno, Charmy queda encantada, llegando a considerarlo el príncipe salvador de la comida. Charmy se pone muy nerviosa y sonrojada. Mientras tanto, en el Distrito Norte, Leopold Vermillon interroga a Rades Espíritu para que le diga dónde está Fuegoleón. Entonces nuestro protagonista hasta se da cuenta que el mago se encuentra escondido entre cadáveres y cuando golpea el montículo de cuerpos con su espada, el mago sale volando y entra en uno de los portales. El mago se vuelve a manifestar en el techo de una casa y llama bestia salvaje a Asta por haberlo descubierto. No obstante, para sorpresa de todos, un portal se abre y de este cae Fuegoleón Vermillon, herido y sin un brazo. Ninguno puede creer que alguien tan fuerte hubiese perdido. Sin embargo, su grimorio parece intacto, por lo que Noel deduce que entonces Fuegoleón sigue vivo, así que Noel intenta detener la hemorragia. Las cosas empeoran cuando el grimorio empieza a desaparecer y Rades noquea a Leopold. Cuando los villanos están a punto de irse con magia espacial, Asta corre hacia Rades y lanza su espada, clavándola en el portal, haciéndolo desaparecer y evitando que Rades escape. Furioso, Asta empieza a golpear a Rades, impidiéndole hacer cualquier otro movimiento. Baltos intenta ayudar a Rades y abre un portal detrás de Asta, pero es destruido por Leopold, que ya se ha reincorporado y está listo para seguir. Asta y Leopold acorralan a Rades y Baltos. De repente, en ese momento, una magia fría y penetrante invade la zona y aparecen otros 5 nuevos magos más. Como Asta se da cuenta de que las heridas causadas por la magia maldita no pararán de sangrar, decide cortarse a sí mismo, anulando la magia y pudiendo continuar con la pelea por más tiempo, diciendo que no importa cuántas personas se acerquen a él, los vencerá a todos. Los 5 magos atacan a Asta al unísono, pero Asta resiste con un bloqueo giratorio que anula los hechizos provenientes de todas direcciones. De inmediato los magos lo reconocen. Ya habían escuchado hablar del mocoso antimagia, que andaba por ahí. Leopold se suma al combate con una llamarada explosiva y junto a Asta luchan codo a codo. Cuando los 5 magos preparan un ataque mortal, Noel interviene con una barrera protectora que cubre a Asta y a Leopold. Sin embargo, uno de los villanos invoca una raíz absorbe magia, que drena la barrera de agua. Aún así, Asta y Leopold no retroceden y siguen enfrentando a sus enemigos, pero lamentablemente son atravesados por un tornado de agujas de viento y caen. Cuando están a punto de ser rematados, son protegidos por un escudo creado por los caballeros mágicos, que volvieron para unirse a la batalla. Por primera vez, los caballeros mágicos habían colaborado en un hechizo especial llamado Magia Compuesta Ultra, que les permitió trasladarse a gran velocidad desde donde habían sido expulsados. Sin perder el tiempo, Mimosa comienza a curar a Fuegoleón. Entonces Baltos entiende la situación de desventaja. Propone a sus aliados que se retiren. No obstante, Noel Silva no piensa
piensa dejarlos ir e involucra una lluvia de plata, aunque no termina funcionando, ya que Sally usa su magia de Hell, salamandra pegajosa, y luego le inyecta la herramienta mágica sombría, que es una especie de jeringa gigante que potencia el hechizo de Hell y lo ayuda a absorber la lluvia de plata de Nocel. Sally usa a la salamandra pegajosa para capturar a Asta, y mientras los terroristas se retiran dicen que ellos, el Ojo de la Noche Blanca, acabará con el reino del Trébol. Finalmente los magos se retiran en un portal y se llevan a Asta consigo. Luego de la batalla, Nocel pretende reforzar las defensas de la ciudad. Mientras tanto, Mimosa hace todo lo posible por atender a Fuegoleón y Leopold, pero su poder solo ofrece primeros auxilios, por lo que deben ser llevados a que los atiendan con una magia curativa más poderosa. Ante la desgracia, Solid Silva no pierde la oportunidad de burlarse de los Vermilion, aunque Nocel lo termina poniendo en su lugar. Por otro lado, los magos del Ojo de la Noche Blanca regresan a su escondite con Asta como prisionero. Al parecer, todo el alboroto había sido por el egoísmo de Rades, que pretendió enfrentar a un capitán él solo, poniendo en riesgo la misión, y que solo se salva porque su líder le tiene precio. Antes de entrar en el escondite, Baltos propone matar a Asta, ya que no tiene autorización para ir al lugar que se dirige. Pero Sally quiere estudiarlo y diseccionarlo debido a su antimagia, y hace un berrinche cuando se lo niegan. De repente aparece nada más y nada menos que Julius Novacrono, el Rey Mago, y les corta el paso a los magos. Instantáneamente, Julius ataca y asesina a 2 magos. Luego utiliza su magia de atadura temporal, Chronostasis, para capturar al resto, liberando a Asta en el proceso. Julius se acerca a Asta y le aconseja que si quiere convertirse en Rey Mago, que no aparte la mirada, ya que aquella demostración de poder es una pequeña parte de lo que deberá superar si quiere cumplir su sueño. Después de eso, Julius interroga a los magos cautivos y pide que le expliquen qué significa la tabla de piedra y las joyas incrustadas en ella. No obstante, cuando Julius planea llevárselos de vuelta al reino del Trébol, un misterioso mago aparece acompañado por una cegadora luz blanca de gran intensidad que invade el recinto. Cuando el resplandor se apaga, Asta y Julius descubren que han sido engañados, y los demás magos han desaparecido. A Julius le desconcierta que usaron magia de luz más rápida que la suya, y se pregunta si ese era el jefe de la facción enemiga. Por suerte, Julius pudo quedarse con uno de los magos cautivos para interrogarlo. De repente aparece Marthe François y le dice al Rey Mago que se apresure en regresar al pabellón médico. Mientras Fuegoleón y Leopold Vermilion están siendo atendidos, sus compañeros los Caballeros Mágicos esperan afuera del pabellón por nuevas noticias. La barrera mágica que protege la ciudad ha sido fortalecida y se han reparado los hechizos de comunicación, además de haberse iniciado la búsqueda de Asta. Es entonces cuando aparece Julius acompañado por Asta y el mago capturado a cuestas. Klaus y Mimosa no pueden evitar mostrar su alegría y le dan la bienvenida a Asta, mientras que Noé lo llama idiota por haber sido capturado. Charlotte Roseley le informa al Rey Mago que el colgante de Fuegoleón ha sido robado y se pregunta quién podría ser el enemigo, a lo que Julius responde que son terroristas que quieren destruir la capital. Entonces Julius se pregunta si el colgante de Fuegoleón es parte de las joyas que forman parte de la estela. Acto seguido, el Rey Mago le recuerda a los caballeros que su deber es velar por la paz del reino Clover. Sin embargo, Nocel Silva le da la espalda y se retira, jurando vengarse de quien lo dejó en ridículo e hirió de gravedad a Fuegoleón Vermilion. Del mismo modo, los demás caballeros juran volverse más fuertes para no volver a perder. Y de repente, Leopold emerge de la enfermería al grito de que será el que más se fortalezca de todos y declara su ambición de convertirse en el Rey Mago, quemando su frente para forjar la marca de su promesa, al igual que su hermano mayor. Posteriormente, el Rey Mago declaró a los ciudadanos que el ataque fue realizado por terroristas y que seguirá luchando por protegerlos, recibiendo la ovación del pueblo. No obstante, debido a que la infiltración fue posible gracias a que desaparecieron varios magos que formaban parte de la barrera mágica de la capital, Julius sospecha que hay un traidor entre los caballeros mágicos. Más tarde, en la sala de tortura, Julius y Marthe intentan interrogar a los magos cautivos, pero no es posible, ya que una magia de protección bloquea el acceso a la información. De todas formas, aunque no tuvieran la barrera, los magos manifiestan que jamás delatarían a su líder, ya que lo consideran la luz en la oscuridad y su dios. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Rades libera su frustración y jura crear un ejército definitivo de zombies para vengarse de Asta, pero Sally le dice que no puede matarlo porque quiere experimentar con él mientras aún viva. Aún así, Sally sí consiguió unas muestras de Asta gracias al gel, por lo que da inicio a su investigación. Por otro lado, el líder del Ojo de la Noche Blanca expresa que quiere salvar a sus secuaces capturados, y muestra uno de sus brazos que ha sido víctima del poder del Rey Mago, y ha rejuvenecido drásticamente. Entonces el líder jura volverse más poderoso para así poder derrotar a Julius y crear un nuevo reino especial para ellos. De vuelta en la base de los Toros Negros, Magna y Luke le cuentan a Asta que les dieron una estrella por su buen desempeño en la misión anterior, aunque son opacados por la noticia que en la capital Asta fue nombrado un caballero mágico básico de rango 3, ganándose la envidia de sus compañeros. Como algunos no saben qué es esa clasificación, Yami les explica que en la jerarquía de caballeros mágicos, Magna y Luke son de rango 5, por lo que ahora Asta los ha superado y deben respetarlo. Agrega también que Charmy ascendió a un caballero mágico básico de rango 1. A pesar de las risas, Asta todavía sigue preocupado por Fuegoleón, pero Yami lo tranquiliza diciéndole que es alguien que no morirá tan fácilmente.
y que incluso volverá más fuerte que antes. Motivado, Asta quiere seguir entrenando, pero Yami lo detiene y lo obliga a tomar un merecido descanso, ya que casi muere. Más tarde ese día, Finral Rolla Case se encontraba preocupado en la cima de la base de los Toros Negros, pensando en la organización de la cita grupal con sus compañeros. Finral ya había invitado a 3 chicas, así que necesitaba llevar a otros 2 chicos con él. Ya había invitado a Asta, pero le faltaba uno más. Primero piensa en invitar a Magna, pero llega a la conclusión que es demasiado yonki. Luego considera a Gauche, pero piensa que su complejo de hermana asustará a las chicas. Gordon se ofreció a ir con él, pero Finral no lo escucha y lo ignora. Luego de descartar instantáneamente a Grey, Finral considera a Charmy, aunque siente que la cita se terminará enseguida porque come mucho. A Vanessa la descarta por ser mujer. Su siguiente opción es Yami, pero a él no le gustan las mujeres llamativas y terminaría espantándolas. Así que finalmente Finral recluta a Locke, ya que al menos su aspecto es decente. Y a pesar de que Luke acepta al instante, no tiene idea de lo que es una cita grupal. Así Finral, Asta y Luke parten hacia la cita grupal. Cuando parten, Noel se cuela a través del portal para seguirlos. La cita tendrá lugar en Nien, un pueblo de la región común. Una vez ahí, el grupo avanza sin saber que Noel los está siguiendo. Noel pone excusas sobre por qué los está siguiendo, cuando claramente lo hace porque está celosa por Asta, cosa que como buena tsundere jamás lo admitiría. Los chicos llegan al bar Mibawou, y si bien Finral da una buena primera impresión, las cosas empiezan a salir mal gracias a Luke y Asta. Las chicas se decepcionan de que sean plebeyos y de la peor orden de todas, así que adoptan una actitud desinteresada. Para pasar desapercibida, Noel se hace pasar por una camarera. De momento, Nero es el único que ha notado su presencia. Mientras Noel le sirve a unos clientes, ve a Seke Bronzasa, presumiendo y mintiéndole a un grupo de chicas. Ante la estupidez de Seke, Noel lo derriba con su magia de agua. Luke logra conectar con una de las chicas, que le pide que le muestre su magia afuera. Por su parte, Finral consigue que una de las chicas quiera ir con él al balcón para ver el amanecer. De un momento para otro, hasta se queda a solas con la última chica, Rebecca Scarlett. Está tan incómodo que intenta empezar una charla y descubre que ambos tienen algo en común. Se preocupan mucho por sus hermanos. Al verlos divertirse, Noel reacciona horrorizada y termina rompiendo un plato. De pronto, la cita es interrumpida por un borracho prepotente que se burla de la estatura de Asta y también de Rebecca, diciendo que seguramente se la pasa buscando algún caballero mágico que la mantenga. Cuando el borracho le pone las manos encima a Rebecca, Asta lo enfrenta y le advierte que no juzgue a las personas por su apariencia. Luego Asta manda volar al borracho tirándolo sin saber sobre Seke y sus amigos. Cuando el dueño del bar se les acerca, Rebecca toma de la mano a Asta y se lo lleva corriendo hacia afuera. Inmediatamente Noel renuncia al trabajo y lo sigue hasta un callejón. Allí ve que Rebecca, que al parecer se siente atraída por Asta, le pregunta a Asta si le gusta a alguien, a lo que Asta responde que sí. Noel malinterpreta lo que dice Asta y piensa que podría ser ella, pero cuando Asta pregunta cuál es el objetivo de una cita grupal, tanto Rebecca como Noel se sorprenden de su ignorancia. Por otro lado, tanto Finral como Luke son rechazados por las otras 2 chicas. Un buen día en la aldea de Age, el padre Orji, la hermana Lily y el guardián de la torre comparten lo orgullosos que están de Asta y Juno. El padre Orji recuerda cómo los encontró abandonados hace 15 años y les agradece el dinero que le envían, con el que pudieron reparar el techo de la iglesia. Del mismo modo, el guardián recuerda sus actuaciones durante la ceremonia de aceptación del grimorio, donde todos recibieron uno excepto Asta, que al principio no, pero luego sí. Por la noche, en la base de los Toros Negros, Gordon Agrippa lee su diario llamado Diario de Observación de mi mejor amigo Asta. Gordon recuerda que lo conoció por primera vez durante el examen de ingreso a los Caballeros Mágicos, donde Asta se enfrentó a Seke Bronzasa y lo derrotó de un solo golpe. Gordon lo encontró bastante genial cuando Asta declaró que no estaba allí para perder tiempo, sino para trabajar duro y convertirse en el Rey Mago. Además de cómo se enfrentó a Yami a pesar de su abrumadora magia, manteniéndose fiel a sus ideales y reafirmando su sueño, logrando que Yami lo reclutara para la Orden de los Toros Negros. Gordon también agregó a su diario a Juno, recordando cómo fue invitado por todos los capitanes, hasta que decidió unirse al Amanecer Dorado. Para Gordon, que Juno sea amigo de Asta desde la niñez, eso lo convierte automáticamente en su amigo también, por lo que también tiene un diario llamado Diario de Observación del amigo de mi mejor amigo Juno. Entonces Gordon empieza a escribir la entrada del día del diario de Asta, narrando toda su rutina, las tareas de limpieza, lavandería, alimentación de las bestias y el baño, esbozando una extraña y perturbadora sonrisa al recordar que compartieron momentos al desnudo. Por otro lado, Noel está molesta con Asta por su estupidez e imprudencia. Sin embargo, recuerda que él fue así desde el principio, cuando cazaron por primera vez a aquel jabalí o cuando enfrentaron a Head Grace, e incluso en el calabozo contra Mars. Mientras Noel murmura tratando de convencerse a sí misma de que no debe preocuparse por él, Asta regresa de su entrenamiento mostrando un increíble físico y sorprendiendo a Noel, que lo envía a volar lejos. Mientras tanto, Juno, Klaus y Mimosa se preparan para una nueva misión. Sin embargo, Juno y Mimosa se niegan a subirse al carro de Klaus para volar, porque les da vergüenza y prefieren usar sus escobas. Una vez más, Juno reflexiona sobre querer volverse aún más fuerte, recordando su pasado y su promesa junto a Asta, además del deseo de convertirse en Rey Mago. Inesperadamente, una noche, Gauche contemplaba la luna, sentado sobre una montaña de enemigos inconscientes, pateando la cara del único que se mantenía despierto y sosteniendo una mirada oscura y sospechosa. Todo parecía que Gauche va a matarlos, pero les termina perdonando la vida, porque
que es el cumpleaños de su hermanita, aunque sí los obliga a celebrar. En la iglesia de la aldea Hake, Lily llega con cartas de Asta y Juno. Lily les lee a todos que Juno ha sido ascendido a Caballero Mágico rango 1, mientras que Asta fue ascendido a Caballero Mágico Básico rango 3. Ante la noticia, el padre Orgi y los niños se ponen muy felices por ellos. Juno es también felicitado en persona por Klaus y Mimosa en la base del amanecer dorado, y ocultando sus emociones, ya que en realidad estaba muy contento. Klaus le regala dinero a Juno como felicitaciones, sabiendo que luego se lo enviará a su gente a la aldea. A su vez, en la base de los toros negros, Yami hace entrega a su equipo de sus sueldos, y les da el día libre, así que cada cual aprovecha a su manera. Charmy usa su magia para crear platos de gnomo batatas, ya que son originarias del pueblo de su príncipe Juno, provocando la admiración de Asta, que los come con mucha alegría, aunque al resto le parecen resecas. Pero la peor parte la saca Yami, que está por perder la batalla, y le pide a Finral que lo transporte de urgencia al baño. Luego Asta le pide a Magna que lo lleve en su super escoba Nien, donde vive Rebecca Scarlet. Noel lo escucha y se pregunta qué irá a hacer allá. En esa misma ciudad se encuentra Gauche, que se fue a gastarse todo su sueldo en comprarle un obsequio a su hermanito Mary. Se obsesiona tanto que termina comprando toda una tienda de regalos entera. Cuando Asta le cuenta a Magna sobre Rebecca, Magna no lo puede creer. Resulta que malinterpretó la situación y piensa que está yendo a conocer a la familia de la chica bajo otro contexto. Gauche atraviesa la ciudad cargando enormes bolsas llenas de regalos, pero cuando entra a Mary, la ve jugando con Asta y se molesta mucho, llegando a golpearlo. Asta trata de explicarle que la conoció al venir a visitar a Rebecca y sus hermanos, pero empeora la situación al decir que Mary es una niña linda. Mary intenta detener a su hermano y le anuncia que algún día se casará con Asta. Lejos de calmarse, Gauche se enfurece aún más e intenta matar a Asta. En ese momento llega la hermana Teresa para llevarse a Mary de vuelta a la iglesia, pero Gauche pretende llevársela a una cita. La hermana Teresa no quiere permitírselo, ya que lo considera un degenerado y una mala compañía para la niña. Las cosas comienzan a calentarse y entonces Asta interviene en la discusión y la hermana Teresa se termina llevando a Mary con ella. Gauche no puede soportar la pérdida y termina petrificado en el suelo. Entonces Rebecca aprovecha e invita a Asta a cenar mientras espera que Gauche se despierte. También lo invita a pasar la noche provocando la envidia de Noel. Al probar la deliciosa comida que le preparó, Asta felicita a Rebecca y le dice que sería una gran esposa. Y entonces uno de los hermanitos le pregunta a Rebecca si se casará con Asta. La sola idea de que se casen hace hervir de celos a Noel, que hace explotar las bebidas de todos en la cantina. Y cuando otra de las hermanas de Rebecca le aconseja asaltar a Asta durante la noche, Noel queda devastada y se desmaya sobre la mesa. Durante la noche, mientras espía afuera de la casa, Noel se da cuenta de que hace un inusual frío, ya que ni siquiera es invierno. Esto parece ser obra de un misterioso mago, que con su magia hace salir sonámbulos a los niños de sus casas. Mientras tanto, Asta duerme y Rebecca contempla la idea de asaltar su cama. Para no pensar en eso, Rebecca va a ver si sus hermanos duermen bien. Entonces, cuando Asta queda solo, Gauche invade su habitación y lo ataca. Quiere evitar que se case con Mary asesinándolo. Asta saca su espada para defenderse, pero termina siendo lanzado fuera de la casa. Al caer afuera, Asta se da cuenta que todo está cubierto de nieve. En ese momento aparece Rebecca y les advierte que sus hermanos han desaparecido. Y del mismo modo salen todos los padres de sus casas llamando a sus hijos que tampoco están. Lejos de la ciudad, el misterioso mago hace marchar sonámbulos a los niños quién sabe a dónde. La gente de la ciudad entra en pánico y Rebecca se pregunta dónde podrán haber escapado sus hermanos. El que no parece entender la situación es Gauche, que sigue intentando matar a Asta. Noel aparece en ese momento y les cuenta que antes vio a un grupo de niños subiendo hacia las montañas. La hermana Teresa también se hace presente y explica que esa misteriosa nieve tiene la magia de controlar mentes. Y luego le dice a Gauche que también se llevaron a su hermana Mary. La noticia altera a Gauche, que intenta golpear a la hermana Teresa, pero Asta le pone los puntos y cita las palabras de Fuego León: un caballero mágico siempre ha de mantener la calma, aunque no tiene mucho efecto en el celoso hermano mayor. Gauche explica que Mary siempre lleva consigo un espejo mágico con el que pueden comunicarse, pero que la nieve lo impide. Aún así, puede seguir el rastro de maná del espejo hasta su ubicación. Así, luego de prometerle a Rebecca que le devolverá a sus hermanos, parte junto a Gauche y la hermana Teresa hacia las montañas, mientras que Noel se queda atrás para protegerla a la ciudad por si acaso. Mientras tanto, los niños se encuentran en el interior de una cueva. Neige, su captor, no puede creer la cantidad de nuevos amigos que tiene. Gracias al poder del espejo, Mary es la única que logra despertar del hechizo, quedando desconcertada y preguntándose dónde está. Neige se da cuenta de que Mary ya no está encantada, y cuando Mary le dice que está mal controlar a las personas con magia, Neige se enfada y la bofetea. Luego aparece Varo, el compañero de Neige, y lo castiga por lastimar a los bienes. Varo utiliza sus lentes para detectar la magia de los niños. La mejor de todas es Mary. Sin embargo, Marco, el hermano de Rebecca, no tiene mucha magia, por lo que Varo lo descarta y lo tira por un agujero hacia la nieve. Luego Varo procede a usar máquinas para robarles el maná a todos. En la ciudad, Noel trata de mantener la calma entre la gente y trata de contactar a los caballeros mágicos, aunque su mensaje solo llega a Seke Bronzasa. Como Noel no lo conoce, se come el verso de que es alguien de la sede. Mientras sobrevuela en la zona con sus escobas, hasta ve a Marco tirado en la nieve y salta de la escoba de Gauche para ir a buscarlo. A Gauche no le importa ni Marco ni ningún otro niño excepto Mary. La hermana Teresa intenta ayudar a Marco, pero sigue bajo el control del hechizo, así que hasta saca su espada antimagia y lo toca con ella, liberándolo así del trance.
Luego la hermana Teresa usa su magia, recuperación de fuego, luces sagradas, que además de curarle las heridas a Marco, lo protege del frío. Gauche se interna en las cuevas mientras Varo le quita el maná a los niños. Y cuando Varo está por robárselo a Mary, Gauche aparece y ataca a los secuestradores. Al quedar en desventaja, Varo toma a Mary y amenaza a Gauche con lastimarla si no se detiene. Justo en ese momento aparece Asta para ayudar. Cuando Mary se libera, en vez de correr hacia su hermano Gauche, corre hacia Asta, rompiéndole el corazón a su hermano mayor. Cuando la hermana Teresa revisa a los niños, descubre que a algunos ya les ha robado todo el maná y que es posible que no puedan volver a usarlo nunca más. Esto provoca la ira de Asta, que le lanza un espadazo a Varo y lo estalla contra el muro, para luego decirle que nunca lo perdonará por lo que ha hecho. Sorprendentemente, Seke se vuelve útil y va hacia la base de los toros negros para llevar la noticia a Noel, pero cuando entra no encuentra a nadie excepto a Gordon Agrippa, aunque su presencia asusta a Seke. Después aparece Gray, empeorando las malas impresiones de Seke. Ante tanto ruido, Yami llega preguntando qué está pasando, y Seke intenta explicarle la situación. Sin embargo, Yami cree que viene a cobrarle algún dinero y lo amenaza. En ese momento, Seke deseó haber ido a la Orden de las Rosas Azules en su lugar. De vuelta a las cuevas, Asta y Gauche continúan luchando contra Varo y Neige. Gauche es atrapado por Neige, pero escapa gracias a que antes había invocado a su otro yo del mundo espejo, que atacó a Neige por la espalda y liberó al original. Luego Asta intimida a Varo para que le revele por qué le robó el maná a los niños. Varo responde que no se arrepiente de lo que hizo, y cuando Asta va a golpearlo, la hermana Teresa lo detiene y captura a Varo. Luego, la hermana Teresa le da la idea a Asta de que anule el hechizo de los niños con su espada antimagia. Así todos recuperarán su conciencia. Mientras nuestros protagonistas hablan y sin que se den cuenta, un extraño muñeco manejado por Varo enciende un dispositivo de localización. Durante su conversación, la hermana Teresa le revela a Asta que conoce a la hermana Lily, ya que había ido a su iglesia a formarse, y que también le habló de él, diciendo que estaba orgullosa y lo consideraba alguien con un corazón fuerte. De repente, Gauche empieza a golpear a Neige por haber herido a Mary, y cuando la hermana Teresa los interpela, Neige empieza a llorar, revelando que él solo quería ser amigos. De pronto, un portal se abre, y siguiendo la señal del localizador aparece Sally, que está emocionadísima de ver a Asta nuevamente. Sally le reprocha a Varo haber fracasado, y Gauche intenta atacarla, pero Sally lo bloquea fácilmente. Asta salta al ataque, pero su antimagia no funciona si solo toca a la criatura de Hell. Sally logra capturar e inmovilizar a Asta, y cuando lo tiene solo para ella, empieza a acosarlo, y hasta llega a morderle el cuello, pretendiendo probar su sangre. Y cuando está a punto de arrancarle una uña, la hermana Teresa interviene con su hechizo Cruz de Llamas Resplandecientes, logrando derretir a la salamandra de Sally. Asta se sorprende de la increíble fuerza de la hermana Teresa y la razón resulta ser que en el pasado ella también fue un caballero mágico apodada Pantera Carmesí, e incluso fue la tutora de Fuegoleón Vermilión. Mientras tanto, Sally se queja de que 3 contra 1 no es justo, por lo que Varo se ofrece a ayudar junto a ella si lo cura. Sally está de acuerdo y lo pincha con una jeringa gigante. Sin embargo, Varo comienza a sufrir efectos secundarios y a mutar hasta convertirse en un enorme monstruo de Varo. Ante la amenaza, la hermana Teresa y Asta se colocan para proteger a los niños, pero Gauche en cambio agarra a Mary y huye por su cuenta. Asta y la hermana Teresa se plantan ante Varo y la hermana Teresa usa su magia para crear un leopardo al que los niños puedan montarse para escapar. El descontrol de Varo es tal que incluso intenta atacar a Neige, pero Asta lo detiene con su espada. Neige le pregunta por qué lo salvó, a lo que Asta le responde que no debe morir hasta pagar por sus crímenes. A pesar de los incesantes ataques de Asta, Varo resiste y se regenera de cada corte. Sally aprovecha la apertura y ataca a Asta, pero Teresa lo salva. Entonces Sally le dice que no se meta, pero Teresa no se deja menospreciar y demuestra de lo que es capaz. Mientras huye, Gauche recuerda su niñez cuando era un noble y sus padres murieron por meterse con las personas equivocadas, quienes también les roban la herencia a Gauche y a Mary, y los dejan en la calle. Desde ese momento, Gauche promete cuidar siempre a su hermanita sin importar que, después de muchísima insistencia y hacerle notar que la gente de la iglesia no ha sido buena con ellos, Mary logra convencer a Gauche de hacer lo correcto y de ser un caballero mágico del que enorgullecerse. Cuando por fin llegan a la salida y se encuentran con los demás niños que ya salieron, Gauche deja a Mary con Marco y le encarga cuidarla a toda costa. Luego Gauche regresa al interior de la cueva. Cuando llega donde está el combate, Gauche ve a Asta que está a punto de ser liquidado, así que lo ayuda empujándolo con una patada burlándose de que estuvo a punto de morir a pesar de que recién había prometido no hacerlo. Gauche pelea por el amor de Mary y ataca a Varo, pero la bestia de Varo se regenera demasiado rápido y ningún golpe parece efectivo. De pronto Varo derriba a Gauche y está a punto de aplastarlo, pero por suerte Asta llega a cubrirlo y le corta la mano al monstruo. Finalmente Gauche une sus fuerzas con Asta y enfrentan a la par a sus enemigos. De pronto la segunda espada de Asta comienza a brillar como la última vez y pareciera que iba a funcionar mejor. Sin embargo, Varo logra regenerarse nuevamente. Entonces Gauche llega a la conclusión de que para derrotar a Varo necesitan atacarlo muchas veces hasta que no pueda regenerarse. Se da cuenta además de que existe otra manera de usar su poder, una manera no egoísta, una que servía confiando en alguien más, en Asta. Así Gauche crea un nuevo hechizo en su grimorio. Sin embargo, todavía no tiene el maná suficiente para ejecutarlo, así que le pide ayuda a la hermana Teresa que le gane tiempo. Una vez listo, Gauche usa su arma secreta revelando
mostrando el ojo espejo que escondía bajo su flequillo y pidiéndole a Asta que lo mire directo a aquel ojo. De ese modo, Gauche usa su magia de espejos para crear múltiples copias de Asta, generando una increíble ráfaga de ataques incesantes. Una vez que Baru es derrotado, su cuerpo desaparece por haberse quedado sin energía vital luego de la mutación. Neige llora sobre su ropa vacía, revelando que eran hermanos, y arrepentido le dice a Asta que asumirá la responsabilidad de sus crímenes, aceptando su rendición. Asta le dice que después podrán ser amigos y que su amiga lo hará muy popular. De repente, Neige se derrumba al ser apuñalado por una espada mágica de luz. Luego Gauche es herido también, y cuando una ráfaga de espadas de luz está por atravesar a Asta, la hermana Teresa se sacrifica interponiéndose y siendo apuñalada a ella. Asta reconoce al enemigo. Se trata del líder del Ojo de la Noche Blanca, Lich, quien también tiene un grimorio con un trébol de 4 hojas como el de Juno. La situación es desesperante. Asta y Gauche no pueden hacer nada mientras la hermana Teresa muere. Con sus últimas fuerzas, la hermana Teresa les encomienda proteger a los niños. Lich la acusa de criminal, y luego llora porque lastimaron a Sally. Luego le pide a Baltos que la envíe lejos en un portal para que descanse. Antes de irse, Sally le recuerda a Asta que le pertenece. Lich lanza fuertes acusaciones sobre el reino del trébol y dice que lo van a destruir para construir uno nuevo. Asta desafía a sus enemigos, pero Lich lo hiere sin que siquiera pueda ver el ataque. Cuando está a punto de matar a Asta, aparece repentinamente Yami desde un portal de Finral y desvía el ataque. Lich se emociona y quiere pelear contra Yami, ya que posee una magia de oscuridad, mientras que él usa la magia de luz. Asta le encomienda a Finral que lleve a los niños a la ciudad, ya que él se quedará para pelear. Finral les pregunta también a Gauche y Neige si necesitan ayuda, pero Gauche le dice que ayude primero a la hermana Teresa. Cuando Finral está a punto de irse, Lich le lanza un ataque de luz, pero Yami lo bloquea sin problema. Asta queda fascinado con la espada de Yami y le pregunta qué tipo de espada es, a lo que Yami le responde que es una katana, un arma del país del sol del que proviene. El duelo comienza y Lich lanza una ráfaga de espadas de luz a Yami, pero Yami las bloquea a todas. Mientras pelean, Lich le cuenta una fábula a Yami, la historia de una aldea que reúne gente muy poderosa que estaba bendecida por el maná. Podían cambiar el tiempo y controlar la tierra, y tenían poderes cercanos a los divinos. Los extranjeros de la aldea los alababan como a dioses, pero con el tiempo comenzaron a temer su poder, hasta que finalmente les robaron el poder masacrándolos por sorpresa. En contraparte, Yami también le cuenta una historia. Hace mucho tiempo, cuando era un niño puro, sus padres eran pescadores y lo enviaban a pescar. Entonces un día naufragó y terminó en una tierra que no conocía. La gente del lugar se burlaba de él debido a su raza y culturas diferentes. Al fin pateó el trasero de todos esos tipos y se hizo valer, hasta convertirse en su jefe. Lich cree que a un extranjero como Yami no debería importarle lo que le suceda al reino, y empieza a atacar con mayor velocidad, logrando realizarle varios cortes a Yami. Entonces Yami le pregunta si él fue quien atacó a Fuego León, y Lich le responde que sí. Yami y Lich continúan peleando entre sí hasta que Yami logra hacerle un corte en el rostro a Lich, luego del alucinante choque de poderes. Yami le dice a Asta que haga lo mismo que acaba de hacer él, pero Asta dice que no puede porque no tiene magia. Entonces Yami, cobrándole, le explica a Asta que logró reaccionar a los ataques de su enemigo gracias a lo que su pueblo llaman Ki, una combinación de diferentes tipos de energía vital que emite el cuerpo humano. Por su parte, Baltos se ofrece a ayudar a Lich, y su líder le pide que capture a Asta. Baltos ataca a Asta, pero Yami lo protege y luego lo obliga a entrenar su Ki con Baltos. Tras varios intentos, Asta logra empezar a usar su Ki para desviar los ataques de Baltos. De pronto, uno de los ataques de Baltos regresa a él y lo hiere. Esto enfurece a Lich, por lo que crea un látigo mágico de luz, un arma ideal para castigar a criminales según él, con lo que derrumba el techo de la cueva. Las rocas entierran a Asta y a Yami, aunque al final no les pasa nada y se liberan sin problemas. Asta y Yami emergen de los escombros listos para continuar el combate. Yami le explica a Lich que también puede usar el Ki para sentir objetos materiales naturales. Asta está fascinado con todo esto del Ki y lo celebra a gritos. Inesperadamente, Yami le ordena a Asta que vaya tras Lich, pero luego decide hacerlo él mismo, ya que le dijo a Lich que le demostraría su poder de capitán. Ahora Asta se quedó con las ganas y mucha energía acumulada, así que no le queda otra que enfrentar a Baltos. Entonces Yami se pone a pelear en serio y enfrenta cara a cara a Lich. La batalla se torna devastadora y alucinante. Luego Yami le pregunta si alguna vez perteneció al reino Clover, ya que tiene un grimorio de tréboles. De ser así, Yami le pregunta a Lich que por qué está atacando a su reino, y Lich le explica que el reino está distorsionado y como las personas son discriminadas según su nivel de magia, y que ellos nacieron de estas distorsiones justamente para corregirlas. Entonces Yami le reprocha a Lich que actualmente él está haciendo lo mismo, pero a la inversa, a lo que Lich aclara que busca responder a los pecados con pecados. Esto agrada a Yami, ya que le agrada a la gente que impone su visión.
Asta intenta pensar en una forma de vencer a Baltos, así que arroja sus armas y salta a través de uno de los portales de Bastos, para aparecer nuevamente frente de él y darle un puñetazo en la cara que lo deja inconsciente. Mientras Yami se ríe de la victoria de Asta, Lich piensa que se descuidó y lo ataca por la espalda. Sin embargo, todo era una trampa de Yami, que absorbe la magia de Lich y luego se inmoviliza. Luego Yami combina dos tipos de magia de oscuridad. El primero es agujero negro y el segundo es manto de oscuridad, para así crear el ataque hoja negra. Así Yami logra realizarle una gran herida a Lich. Entonces Lich reconoce que Yami es la segunda persona que tiene suficiente poder para derrotarlo, siendo el primero Julius Novachrono y su hechizo que le hizo envejecer el brazo. El siguiente ataque es el más poderoso de Lich, uno tan fuerte que podrá matar a Yami si lo alcanza. Mientras tanto, los niños perdidos se han reencontrado con sus familias gracias al portal de Finral. En la enfermería, la hermana Teresa pelea por su vida mientras Gauche le grita que no se atreva a morir. Ante tantos gritos, la hermana Teresa despierta y le dice que se calle, que puede oírlo. La hermana Teresa alza la mano y le transfiere su magia a Gauche, diciéndole que cuenta con él para salvar a Asta. Al terminar la transferencia, la hermana Teresa muere aparentemente, y aunque Gauche así lo cree también, uno de sus sanadores le dice que todavía está viva. Gauche recibe la ayuda de los niños y de Neige, que le entregan su magia para volverlo más poderoso. Finalmente Gauche sabe lo que debe hacer y le pide a Finral que lo envíe de regreso a la cueva. Finral sugiere que espere refuerzos, pero Gauche le dice que tiene una idea de cómo vencerlos. Continuando con la batalla, Yami crea un campo de fuerza alrededor de él y Asta. Sabe que no hay nada que hacer contra el ataque devastador que Lich prepara, pero justo cuando Lich lanza su rayo de castigo divino, Gauche usa su magia y refleja el ataque de Lich sobre sí mismo. Así, pese a las dificultades, Lich cae finalmente derrotado al suelo. En otra parte, 3 personas observan cómo sanan a Sally y uno sugiere que ahora es su turno de participar. Luego de la victoria, Gauche recibe las felicitaciones de sus compañeros y capitán por salvar el día, aunque también lo acusan de broma de robarse toda la gloria. Luego el equipo se acerca a Lich y Lich parece comparar a Gauche con alguien de su fábula. Entonces Yami lo aprisiona con su amarre oscuridad densa para llevárselo a la base para interrogarlo. Mientras tanto, luego de que Seke le comunica a Noel que ya le había avisado a su capitán sobre la situación, una conmoción en el exterior les llama la atención y van a investigar. Todos los niños han regresado con sus familias. Sin embargo, Rebeca nota que ni Luca ni Marco están, así como Noel se da cuenta de que Asta y Gauche tampoco están. Entonces aparece Nero y las guía hacia donde están atendiendo a la hermana Teresa y donde las esperan también Luca y Marco. Nuevamente en la cueva, los toros negros aguardan a que Finral recupere su magia. De repente, Yami se pone alerta porque siente un maná acercándose. Un portal se abre frente a ellos y de este salen Ria, Beto y Fana, 3 magos del Ojo de la Noche Blanca. Ria desafía a Yami al acercarse a él sin que lo notara. De todas formas, Yami no se deja intimidar y le corta el brazo. Fana va directamente con Lich y comienza a curarlo. Una vez recuperado, Lich presenta a sus amigos como los 3 miembros más fuertes del Ojo de la Noche Blanca, el tercer ojo, quienes unidos podrían superarlo incluso a él. Ria, la perfidia, el opuesto de la esperanza. Beto, la desesperación y la apuesta del amor. Fana, el odio. No obstante, esta exposición de sus nombres no es suficiente para que Yami los considere fuertes. Por eso Ria le dice que es cuestión de demostrarlo y atacan en grupo. De pronto descubren que Ria ha copiado la magia de Yami. Luego Beto se une y rompe la katana de Yami, mientras Yami se queja de que ni siquiera había terminado de pagar esa katana. Un inesperado ataque de fuego fulminante los alcanza, pero Yami logra cubrirlos a todos con su magia de oscuridad. Resulta que Fana usa magia de espíritus como Yuno, y está acompañada por una salamandra de fuego. Ante el inminente peligro, Yami ordena a sus muchachos que esperen dentro de la esfera de oscuridad, mientras que él sale a pelear solo y con su katana partida a la mitad. Sin embargo, se ve superado por aquel simultáneo de los 3 magos, y justo cuando está a punto de ser liquidado por un ataque en conjunto, aparecen 3 capitanes más para ayudar: Nocel Silva, Charlotte Roseley y Jack the Ripper. Jack the Ripper aprovecha que Yami está herido y juega con que podría aprovechar y matarlo debido a sus rencores pasados, aunque no sería divertido si no lo hace estando en plena forma. Parecida es la actitud de Charlotte, que insulta a Yami por mantenerse tirado y no levantarse. Hasta está listo para volver a pelear, pero Nocel le dice que es una pelea para capitanes y que no se meta. Y así comienza una nueva pelea. Ria encara a Charlotte. Jack enfrenta a Beto, y cuando Nocel está por buscar a Lich, es atacado por Fana y entonces le toca pelear contra ella. Por su parte, Yami, hasta Finral y Gauche se limitan a observar el combate. Yami va narrando lo que ocurre, ya que es el único que puede verlo gracias a su ki. Entonces Yami le pregunta a Finral si ha recuperado suficiente magia para un viaje, y aunque Finral piensa que volverán a casa, Yami tiene otra cosa en mente. Mientras Lich piensa en el grimorio de Asta y en quitárselo, Yami se transporta por encima para golpearlo. Pero Lich sabía que haría ese momento y se prepara para contraatacar. De repente Asta aparece
aparece y corta a Lich con su espada, para que luego Yami lo derribe. Sin embargo, el ataque antimagia de Asta parece haber roto el sello de la magia de Lich, liberando un poder que venía guardando para el día prometido. Entonces Lich reconoce las armas de Asta y le pregunta por qué tiene la espada matademonios y el albergademonios. Según él, esas armas le deberían pertenecer a su maestro, pero Asta las defiende como sus pertenencias y se niega a entregarlas. De a poco el poder de Lich comienza a acumularse y los demás se dan cuenta de que si lo libera, destruirá toda el área. Entonces Yami le dice a Asta que esta es su oportunidad de superar sus límites, y Gauche se pregunta si le queda suficiente magia para repeler el ataque nuevamente. El descontrol es tal que Ria, Beto y Fana se reúnen alrededor de Lich y usan su magia de sellado Trinidad para volver a sellar el poder de su líder. Ria sujeta a Baltos y le advierte a los caballeros mágicos que se retiran por el momento. Beto afirma que si bien perdió esta vez, no volverá a hacerlo la próxima. Así los magos del Ojo de la Noche Blanca desaparecen en un portal. Asta no termina de entender si esto cuenta como una victoria, ya que sus amigos escaparon. Entonces Yami le dice que si escaparon significa que ganaron. Los otros capitanes regañan a Yami por su imprudencia, y Yami le dice bromeando a Charlotte que si sigue siendo ruda nunca podrá casarse, pero que si siguen solteros de viejos pueden comprometerse. En otra parte, Ria, Beto, Fana y Rades observan a Lich mientras flota en un tubo para sanarse. Rades critica a los magos del Tercer Ojo por su fracaso, lo que le molesta a Beto. Rades cambia el tema y empiezan a hablar sobre lo que harán a partir de ahora. Asta despierta siendo sanado por Mimosa Vermilion. Klaus comenta que estaba preocupado por él. Asta se sorprende al enterarse que durmió durante todo un día. Klaus le dice que llegaron demasiado tarde para ayudar en la lucha contra Lich. Juno dice que si él estuviera en la batalla no habría dejado escapar al Ojo de la Noche Blanca. Asta le dice que va a seguir volviéndose más fuerte para convertirse en Rey Mago. Juno dice lo mismo. Klaus, Mimosa y Juno se van. De vuelta en la sede de los Toros Negros, Magna ha organizado un concurso de comer pasteles y todos participan. Asta y Charmy Papitson son los únicos que quedan en la final, pero la ganadora resulta ser Charmy. Yami recibe una carta y le dicen que lleve a Asta con él a la conferencia que tiene con los otros capitanes de los Caballeros Mágicos. Mientras tanto, Julius Novacrono sabe que hay un traidor entre ellos y que lo descubrirá mañana en la conferencia. Marx François pregunta si esto funcionará y Julius le dice que todo depende de Asta. Marx saluda a Asta y Yami cuando llegan a la conferencia. Él lleva a Asta a la prisión real. Le dice que cree que su espada antimagia puede ayudarlos a revelar quién es el traidor. Llegan y encuentran a Julius esperándolos. Julius le pregunta sobre la lucha contra el Ojo de la Noche Blanca, queriendo saber qué tipos de magia usaron. Marx interrumpe y Julius le pide a Asta que use su espada para romper el hechizo en los recuerdos de su prisionero. Asta toca a los dos prisioneros en la cabeza con la espada demoníaca y rompe el hechizo. Marx utiliza su magia de memoria para revisar sus recuerdos y hacerles preguntas. Mientras tanto, en la conferencia, los capitanes de los Caballeros Mágicos hablan sobre cuántas estrellas tiene cada uno. William Van Hensey llega tarde y Nocel Silva le pregunta por qué llega tarde de nuevo. William dice que tenía otros asuntos que atender y Nocel se pregunta si eso es por lo que tampoco estuvo en la ceremonia de conferencia de méritos de guerra. Yami se impacienta y se pregunta dónde está Julius. Marx aparece y los convoca abajo de la prisión. William pregunta por qué el Rey Mago quiere que estén aquí. Les dice que gracias a Asta ha descubierto que hay un traidor entre ellos. Julius Novacrono le pide a Catherine y George que revelen quién es el traidor entre los capitanes de los Caballeros Mágicos. Ellos dicen que es Weldre Poisot. Weldre intenta negarlo, pero Charlotte Roseley dice que ha escuchado algunos rumores sobre él. Weldre continúa proclamando su inocencia y Yami sugiere que permita a Marx François examine sus recuerdos. Marx le dice que si es verdaderamente inocente, entonces le permitirá ver sus recuerdos. Weldre entra en pánico y utiliza su magia para volverse invisible y envía a los Caballeros Invisibles para luchar contra los capitanes de los Caballeros Mágicos mientras escapa. Asta va tras él y utiliza su espada para anular su magia. Weldre pregunta cómo supo que estaba ahí, y es porque Asta percibió su energía. Luego es atrapado en una pintura mágica por Rilvois Mortier. El resto de los capitanes los alcanzan y Julius le dice a Weldre que tiene algunas preguntas para él. Ril proclama a Asta su nuevo amigo. Julius hace que Weldre confiese una lista de crímenes que ha cometido. Es responsable del secuestro de magos de Barrera mientras conspiraban con el Ojo de la Noche Blanca. Se revela que Ria estaba allí disfrazado como un capitán de los Caballeros Mágicos. Julius le pide a Asta y Yami que se queden, y les dice que ha aprendido más sobre la tableta de piedra, que están recolectando piedras mágicas para poner en la tableta, y así poder renacer en sus formas verdaderas y obtener un enorme poder. Es por eso que fueron tras Fuegoleón Vermilion, porque tenían una piedra mágica. Julius revela que sabe la ubicación de una de las piedras, el Templo del Lecho Marino. Julius dice que es especialmente peligroso ir allí porque es una gran zona de magia.
Le pregunta a Yami si él y los toros negros pueden ir a recuperar la piedra para él. Yami dice que solo tiene que dar la orden. Julius le dice a Asta que es esencial para la misión porque necesitan su antimagia para ingresar a la gran zona de magia. Asta está asombrado de que lo necesite. Yami dice que lo dejó unirse a los toros negros porque sabía que podía hacerlo. De regreso en la sede, Yami les dice que van al templo del lecho marino. Todos se emocionan pensando que van a la playa, pero Yami los desilusiona al decirles que van a trabajar y no a jugar. Cuando Juno, Mimosa y Klaus regresaban a la casa de una misión, escucharon un grito y pensaron que era un robo. Al aterrizar para investigar, encuentran a Noel y Vanessa probándose trajes de baño. Klaus los acusa de estar jugando. El equipo entero de los toros negros se dirige a Rake para disfrutar un día de la playa, excepto por Gordon, que fue accidentalmente dejado atrás. Mientras Noel intenta nerviosamente mostrarle su traje de baño a Asta, Magna y Luke están corriendo por la playa. Gauche está usando su proyección de espejo para hablar con su hermana y Charmy está intentando romper una sandía con los ojos vendados, mientras Vanessa intenta ayudarla desde la distancia. Yami entierra su escuadrón en la arena por perder el tiempo y les cuenta la información que obtuvo sobre cómo llegar al templo del lecho marino. Yami luego afirma que Noel es la única persona que puede llevarlos allí. Para su consternación, ella le dice que incluso si lo intentara fracasaría, ya que no cree que pueda controlar su magia lo suficientemente bien como para llevarlos allí de manera segura. Yami le recuerda que esta misión fue encomendada específicamente a los toros negros y le dice que nadie más puede hacerlo. Más tarde esa noche, se ve a Noel practicando su magia y pensando en los trucos que Vanessa le enseñó, de los cuales ninguno ha funcionado. Ella duda de su capacidad para controlar su magia al final de la semana. Hasta atraviesa su bola de agua con cangrejos aferrados a él. Ella le pregunta si estaba entrenando y él le hace la misma pregunta. Hasta dice que deberían entrenar juntos y promete ayudarla si su magia se descontrola como antes. Después de pensarlo un rato, ella acepta, pero Asta se distrae con un ruido extraño. Al investigar, se encuentran con una extraña chica parada en una roca y cantando mirando hacia el océano. Asta se pregunta si la chica que encontraron es un espíritu del agua. Cuando la chica los descubre escuchando, se presenta como Kaono y proclama que serán amigos. Asta y Noel le preguntan por qué estaba cantando aquí y ella dice que tiene un sueño de ser una idol que canta y usa magia. Kaono de repente le pregunta a Asta si le duele cuando se mueve y él pregunta que cómo sabe eso. Ella dice que es su poder y usa magia de la canción para curarlo. Luego Kaono le pide que le pague por la curación y Asta le entrega 100 joules. Kaono insiste en que sean amigos y tanto Asta como Noel están de acuerdo. Kaono pregunta por qué están ahí y Asta estuvo a punto de decirle que estaban buscando el templo del lecho marino, pero Noel lo detiene. Kaono vuelve a preguntar qué estaban haciendo ahí y Noel le miente diciendo que solamente estaban entrenando para aprender a concentrar su magia antes de la próxima luna llena. Kaono le pide que le muestre su magia y después de eso le da algunos consejos a Noel. Le dice que se relaje y calme su corazón, así que le agradece a Kaono por los consejos pero se aparta de ella. A medida que avanza la semana, Noel continúa practicando con el aliento de Asta y Kaono. La noche antes de la luna llena, Asta le dice a Noel que suelte su magia. Noel protesta, pero Asta le dice que usará su antimagia para salvarla si algo sucede. Entonces Noel libera su magia, pero no cree que vaya a funcionar. Mientras flota allí, mira hacia abajo y ve al resto de los toros negros animándola. Se da cuenta de que sí tiene algunos recuerdos amables y crea un nuevo hechizo. De repente cae del cielo agotada por haber usado tanta magia y Asta la atrapa. Ella lo abofetea por tocarla tan casualmente. Se gira para decirle a Kaono que lo lograron, pero no puede encontrarla. Yami dice que ella ha superado sus límites y que es hora de irse. A lo lejos, Kaono le dice a Noel que se volverán a ver dentro del templo. Llega el día de la misión y Yami les dice que deben entrar en el templo del lecho marino, ya que por fin ha llegado la luna llena. Hasta le pregunta a Noel si está nerviosa y ella responde que no. Vanessa le ofrece una bebida para tranquilizarse, pero Magna le dice que no es una buena idea. Noel da un paso adelante y lanza un hechizo que los envuelve en una burbuja de agua. Los lleva al océano, pero a medida que se acercan a la entrada de la gran zona de magia, las aguas se vuelven turbulentas. Luchan contra las corrientes y finalmente llegan al templo. El templo está rodeado por una barrera mágica, así que Yami envía a Asta para que use su espada de antimagia en ella. Asta le dice que acaba de darse cuenta que no sabe nadar, pero Yami lo saca de la burbuja de agua de todos modos. Asta atraviesa la barrera y aterriza al otro lado. Se sorprende al descubrir que hay en el aire ahí abajo. Los demás llegan y Charmy les hace una plataforma de algodón para que puedan flotar hasta el templo. Magna advierte que estén alerta porque están en la gran zona de magia. Entonces se dan cuenta que el área también incluye las casas y descubren que realmente hay gente que vive aquí. Yami les pide que los lleven al líder del templo y la gente les dice que es el sumo sacerdote. El equipo de los toros negros por fin llega a la entrada del templo y entran. La gente afuera les dice que saluden
saluden al sacerdote y que les hablen cuando regresen. Si es que regresan, las puertas se cierran detrás de ellos. Allí dentro conocen al sacerdote, un anciano hiperactivo. Pregunta si están tras la piedra mágica. Magna le pregunta cómo sabe qué es lo que están buscando y él responde que tiene ojos. Mientras tanto, Magna, Gauche y Locke traman cómo pueden obtener la piedra mágica. Entonces el sacerdote dice que si juegan un juego, celebrará un banquete en su honor si ganan. Yami pregunta qué tipo de juego van a jugar y el sacerdote dice que tendrán una batalla real en el templo. El sumo sacerdote llama a otros sacerdotes para que se unan a él. De repente todos son transportados a diferentes lugares dentro del templo. Esto obliga a cada uno de ellos a enfrentarse a un sacerdote guerrero mago en solitario. El sacerdote les dice que el equipo que tenga más miembros en la final será el ganador. Mientras todos pelean, el sacerdote Hypso invita a Yami a sentarse y ver las peleas con él. Yami está molesto porque no le permitieron participar en el juego, a lo que el sacerdote le responde que es demasiado fuerte y que esta es una pelea importante para él, y la gente fuera del templo. Yami cede y se sienta con el sacerdote para ver las peleas. El sacerdote le pregunta a Yami qué rango tienen los caballeros y él le cuenta que todos son caballeros mágicos junior, aunque el sumo sacerdote cree que tiene ventaja porque sus magos son más poderosos que ellos. Yami señala que sus caballeros son más fuertes de lo habitual a pesar de sus títulos. Magna, Luke, Gauche y Asta comienzan a atacar a los magos, y los toros negros derrotan a sus oponentes individuales en cuestión de segundos, y entonces Asta corre a buscar a más magos para enfrentarse. Ante la ventaja, Yami le propone a Hypso que deberían apostar porque el equipo va a ganar. Yami apuesta que los toros negros ganarán, pero Hypso responde que el juego acaba de comenzar y que no podrán vencer a los otros magos tan fácilmente. Finral trata de encontrar una salida, pero de alguna manera no puede llegar a los lugares que marcó afuera. Hypso anuncia que no podrán irse hasta que el juego termine. Yami le dice a Finral que deje de esconderse y que luche, y luego Hypso envía un pez gigante para perseguir a Finral. Después comprueban cómo está Charmy, que como siempre está comiendo. Kaono llega y Charmy la desafía, pero Kaono hace que Charmy se duerma. Debido a esta derrota, Yami jura que Charmy no recibirá comida durante una semana. Magna y Luke llegan por la misma abertura de la cueva. Ambos ven a Gio, pero Luke ataca primero. La esfera desmoronada de trueno de Luke no logra atravesar el escudo del dios marino de Gio, lo que sorprende a Luke. Asta mata a los monstruos del hechizo molesto de Hypso y se encuentra con Kiato, quien comienza a bailar. Asta lo observa maravillado y Kiato explica que quiere ser el mejor bailarín, pero no puede ir a la capital porque no está permitido. Dice que si vencen a los toros negros, entonces Hypso le dará permiso de irse a la superficie. Asta se da cuenta que ha escuchado esa historia en algún lugar antes. Kiato lo ataca, pero Asta le habla sobre su sueño de convertirse en el rey mago. Mientras los dos luchan, la máscara de Kiato se rompe y cae. Noel se encuentra con Kaono, quien revela que fue enviada a la superficie para buscar a las personas que quisieran venir al templo del lecho marino. Kaono explica que si ganan, ella podrá ir a la superficie y convertirse en una Aed. Noel se siente herida porque cree que Kaono la usó, pero Kaono dice que aún pueden ser amigas mientras usa su hechizo de canción de cuna de Noel. Noel usa su nido de dragón marino para bloquear la música. Intenta atacar a Kaono, pero el hechizo se desvía del objetivo. Entonces Kaono le dice a Noel que ella puede controlar su magia, pero no quiere lastimar a más personas. Mientras tanto, Asta sigue luchando con Kiato, pero no está progresando debido al inusual estilo de lucha de Kiato. Asta se da cuenta que necesita ajustar su estilo de lucha y finalmente logra dar un golpe. Por otro lado, Vanessa vence a su mago atrapándolo en su red. Yami lamenta no haber apostado más y le pregunta a Hypso si puede preparar la piedra mágica porque el ojo de la noche blanca la está buscando. Hypso le dice que el juego aún no ha terminado y que si su hijo y sus nietos se lo toman en serio, definitivamente van a ganar. No obstante, durante la pelea de Magna y Luke con Gio, una ballena mágica se estrella contra el templo y aplasta a Gio. Beto y el ojo de la noche blanca han llegado para unirse a la diversión. Magna y Luke enfrentan a Beto. Gio se recupera y le pregunta a Beto por qué está allí. Beto responde que también está buscando la piedra mágica, pero Gio no se la entregará tan fácilmente. Con tal de arrebatársela, Beto se dispone a sembrar la desesperación. Gio intenta golpearlo con el martillo del dios marino, pero Beto bloquea con la armadura de rinoceronte. Beto luego los ataca rápidamente y los envía volando hacia las paredes. Hypso no puede creer que Gio haya sido derrotado tan fácilmente y entonces Yami le pide que lo deje entrar para poder ayudar. Sin embargo, la magia de juego de Hypso no lo permitirá, porque va en contra de sus reglas del juego. Aún así, Yami se abre paso y corta un agujero en la pared, pero en el camino está bloqueado por un hechizo de magia espacial. Beto puede sentir la presencia de Yami y le reclama que él será su pelea principal después de derrotar al resto de los toros negros. Yami hace que Hypso proyecte su voz hacia la arena para que los demás se enteren de Beto y sus secuaces. Les dice que superen sus límites y que si mueren los matará.
Hypso cambia las reglas del juego para que no haya límite de tiempo y si destruyen a Beto les concederá cualquier deseo dentro de su poder. Entonces Asta y Kiato suspenden su combate para ir a luchar contra Beto. Beto se dispone a marcharse, pero Magna y Luke todavía no se rinden. Magna se da cuenta de que si reciben otro golpe estarán acabados. Luke provoca a Beto para que los golpee de nuevo, entonces Beto ataca pero Luke esquiva y logra golpearlo aunque sin efecto. Los dos luchan entre sí durante un tiempo. Mientras tanto, Magna piensa en su relación con Luke. Se da cuenta de que Luke es su mejor amigo. Magna ataca a Beto y se une a la pelea. Luego Luke recuerda cuando conoció a Magna y se da cuenta de que Magna es su primer amigo de verdad. Mientras tanto, Asta y Kiato continúan corriendo en dirección a la pelea. Kiato pregunta cómo sabe a dónde va si no puede percibir el maná, y Asta explica que no puede percibir ki. Le pregunta a Kiato por qué fue tan difícil percibir su ki antes, y Kiato explica que cuando baila entra en trance y su cuerpo se mueve sin que él piense. Asta ya logra percibir lo que está sucediendo más adelante. Sabe que Luke y Magna son confiables y no morirán. A pesar de caer, una visión de Asta ayuda a Luke y Magna a levantarse. Mientras atacan a Beto, deciden combinar su magia y dispararle. Es en ese momento que llegan Asta y Kiato para ayudar. A pesar de su hechizo combinado, Magna y Luke no lograron vencer a Beto. Magna y Luke caen al suelo y Beto se dispone a dar el golpe final, pero Asta se interpone y desafía a Beto logrando cortarlo en el estómago. Asta interpela a Beto para que le revele lo que el Ojo de la Noche Blanca está tramando, pero Beto no le dirá nada a alguien sin magia, y luego lo desafía a que lo ataque. Entonces Asta y Kiato atacan en conjunto a Beto aunque apenas logran rozarlo. Esto provoca las burlas de Beto, que no esperaba nada de ellos. Aún así, Asta y Kiato vuelven a intentarlo. En otra parte, Gauche y Sarik pelean. Gauche se ve obligado a huir de la magia de la cadena del enemigo. Cuando Gauche está tratando de pensar qué hacer, un cangrejo llega y tira de su pantalón. Gauche vuelve a luchar contra el mago, pero esta vez aparece con su clon. Sarik derrota al clon. Sin embargo, el verdadero Gauche aparece detrás de Sarik y lo derrota con su rayo reflector. Luego Grey y Gauche van en busca de Charmy, pero quedan atrapados en las enredaderas de Suta, que las utiliza para drenar su magia. Gauche intenta que Charmy los ayude, pero ella está profundamente dormida. Entonces Gauche cree que tiene que hacer esto por su cuenta, pero recuerda cómo Asta lo hizo notar la importancia de un equipo. Así Gauche ideó un plan para que Grey transformara una roca en un pedazo de carne y le dice a Charmy que alguien está tratando de robarle su comida. Inmediatamente Charmy se despierta y ataca a Suta. La oveja de Charmy noquea a Suta de un puñetazo. Grey es en realidad una chica y se siente avergonzada de no estar transformada en otra cosa. Charmy se sorprende al descubrir también que Grey es mayor que ella y que ella y Gauche tienen la misma edad. Mientras tanto, Asta y Kiato son golpeados contra la pared, ya que no son rivales para Beto. Beto enumera todos los fracasos de Asta y lo juzga por no saber cuándo rendirse, y que esa arrogancia será su perdición. Beto levanta a Asta por el brazo y comienza a apretar. Desesperado, Asta muerde a Beto y entonces llegan justo Kaono y Noel para ayudar. Yami y Hypso observan la situación. Noel mira a su alrededor y ve que Magna, Luke e incluso Asta fueron derrotados fácilmente. De repente Asta se levanta y ataca a Beto, pero este lo aparta de un golpe. Kaono usa su magia para amortiguar la caída de Asta y entonces Noel le pregunta a Kaono si puede curar a todos, pero Kaono no cree que Beto se lo permitirá. Kaono nota que Kiato ha caído y le grita que se levante. Kiato se levanta y los dos prometen continuar persiguiendo su sueño juntos. Nuevamente atacan a Beto, pero ahora Kaono usa su voz mientras Kiato baila, combinando sus hechizos y así pudiendo asestarle un golpe a Beto. Hypso observa atento a sus nietos luchar. A pesar de su hechizo en combinación, Kiato no parece poder superar la defensa de Beto, y entonces es atacado por este y pierde un pie. Beto luego va por Kaono y la golpea en la garganta. Al ver esto, Hypso intenta ayudar creando monstruos con su magia, pero Beto también los destruye. Después Beto sujeta a Kaono por el cabello y decide arrancarle los ojos, pero antes de que pueda hacerlo, Noel le grita que se detenga. Sin embargo, Noel no puede atacar porque no confía en su magia, y Beto continúa torturando a Kaono. De repente Noel escucha la voz de Kaono en su mente animándola a atacar y asegurándole que ella será capaz de controlar su magia. Noel comienza a brillar en tonos azules mientras se adelanta. El suelo comienza a temblar y le advierte a Beto nuevamente que suelte a su amiga. Beto se da cuenta de que ella es de la realeza y proclama que proviene del clan más corrupto, amenazándola con que se le acerque para obligarla a arrodillarse. Entonces Noel usa su magia para crear un dragón de agua y lo dirige hacia él. Beto intenta resistirlo, pero al final el dragón logra atraparlo. El dragón vuelve por la sala antes de romper el templo hacia el mundo exterior. Después Beto se levanta, pero le falta su brazo izquierdo. Yami está orgulloso de Noel y no puede creer que ella tenga ese tipo de magia en su interior. De repente Beto desarrolla un tercer ojo en su frente, supuestamente gracias a Noel que logró sacarlo a la luz. Luego Beto utiliza su magia para regenerar su brazo.
Tanto Hypso como Yami dicen que es imposible. Yami le advierte a Noel que huya, pero cuando Noel echa un vistazo a sus compañeros caídos, se niega a ir a ningún lado. Entonces Beto ataca a Noel y ella intenta defenderse, pero se da cuenta que su último hechizo agotó toda su magia. Después de que el ataque se disipa, se revela que Asta se interpuso enfrente de Noel y usó su espada para anular la magia. Asta aún no está listo para rendirse, así que Beto se propone mostrarles la verdadera desesperación. Mientras tanto, Vanessa lucha con Toike. Él utiliza un hechizo que hace que ella se tape los oídos. El mago intenta acabar con ella, pero Vanessa esquiva su ataque. Continúa esquivando sus ataques hasta que se queda acorralada. Toike está a punto de acabar con Vanessa cuando se da cuenta de que no puede moverse. Sin que se dé cuenta, ella lo ha atrapado con sus hilos. Vanessa dirige su ataque hacia Toike y él absorbe su propia magia y se desmaya. Al finalizar la pelea, Vanessa utiliza su magia para recobrar sus fuerzas. Noel le pregunta a Asta cómo puede estar de pie y él responde que Kaono usó sus últimas fuerzas para curarlo. Por su parte, Asta está asombrado por el hechizo de Noel y que resultó ser tan impresionante como pensaba. Mientras Finral se encuentra escondido en las sombras, tratando de evitar luchar, se da cuenta de que no hay forma que puedan vencer a Beto, incluso si se unen. Finral ve el agujero en la cueva y decide que alguien debería sobrevivir, así que intenta escapar. Mientras lo hace, escucha a Asta decirle a Beto que no se rendirá hasta cumplir su deseo, y Beto responde que antes de luchar va a matar a todos los demás. Así dirige su magia hacia todos los caídos, pero afortunadamente Vanessa llega a tiempo y logra sacar a todos del peligro. Vanessa se planta dispuesta a respaldar a Asta mientras envuelve a Beto con sus hilos. Finalmente comprende por qué los toros negros aprecian a Asta, porque nunca se rinde. Beto se libera y apunta otro ataque hacia los tres. Asta se da cuenta de que no llegará a tiempo, pero Finral decide unirse al fin y usa su magia para devolverle el ataque a Beto. Vanessa le aconseja a Noel que utilice el resto de su magia para proteger a los caídos, pero Vanessa le dice que si se queda lo abrazará después. Esto lo motiva más que suficiente para unirse y darlo todo. Entonces el equipo ataca a Beto, pero este nuevamente desvía los ataques. Beto decide matarlos de cerca y va hacia Asta. Sin embargo, Asta logra evadirlo con la ayuda de Finral y Vanessa. Finalmente, Asta aparece desde uno de los portales y logra herir a Beto con su espada. Luego Beto recibe un golpe en el rostro por parte de Asta y no puede sanar la herida porque la espada anula su magia de sanación. De este modo, Beto admite que el arma de Asta podría ser lo único que pueda derrotarlo. Beto y Asta arremeten uno contra el otro, y cuando están a punto de chocar, Asta desaparece a través de un portal y reaparece al lado de Beto, logrando cortarlo de nuevo. Entonces Finral y Vanessa se dan cuenta de que deben acercar a Asta si quieren que cause más daño. En otro lugar, Gauche y Grain están sentados en el suelo porque ambos han agotado toda su magia. Gauche le dice a Charmy que ella debería seguir adelante sin ellos, pero la encuentra comiendo otra vez. Charmy les aconseja comer para recuperar su magia, y Gauche acepta regañadientes que Charmy tiene razón. Mientras tanto, Asta continúa sus ataques a Beto, y sigue siendo arrastrado y transportado a diferentes áreas de la cueva por Vanessa y Finral. Hypso los anima, pero está molesto porque su hijo y sus nietos están heridos, pidiendo que los venguen. Yami está impresionado por el desempeño de Asta, Vanessa y Finral trabajando juntos, considerando que juntos han superado sus límites. Vanessa se da cuenta demasiado tarde de que el tiempo de Beto está empezando a coincidir con sus ataques, intentando sacar a Asta del peligro, pero de todos modos es herido. Aún así, Asta insiste con que está bien y que deben continuar sus ataques. Yami lo interrumpe y les dice que Beto estaba evitando atacar tanto para entender sus hábitos. Yami le advierte que si va desprevenido, Beto lo atrapará, pero de todas formas Asta tiene que intentarlo. Desafía a Yami y le dice que venga a ayudarlos. Esto enfada a Yami, pero se tranquiliza y trata de tranquilizarlo también a Asta. Pueden atacar, pero solo tienen que cambiar la estrategia. Aceleran las cosas y hacen que sea más difícil para Beto atrapar a Asta, así que logra hacer algunos buenos cortes. Vanessa le dice a Asta que confíe en ella y que permita que ella guíe sus movimientos. Finral entonces expresa que tal vez no sea el más fuerte, pero se esforzará por hacer de los toros negros el escuadrón más poderoso. Le pide a Asta que confíe en él y Asta le responde que ya lo hace al 100%. Beto reflexiona que pronto alcanzarán sus límites y se pregunta cuánto tiempo durarán, pero Asta no se detendrá hasta que lo derroten. Tanto Finral como Vanessa se dan cuenta de que debido a que Asta confía en ellos, nunca pueden traicionar esa confianza. Beto pregunta por su límite mágico y dice que probablemente lo alcanzarán pronto, y que esa es la diferencia entre él y ellos, diciendo que él tiene mucho más maná que ellos.
Asta afirma que va a creer en ambos y ganar. Justo cuando se dispone a atacar, Beto es golpeado por un rayo de luz. Cauche, Carmy y Grey aparecen revitalizados y listos para luchar. Cauche atrae a Beto para que Charmy pueda golpearlo con su magia de ovejas. Grey utiliza su magia para crear muchos astas. Y todos atacan a Beto al mismo tiempo. Aturdido, Beto les exige que se desesperen de una vez. Y entonces Asta aparece y lo apuñala en el torso diciéndole que no tienen tiempo para eso. El anime continúa con Asta, luego de apuñalar a Beto, y con Finral y Vanessa creyendo que han ganado. Sin embargo, Beto agarra a Asta y alardea que se dejó herir para poder robarle la espada. Ahora Beto ataca a Asta desarmado, pero Vanessa logra sacarlo del camino y Gauche golpea al enemigo con su espejo, usando lo último que le queda de magia. Noel se suma también, pero su magia de agua es desviada. Entonces Asta contraataca, y cuando Beto vuelve a preguntar por qué no se desespera, él responde que eso se interpondría en el camino de la promesa que le hizo a Juno. Luego, cuando Beto vuelve a golpearlo, ve una visión de un demonio en Asta, dándose cuenta de que es como él, un demonio, pero a diferencia suyo es un demonio que devora todo, incluida la desesperación. Finalmente, luego de una seguidilla de cortes y un golpe mortal, Beto cae al suelo y con su magia desaparecida, Noel da por ganada la pelea. Y aunque todos celebran, Yami se siente intranquilo por el poder que sintió proveniente de Asta. Entonces Vanessa se pone a revisar a los heridos, mientras que Asta ansía que Kaono y Kiato puedan volver a cantar y bailar nuevamente. Por otro lado, Finral y Vanessa le agradecen a Asta por haber confiado en ellos, y así Noel pide elogios. En ese momento Vanessa pide celebrar bebiendo, pero para Asta no es el momento, ya que hace falta atar a Beto y interrogarlo. Mientras tanto, estando inconsciente, Beto recuerda cuando él y Lich encontraron un pájaro herido, y al recuperar la conciencia y su magia, Yami se enfurece porque sabe que no podrán vencerlo. Aún así, Asta les da ánimos a sus amigos, así que todos se reúnen a su alrededor, y de repente Yami aparece tras romper la magia espacial, y les dice que todos hicieron un buen trabajo, pero que él se hará cargo a partir de ahora. Entonces Yami le dice a Beto que creó un nuevo hechizo que puede atravesar dimensiones, enviándole un ataque que corta su magia y lo hace caer. El resto piensa que ganó y van a felicitarlo, pero Yami saca su espada y los echa porque lo están molestando. Hypso, por su parte, les agradece por proteger el templo del fondo marino, y les concederá un deseo a cambio, y aunque Yami pide la piedra mágica, Hypso no sabe dónde está. De repente, Nero llega volando con la susodicha piedra mágica y la suelta en la palma del capitán, para luego irse a descansar a la cabeza del prota. Finalmente, Yami los felicita y así todos y cada uno de los toros negros se desmaya del cansancio, por lo que Hypso promete ayudar y atender sus heridas. En otra parte, el Ojo de la Noche Blanca está molesto porque su miembro fue derrotado, viéndose obligados a recuperar la piedra mágica para poder cumplir con su misión. Mientras nuestros héroes descansan, ven llegar de repente a una multitud que fue a agradecerles por haberles salvado la vida. Luego Noel visita a Kaono y Kiato para disculparse por no poder protegerles, pero Kaono la felicita por su magia, y cuando Noel se va, Kiato le pide a Kaono que los presente más tarde, pero Kaono asegura que Noel no está disponible. Por otro lado, Asta se cruza al capitán mientras explora la zona, y luego le lleva unas flores bonitas a la tumba de Beto. Si bien no perdonarlos, Asta cree que ellos deben tener algo que tampoco pueden perdonar. Finalmente, los toros negros se despiden del templo del fondo marino y sus habitantes, y Asta le dice a Kaono y Kiato que sigan persiguiendo sus sueños. En ese momento, Kiato le guiña el ojo a Noel. Acto seguido, Finral abre un portal y todos comienzan a cruzarlo, pero Noel y Asta se detienen cuando escuchan cantar a Kaono. De pronto, todos se unen al canto y con esta despedida, Asta y Noel atraviesan el portal. Sin embargo, no todo es alegría, ya que de pronto recuerdan que se habían olvidado a Gordon Agrippa, quien ahora se encontraba sentado y alterado en un rincón. Entonces Yami avisa que irá a informar de todo al Rey Mago, llevándose consigo a Charmy para que lleve a los prisioneros y a Finral para que los transporte. Asta también quiere ir, pero Noel le ordena descansar. Aún así, el capitán le permite ir. Una vez en la capital, Julius les informa que el cadáver de Beto ha sido enviado a una autopista y que luego interrogará a los otros prisioneros. También elogia a Charmy por su magia de restricción y entonces Yami le entrega la piedra mágica. De este modo, Julius recuerda cuando nombró a Yami por primera vez como caballero mágico y lo felicita por haberse convertido en un magnífico capitán. Y luego felicita a Asta diciendo que está un paso más cerca de convertirse en Rey Mago. Entonces Asta le pide un autógrafo al Rey Mago, pero Yami lo regaña. De repente, Marx interrumpe la reunión para avisar que Kitten está siendo atacado por un ejército de Diamond King. El grupo está dirigido por Ragus, Brocos y Yagos, 3 de los 8 generales resplandecientes, es decir, de los 8 magos más fuertes de todo el Reino Diamante. Estos generales afirman que conquistar Kitten les dará a sus fuerzas una gran ventaja y recursos. De repente, varios magos del Amanecer Dorado llegan listos para cambiar el rumbo de la batalla, con Juno atacando inmediatamente a Brocos y haciéndolo volar. Por esto, Sylph le pide tener una cita luego, pero Juno se
niega. Al verlos, Julius se maravilla con el espíritu del viento y se obsesiona con conocerla en persona, mientras que Charmy se emociona por ver a su príncipe salvador. Y en cuanto Julius recomienda enviar refuerzos, Yami se ofrece porque tiene a alguien allí por quien se preocupa. Obviamente, Asta se ofrece también, y aunque su capitán lo rechaza por sus heridas, Charmy promete cuidarlo y así consiguen el permiso. Entonces buscan a Finral, que justo estaba coqueteando con algunas chicas lindas, y lo obligan a hacer un portal. Mientras tanto, en Kitten, Ragus y Brokos se pelean por ver quién de los dos se enfrentará a Juno, mientras que el ayudante general Lotus, observando desde un costado, no puede creer lo fuerte que se ha vuelto el joven mago. Por su parte, los demás magos del Amanecer Dorado luchan contra los del Reino Diamante. Yagos intenta atrapar a las orcas moradas, pero Langris Baide vuelve inútiles sus intentos, y con un disparo de magia especial destruye su hechizo junto con el edificio que tenía detrás. De pronto, Lotus nota unas raíces extendiéndose entre los edificios, por lo que Lotus puede deducir que el capitán William Van Hensey va a crear un enorme árbol para proteger la ciudad, y cuando Lotus toca una de las raíces, su poder es absorbido. De repente, William libera su magia y el gran árbol Mistanfine surge sobre la ciudad, capturando con sus raíces a muchos enemigos. Por otro lado, nuestro equipo de los Toros Negros llega por fin a Kitten y se ponen en acción. William ha eliminado a casi todo el ejército enemigo, lo que molesta a Ragus y Brokos. Mientras tanto, Asta ayuda a evacuar a las personas con la ayuda de Charmy y Finral, y de repente miran hacia el cielo y se encuentran a Juno luchando contra Ragus. Entonces Juno golpea a su contrincante y baja a saludar a su rival. Por su parte, Mimosa y Caos aparecen también y se preocupan por la condición de Asta, y cuando se dirigen a seguir peleando, Klaus le pide a Juno que permanezca cerca de Asta para cuidarlo. Entonces Brokos encuentra a William en el árbol, quien le advierte que se retire, pero Brokos se niega y en cambio captura a William, pero el capitán del Amanecer Dorado le arroja una semilla del Mistletoe, provocando que le crezca un árbol desde dentro del cuerpo. De repente, Lotus aparece por la espalda de William para atacarlo por sorpresa, pero justo se interpone Yami y bloquea el ataque. Y aunque Lotus reconozca al capitán porque ha luchado contra él en el pasado, Yami no lo recuerda. Entonces, quedando en desventaja, Lotus se retira momentáneamente. Y ahora que estaban solos, Yami le pide a William que se quite la máscara, ya que cree que debajo está Lich. Volviendo con los rivales, Juno no puede evitar preocuparse por el brazo herido de Asta, pero Asta está más preocupado porque Juno se ha vuelto más alto todavía. Entonces Sylph se muestra celosa de la relación de estos dos, y entonces Juno le explica cómo crecieron juntos, y de pronto Charmy aparece enfrente y le ofrece un pastel, y como Juno lo acepta con gusto y lo come, Sylph se muere de celos y comienzan a pelear por el amor del mago. Luego llega Langris Baude y cuestiona a Finral por estar ahí, ya que lo considera débil y no sabe pelear, y cuando Asta pregunta quién es este tipo, Finral le responde que es su hermano menor. Con más razón, Asta no permite que Langris se burle de Finral, argumentando lo útil que es. Entonces Langris alardea tener todo bajo control y que los toros negros no son necesarios ahí, insultando de paso a Charmy y Asta por su altura. Esta es la gota que rebasa el vaso, y Finral finalmente lo confronta, prohibiéndole que se burle de sus amigos. De repente una bola de baba alcanza a Langris, aunque logra zafarse. El culpable es Yagas, que ahora arremete con un gran monstruo de baba que tiene capturados a varios civiles, a los cuales también usa de escudo, aunque esto no parece importarle a Langris, quien quiere atacar igual, pero por suerte, Asta lo detiene para salvarlos a todos. Con la ayuda de Charmy, Asta es arrojado al monstruo de baba para rebotar en una oveja esponjosa, y Finral lo transporta hasta el enemigo. Entonces Asta usa su espada cazademonios para cortar la magia de Yagos y golpearlo contra la pared. Así la gente del pueblo es liberada en el aire, y Juno evita que se lastimen con su magia de viento. Mientras tanto, Yami y William todavía están en disputa. Yami quiere que se quite la máscara, pero William le advierte que su rostro no es uno que la gente quiera ver. Finalmente, William la adquirió en el campo de batalla, pero William revela que nació así. Cuenta también que es un hijo bastardo de un noble y que fue acogido por su familia después de la muerte de su heredero. Y aunque estaban maravillados por su magia, su rostro los aterraba, y su madre abusó mucho de él por eso. Luego conoció al rey mago Julius, quien fue el primero en tenderle una mano e invitarlo a ser un caballero mágico. Y como William sentía vergüenza por su rostro, Julius le hizo una máscara. Lejos de su arrogancia habitual, William siente que fue agradable compartir su historia con alguien, pero de pronto el capitán recibe una llamada que avisa que el ejército del Reino Diamante se está retirando, y que no los persigan, sino que se concentren en ayudar a los heridos. Mientras Owen lo está curando, descubre algo en Asta, y al explicarle es escuchado por Finral, quien justo estaba buscando a su compañero. Más tarde, cuando están listos para volver a la base, Yami llega con una bolsa grande, pero no les dice lo que hay dentro. De vuelta en la base, Yami celebra que han terminado con su racha negativa sobre ganar estrellas y recompensa a sus muchachos, dándoles carne
carne para comer. Sin esperar, el grupo se devora toda la carne y luego Yami les pide que cada uno realice un truco especial. Entonces Finral se golpea a sí mismo con su magia espacial. Charmy hace desaparecer la carne. Gray se transforma. Luke pone a Magna en un tornado de rayos que Finral les revela lo que escuchó anteriormente de Owen. Al parecer, los brazos de Asta nunca volverán a ser los mismos, ya que les impuso una maldición y sus huesos están destrozados. La situación era desesperante. Asta no tiene magia y encima ahora ni siquiera puede usar su fuerza física. Preocupados, todos van a verlo y lo encuentran sentado en una roca en el campo. De repente, Asta se pone de pie y grita que no se va a rendir y que encontrará alguna forma de luchar, aliviando a sus amigos que lo miran orgullosos de él. Entonces Vanessa se pregunta si la magia de cierto país podría ayudarlo a sanar. Al día siguiente, Asta se encuentra la sala de estar vacía, excepto por Yami. Entonces se pregunta a dónde habrán ido todos, y siguiendo un ki, encuentra a Noel y Finral hablando. Finral acaba de enviar al equipo a diferentes lugares, ya que están buscando una cura por todos lados. Magna y Luke fueron a una mazmorra en el reino abandonado. Gaucha y Gordon investigaban maleficios en la biblioteca real. Charmy y Gray fueron a buscar algunos ingredientes desconocidos que pudieran servir. Asta escucha todo esto y escucha también que lo llaman campesino sin magia, pero que a pesar de serlo, es siempre el primero en salir a la batalla. Por eso Noel dice que ahora es su turno de ayudarlo. Entonces hace llorar a Asta, ya que se da cuenta de que, aunque no fue bendecido con magia, sí fue bendecido con grandes amigos. Entonces Noel le pide a Finral que le lleve a cierto lugar, y cuando llegan a destino, Noel golpea la puerta de la choza y los atiende un hombre desnudo, provocando la vergüenza y la ira de Noel, que lo lanza al suelo con su magia de agua instantáneamente. El nombre del sujeto es Fansel Kruger. Resulta que 5 meses atrás, antes de que Asta y Juno fueran a tomar el examen de ingreso a los Caballeros Mágicos, Asta estaba acampando y entrenando en el bosque cerca de Hage, cuando de repente, un Fansel desnudo viene corriendo hacia él huyendo de un jabalí. Sin dudarlo, nuestro héroe ayuda al hombre y manda a volar al animal. Entonces Fansel le agradece y se presenta, pero su estómago empieza a gruñir y Asta le convida comida. Asta le pregunta por qué está desnudo, a lo que Fansel responde que porque no quiere mojarse la ropa mientras pescaba. Luego lo invita a casa y luego de vestirse le cuenta que está ahí porque está esperando a alguien. Así Fansel lo invita a quedarse todo el tiempo que quiera mientras entrena y Aspa acepta. A la mañana siguiente, Asta está teniendo problemas al entrenar, por lo que Fansel le da algunos consejos ayudándolo a mejorar su postura. Entonces Asta le pregunta si él también tiene una espada, y Fansel le muestra su hechizo, Emperador del Viento Cortante. Así que Asta le pide que le muestre cómo usar una espada, y si bien Fansel está de acuerdo, le pide una promesa. Días más tarde, Asta y Fansel ya entrenan juntos, y durante la cena, Asta señala que Fansel hubiera podido encargarse del jabalí por su cuenta, pero Fansel dice que no porque no tenía su grimorio. Entonces Asta le confiesa que es un gran maestro y Fansel le cuenta que ya le ha enseñado a más de 100 estudiantes, y que él está tranquilamente entre los 2 mejores. Pasan los días y de repente una mujer llamada Mariela llega. Al parecer es una de las estudiantes de Fansel y ha estado ayudando a buscar a su prometida. Asta le pregunta por qué no la buscó él mismo, a lo que Fansel dice que no puede hacer nada que llame demasiado la atención. Inmediatamente Mariela y Asta se ponen a discutir luego de que el prota llamara viejo a Fansel. Más tarde Mariela ataca sorpresivamente a Fansel y le revela que ella mató a sus otros estudiantes, ya que su trabajo es recopilar información y eliminar a los desertores. Sin embargo, le ordenaron que a él lo lleve con vida, ya que otro guerrero lo espera en el Reino Diamante para que le enseñe, tratándose del mismísimo Mars. De repente Asta derriba la puerta listo para ayudar, y si bien al principio lo convencen de no involucrarse e irse, finalmente Asta se pone en acción y derriba a los 2 guardianes diamantes. Entonces Fansel insiste que se vaya, argumentando esta vez que ya ha perdido las ganas de vivir, pero Asta le dice que entonces necesita encontrar una nueva razón y continúa luchando contra los asesinos. Finalmente Fansel recapacita y se une a la pelea, provocando la retirada de sus enemigos. Entonces Mariela le sentencia que lo perseguirá por el resto de su vida, y Fansel la desafía con que estará esperándola, ya que no volverá a esconderse. Después de esto, Asta y Fansel se separan. Fansel irá en búsqueda de Dominante, porque está seguro de que está viva, y Asta se vuelve a su pueblo. Pero de repente, escucha gritos y vuelve a encontrarse a Fansel nuevamente desnudo y escapando de un jabalí. Más adelante en el tiempo, Noel está recogiendo unas hierbas y se asusta cuando Fansel se le acerca desnudo porque piensa que es un pervertido, por lo que lo manda a volar. Luego Noel regresa corriendo a la base de los Toros Negros y Fansel es detenido por el escuadrón, y cuando están listos para entregarlo a las autoridades,
Asta lo ve y lo reconoce, así que lo liberan. Entonces Fansel le explica a Noel que está bastante seguro de que la varita que usa fue creada por su prometida, y cuando Noel dice que se la dio una persona llamada Code, Fansel revela que el nombre completo es Dominante Code, así que le pregunta dónde la consiguió, a lo que ella responde que en el mercado negro de la ciudad capital. Entonces Vanessa se ofrece a llevarlo al mercado, y Yami le ordena a Finral que los lleve con su magia, pero cuando están por irse, la base es atacada. Mariela y Galeo observan desde la distancia y ordenan a sus escuadrones que se acerquen, pero antes de que pudieran hacerlo, una barrera de agua entra en erupción alrededor de la base. Fansel salta desde adentro con Lucky y Magna, quienes derriban a los asesinos del Reino Diamante. Gauche va tras Galeo, y Yami se une también a la pelea, y cuando Fansel parece tener una oportunidad contra Galeo, este advierte que no puede hacerle daño porque tienen a un rehén, Dominante. Mientras tanto, Fansel se reencuentra finalmente con Dominante, pero ella lo golpea y le grita por tardar tanto en encontrarla, aunque luego lo abraza. Dominante le agradece a Noel por guiar a Fansel, y dice conocer también a Asta, pero cuando está por decirle cómo, justo aparece Mariela para interrumpir. Sin embargo, ella no pretende atacarlos, sino que les da un mapa con una ruta de escape trazada para que la usen. Asta pregunta por qué los está ayudando, a lo que ella confiesa que esto es su venganza, pero de repente aparece Galeo y los transporta a los tres a su habitación roja que no se abre, donde son atacados por los hombres Crevice. Sin embargo, Asta y Fansel les hacen frente con facilidad. De vuelta en la base, Yami llama al cuartel general para que vayan a recoger a los asesinos capturados, y como el capitán sabe que Fansel es un desertor del Reino Diamante, le recomienda a Gauche no revelar a nadie que ayudaron a un fugitivo. Más tarde, Fansel y Dominante se despiden de la pandilla, con la decisión de llevarse también a Mariela, aunque antes de irse, Fansel pide prestado algo de dinero. Entonces, mientras Vanessa se encuentra frente a frente con la reina bruja y exige que le enseñe magia antigua de disipación, Dominante y la pandilla buscan cómo atravesar el bosque sin ser detectados, así que les entrega a todos unas capas para ocultar la presencia. En otra parte, Fana se entera de que los toros negros están tramando algo y jura vengarse por lastimar a Liz. Volviendo con los encapuchados, el grupo logra escabullirse por el bosque, y aunque en un momento Finral casi los delata al gritar de alegría cuando se entera de la existencia de unas pociones de amor, Fansel logra taparle la boca rápida y milagrosamente. En un momento pasan volando sobre los golems de seguridad, y si bien las chicas pasan desapercibidas, la capa de los chicos se engancha en una rama. Al verlos, los golems atacan inmediatamente, por lo que tienen que huir a todo gas para evitarlos. Finalmente llegan al palacio de la reina, encontrando a su majestad de pie junto a Vanessa, y cuando Asta le advierte que se aleje de su amiga, la reina revela que solo está disciplinando a una de sus hijas, y que es libre de hacer lo que quiera con ellas. Entonces Asta avanza ayudado por la magia de Finral, pero es detenido fácilmente. Al hacerlo, la reina se da cuenta de que el muchacho no tiene magia y que es el chico al que Vanessa quiere ayudar. Entonces la reina les explica que Vanessa prometió ser su esclava a cambio de su ayuda, por lo que Asta recién ahora comprende que toda esta situación es por él. Sin embargo, no hay tiempo de conflictos entre ellos, porque de repente la reina siente un ejército que se acerca al bosque, y al mirar en su bola de cristal ve al ojo de la noche blanca con Fana en la cabeza. Entonces Shidan le advierte a Fana que parte de los toros negros están ahí, y que también hay una piedra mágica escondida en el bosque. Sedienta de venganza, Fana jura destruirlos a todos y comienza a incendiar el bosque, pero eso no es todo, porque para empeorar las cosas, el Reino Diamante también está invadiendo el lugar, liderado por Mars y Ladros. Al verlos, Asta se alegra de que Mars esté vivo, a diferencia de Finral, que se disgusta mucho, mientras que Fansel también logra reconocerlo. Pero a pesar del temible escenario, el valiente Asta no se deja intimidar y asegura que derrotará a ambos enemigos, aunque Noel no cree que lo logre sin sus brazos. Ante tanto alboroto, Vanessa se despierta y pregunta qué hacen todos allí. Dominante le explica y Vanessa le promete a Asta que convencerá a la reina bruja de que lo ayude. Sin embargo, Asta se niega argumentando que no dejará que ella intercambie su libertad por él. Entonces alardea que todavía tiene su último recurso. Se quita las vendas y saca su espada antimagia para golpearse en el brazo con la esperanza de anular la magia, aunque en realidad solo termina lastimando más. Sin más remedio, Noel le promete a la reina bruja que si cura a Asta irán todos a defender su bosque, y como era de esperarse, la reina no pudo rechazar la oferta y usa su magia de sangre para eliminar la maldición y curar y fortalecer los brazos de nuestro muchacho. Completamente renovado, Asta celebra emocionado y se prepara para luchar contra los ejércitos, pero se gana un regaño de Vanessa, Finral y Noel por ser tan imprudente. Entonces, ahora que la reina ha cumplido con su parte del trato, es hora de que ellos también lo hagan, y Fansel pide que le dejen al Reino Diamante porque tiene asuntos pendientes con Ladros y Mars. Adentrados en el bosque, Fana destruye sin dificultar un
un gran golem de seguridad, y cuando Shidan envía a sus hombres a capturar brujas para esclavizarlas, los toros negros llegan justo a tiempo para salvarlas. Noel se encarga de apagar los incendios mientras que Finral rescata a las brujas y Vanessa y Asta atacan a los invasores. Por su lado, Fancy el Dominante y Mariela se enfrentan al Reino Diamante a pesar de ser superados en número, por lo que Dominante sugiere que se separen para tener mayores posibilidades de ganar. Entonces Asta le pide a Vanessa que lo envíe por los aires con su magia, derrotando a los magos y usándolos como peldaños para llegar hasta Shidan. Pero al llegar, Fana amenaza directamente a Asta y le suelta una bola de fuego, pero él logra devolvérsela. Entonces la Salamander de Fana lanza otra bola de fuego, pero esta vez la explosión manda a volar a Asta. Por suerte, Finral usa un portal para transportarlo a una red creada por Vanessa. Ante el gran alcance destructivo de Salamander, Vanessa señala que es uno de los 4 grandes espíritus más fuertes que hay, cuyo poder iguala a toda una nación. De todas formas, Asta lo enfrenta y le corta el pecho con su espada antimagia, afirmando que Beto fue un rival más difícil y que si pudieron vencerlo, pueden también con Fana. No obstante, Asta toma una acción inesperada que sorprende a sus amigos, diciéndole a Fana que se deberían sentar y hablar acerca de su odio constante y por qué está en contra del reino Clover. Sin embargo, Fana lo calla y lo vuelve a atacar con fuego, pero Vanessa alcanza a quitarlo del camino y gracias a un portal de Finral, Asta aparece sobre Fana. Y cuando Asta vuelve a insistir en si se pueden entender, Fana recuerda una vez cuando era niña y paseaba con Lich. Ella le preguntó quién era el humano frente a ellos y Lich le responde que es su amigo. Ella recuerda a Lich casándose y su esposa humana quedando embarazada de su hijo, afirmando que el niño uniría a los humanos y elfos. Sin embargo, los elfos fueron atacados por los humanos y un elfo culpó al amigo de Lich porque era el único que los conocía. De regreso a la actualidad, Fana invoca un tercer ojo en su frente, y de repente nubes oscuras rodean el bosque. Luego Fana empuja hasta de encima de Salamander y hace crecer a su criatura con diferentes atributos hasta adoptar una apariencia similar a la de un dragón, por lo que Asta decide sacar su movimiento especial. Sin embargo, el aire caliente que rodea a Fana arroja hacia atrás al trío de los toros negros, además de estar afectando sus magias. Y cuando Fana se lanza al ataque, Noel crea con una cuna de dragón marino que los cubre, pero el golpazo de Salamander envía a volar la esfera entera con ellos adentro. Entonces Vanessa y Finral agarran algunas ramas de los árboles y el grupo escapa en escobas improvisadas, pero la voz de su hermano Solid y sus hermanos diciéndole que no puede la desalienta, pero de repente escucha a Asta animándola al decir que es lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Entonces Vanessa gira la escoba hacia Fana, y como Noel sabe que solo tiene una oportunidad, lanza su rugido de dragón marino, y aunque al principio parecía que había fallado, en realidad da vuelta y captura a Salamander, mordiéndolo hasta explotar. Mientras Salamander cae del cielo, Asta se propone atacar, pero Fana le lanza un hechizo de diamantes, el cual Asta reconoce como similar al que usó una vez Mars, por lo que nuestro protagonista le pregunta a Fana si tiene un hermano, describiéndole a Mars y contándole que él está también en el bosque. Sin embargo, Fana dice que no tiene nadie excepto a Lich y la gente del pueblo. Al darse cuenta de que no puede conectar con ella, Asta decide usar su movimiento espacial, y cuando Finral le pregunta qué es este movimiento especial, Asta se lo describe dejando fascinados a sus amigos y dispuesto a ayudarlo. Entonces lo arrojan en dirección a su enemiga, y con su estocada de toro, el valiente Asta atraviesa a Salamander. En su derrota, Fana no puede creer lo que acaba de pasar, y mientras cae al suelo solo puede pensar en Lich. Al observar todo desde su orbe, la reina bruja se da cuenta de que Asta no era pura cháchara. Luego mira el otro lado del bosque donde Fansel sobrevuela al ejército del Reino Diamante e intenta dialogar con Mars. Entonces Ladros revela que Fansel fue su antiguo maestro y le lanza una ráfaga de magia, pero Fansel lo corta en pedazos. Al ver que ninguno de sus alumnos es quien solían ser, entonces desde abajo Mariela y Dominante llegan con refuerzos. Mohawk, del ejército enemigo, no entiende cómo pueden predecir sus movimientos tan fácilmente, por lo que Mariela le explica que es porque ella solía ser parte del escuadrón de asesinos del Reino Diamante y congela a Mohawk en un árbol. Por su parte, Dominante convoca a los golems para que disparen a los magos en el cielo, al grito de que no subestimen a las brujas. Mientras tanto, Fansel atrapa a Ladros con torbellinos y le pregunta nuevamente si existe la posibilidad de que se retiren, pero el invasor dice que no porque anda con ganas de liquidar a muchísima gente. También cuestiona a Fansel, ya que fue él quien los entrenó como asesinos y ahora, pero Fansel le replica que le prometió a Asta que ya no huirá y que vivirá. Luego Fansel recuerda su entrenamiento con Ladros y Mars cuando eran jóvenes, dándose cuenta de que su ataque podía ser
ser suficiente para acabar con Ladros. Entonces comienza feroz el intercambio de ataques mágicos hasta que en un momento Ladros revela que ha estado absorbiendo la magia de Fanzel, ya que el ejército lo modificó quirúrgicamente y obtuvo una nueva habilidad, absorción y emisión. Acto seguido, Ladros lanza un poderosísimo ataque que destruye toda esa zona del bosque, eliminando incluso a algunos de sus aliados. Posteriormente, Ladros se encuentra a Fanzel tirando en el suelo, quien había alcanzado a lanzar un escudo alrededor de Dominante. Ladros patea a Fanzel y levanta a Dominante, diciéndole que la reconoce como la novia con la que Fanzel desertó, y cuando Fanzel le reclama que debería usar sus poderes para proteger a las personas, Ladros responde que no pasó por un entrenamiento especial para algo así, y que usar su poder en la batalla es lo mejor, ya que ansía ser reconocido, y Dominante lo golpea con su varita para corregirlo, pero Ladros la lanza al aire y le tira una ráfaga mágica, aunque antes de que pudiera golpearla, Mars lo bloquea atrapando en brazos a Dominante antes de que caiga, pero de pronto Mariela aparece por detrás y le dispara múltiples cuchillas de hielo. Sin embargo, Ladros las absorbe todas y se las devuelve, aunque justo a tiempo Mars lo lanza por los aires. Entonces Fanzel le pregunta a Mars por lo que está protegiendo. Después Mars propone una manera de vencer, alimentándolo con tanta energía mágica que no pueda soportarla y se autodestruya, pero también hay otro método, la antimagia. De este modo, Fanzel propone llevar a Ladros hasta donde está Asta. Mientras tanto, Asta y los demás tienen rodeada a Fana, hasta que le dice que todavía es joven y no debería desperdiciar su vida por algo estúpido. Tercer ojo de Fana comienza a brillar y amenaza a Asta con que no hable de sus amigos. En ese momento, Fanzel y Mars llegan con Ladros, pero al ver a Asta junto a Fana piensan que está muy ocupado como para encajarle otro enemigo. Y justo cuando están sobrevolándolos, Salamander le lanza una bola de fuego a Asta, así que Fanzel le dice que la desvíe hacia él, y al hacerlo Fanzel hace que la bola de fuego le dé a Ladros, quien queda envuelto en una llamarada y cae quemado en el bosque. Entonces Fanzel y Mars bajan junto a Asta, quien no entiende por qué están junto a un enemigo, por lo que Fanzel le dice que le explicará luego y que por ahora confíe en él, aunque a regañadientes Asta acepta. Así el grupo se planta ante Fana y Mars descubre que sus llamas son similares a las suyas. De pronto Mars recuerda cuando era niño y compartía momentos junto a Fana, como ella alentándolo luego de sus duros entrenamientos, o como cuando les ordenaron a los niños que se eliminaran entre sí y que el ganador sería el guerrero mágico del reino en aquel entonces. Fana trató de vencerlo, pero Mars logró hacerlo primero. Aún así, Fana se acercó a él y lo curó pidiéndole que le deje ver el mundo exterior antes de partir. Así en el presente, Mars grita el nombre de Fana e intenta ir hacia ella, pero Asta lo detiene, recurriendo a la magia de autodestrucción. Acto seguido, Fana lanza múltiples explosiones hacia ellos hasta lograr desviar algunas, y Noel crea una barrera de agua mientras que Mars se deja golpear, ya que dice no tener derecho luego de lo que le hizo a Fana. Sin embargo, Asta lo golpea por tonto y le reclama que no es el momento para eso, y que si tanto le importa a Fana, que viva para poder salvarla. Entonces, luego de liberar que la magia de los demás no es efectiva con Fana, Asta es quien debe detenerla. De este modo, Asta y Mars avanzan juntos para acercarse al calor infernal que los quema, por lo que Mars crea una coraza para protegerlos. Al ver avanzar a Asta, Mars se sorprende y ya que nunca había luchado con nadie tan terco como él, llegando a considerarlo como un verdadero caballero mágico porque siempre está protegiendo a las personas. Y del mismo modo, Asta se da cuenta de que Mars no es el mismo con el que luchó en el pasado. Entonces Fanzel aconseja a los demás evacuar por si Fana explota, pero los toros negros se niegan a dejar atrás a su amigo. En ese momento Fana les dice que se acabó, pero Asta corta su magia con su espada antimagia pensando así ya se acabó, pero Fana se niega a rendirse. Y cuando Asta se propone a seguir, ve pasar a Mars a toda velocidad y la abraza. Al hacerlo, los recuerdos de sus días juntos pasan ante los ojos de Fana, y Mars le dice que vayan a ver el mundo exterior juntos. Entonces el fuego que los rodea se apaga y cuando Mars la suelta, Fana promete ir a ver el mundo junto a él. Luego ambos se abrazan nuevamente y mientras Mars llora, todos los demás se sienten aliviados de que haya terminado. Al ver que Mars le agradece a Asta por haber ayudado a salvarla, Fana se alegra de ver que había hecho un amigo por fuera de su reino. Entonces Asta pregunta qué fue lo que pasó, pero Fana apenas lo recuerda. Tras la pelea final, Mori se había interesado en sus poderes de Fénix y experimentó con ella incrustándole una piedra mágica, pero terminó decepcionado porque resultó ser un fracaso. Y cuando lo descartó, Lich la encontró y la recibió, pero luego de eso ya tiene más recuerdos, y siente que alguien más entró en su cuerpo y la controló. Por otro lado, también recuerda un fuerte deseo de obtener la piedra mágica. Ante esto, el grupo piensa en la piedra mágica del bosque y deciden buscar a la reina bruja. Sin embargo, en ese momento Ladros contraataca. Fanzel se pregunta cómo es posible que todavía le quede magia, por lo que Ladros explica que luego de vaciarse le tomó un tiempo recuperarse. Luego de proteger a Mars y Fana, Asta se decide a enfrentar a Ladros. Al enterarse de que Asta no tiene magia, Ladros cuenta que él también nació sin atributos mágicos, siendo la burla de todos en su niñez, aunque aún así se burla de Asta por ser más inútil que él. De todas formas, Ladros le ofrece a Asta unírsele, aunque en secreto
secreto planea robarle su antimagia. Obviamente, Asta se niega, por lo que Ladros se reposiciona en el aire, afirmando que sin la ayuda de Finral, Asta nunca podrá alcanzarlo. Ladros explica también que para él existen dos tipos de personas, los usuarios y los usados. Él claramente es uno de los que utiliza a los demás y planea usar a Mars y a Fana para escalar aún más alto. Sin embargo, la espada de Asta logra cortar su magia y se incrusta en su hombro. Incapaz de quitarla, Ladros cae al suelo mientras su magia se escapa. Muy enojado, Asta afirma que llegó a donde está ahora gracias al apoyo mutuo con sus amigos. Entonces Ladros se disculpa y le pide que le quite la espada, pero Asta se niega. En un último intento desesperado, Ladros usa la poca magia que le queda y se empuja hacia arriba, logrando quitarse la espada. Luego toma de rehén a Fana y la obliga a invocar a Salamander, o si no, eliminará a Mars. Y cuando ella le hace caso, Ladros absorbe el espíritu, obteniendo un poder mayor al de antes. Entusiasmado por sus nuevos poderes, Ladros afirma que los otros 8 generales no tienen ninguna posibilidad ante él, y que incluso podría apoderarse del reino. Y mientras ataca a Asta con un rayo que no logra esquivar, la reina bruja, que observa desde la distancia, usa su magia de sangre para hacer que Asta le muestre quién es realmente. De pronto, Asta se despierta en un espacio extraño, llegando a pensar que perdió la vida, y de repente el demonio antimagia aparece y lo amenaza con tomar su cuerpo. Asta logra esquivar su ataque, pero el demonio busca convencerlo con que si le permite apoderarse de él, podrá ganarle a Ladros. Sin embargo, Asta se niega, porque quiere ganar con su propia fuerza. El demonio insiste, alegando que hay un límite para él como humano. Aún así, Asta sigue negándose, por lo que el demonio envuelve todo su cuerpo. De regreso al bosque, Asta enfrenta a Ladros con su mano derecha cubierta de antimagia negra y con un ala negra creciéndole. Ahora Asta sí es capaz de seguir el ritmo de Ladros y bloquear sus ataques. Asta le lanza su espada, pero Ladros la esquiva y comenta que no caerá en el mismo truco. Sin embargo, Asta a corta distancia en un instante y lo corta con su otra espada. Aún así, Ladros le agarra la cabeza, pero Asta se zafa pura fuerza bruta y lo tira al suelo. Paralelamente, la reina bruja comenta que pensaba que Asta perdería el conocimiento, pero al parecer pudo controlar al demonio con las piedras mágicas rotas. Acto seguido, Ladros le pide a Asta que lo elimine, pero Asta se niega, ya que espera que luego de que se cure, vaya a ayudar a las personas que lastimó y se disculpe con ellos por lo que hizo. Esto le provoca una gran risa a Ladros, que bromea con que no puede vencer a eso. Ahora que las piedras mágicas se rompieron y siente la cabeza más ligera, Ladros entiende que las personas como Asta también pueden subir a la cima. Pero entonces la antimagia se disipa de Asta, provocándole un gran dolor en todo el cuerpo. En ese momento aparece la reina bruja y Asta le confirma que pagó su parte del trato de derrotar a los magos del Ojo de la Noche Blanca y al Reino Diamante. Y cuando le pregunta si ahora puede curar a todos, la reina bruja afirma que no será necesario y sorpresivamente desata su magia de sangre para capturar a todos. Luego controla a Asta y lo obliga a sacar su espada cazademonios, y como ella misma no puede sostenerla, le ordena a Asta que la use para eliminar a todos, comenzando por Noel. Sus amigos intentan hablar con él, pero Asta no los escucha. Aún así, cuando está a punto de cortar a su amiga, Asta logra detenerse, y aunque a la reina bruja le sorprenda que puede aún resistirse, se las arregla para fácilmente recuperar el control sobre él. Entonces Vanessa le ruega que lo detenga, y a cambio promete nunca dejar el bosque ni desobedecerla. Sin embargo, la reina se niega, ya que los eliminará y eso evitará que Vanessa haga cualquier tontería en el futuro. Para ella, Vanessa formó vínculos triviales con seres tontos e imperfectos que solo les traerán perdición, pero no puede romper sus vínculos con ella porque es su preciada hija. Por esto, Vanessa recordó su pasado, cuando estuvo encerrada en una jaula. En ese entonces, Vanessa le preguntó a la reina bruja cuánto tiempo debía permanecer encerrada, a la vez que se lamentaba de que su magia de hilo no fuera tan poderosa como su madre quería. Sin embargo, la reina bruja le dijo que algún día sería capaz de controlar su destino, pero que deberá quedarse ahí hasta que logre invocar esa magia de manera correcta. Con el paso del tiempo, Vanessa pensó en escapar, pero no se creía capaz de desobedecer a la reina. Sin embargo, un día en medio de la conmoción, Yami rompe la jaula de Vanessa. Al parecer, Yami había estado entrenando en el bosque y empezaron a perseguirlo por ser varón. Y cuando Yami le preguntó qué estaba haciendo ahí, Vanessa responde que la reina la encerró hasta que no cumpliera su destino. Al oírla, Yami declara que odia el destino y hará lo que quiera aunque tenga que aplastar al destino mismo en el proceso. Aún así prefería irse, ya que no podría vencer a la reina bruja. Entonces Vanessa le preguntó qué debía hacer, a lo que Yami le responde que eso es algo que debía elegir por sí misma. Así que elige escapar y finalmente unirse a Yami y a los toros negros. De vuelta en el presente, Vanessa, que dice a la reina que su familia son los toros negros, llorando desesperada por querer salvarlos, y de repente su grimorio crea una nueva magia que toma la forma de un gato hecho de hilos rojos. Al darse cuenta de que invocó al hilo rojo del destino, la reina bruja decide probarlo. Le ordena hasta que dañe a Noel, pero el gato toca a Asta haciéndolo fallar. Entonces la reina bruja vuelve a intentarlo, y cuando Asta está a punto de apuñalar a Noel, el gato la vuelve a tocar y vuelve a fallar. Sorprendida, la reina bruja cambia de objetivo y lo manda a atacar a Finral, pero el gato vuelve a tocarlo y Asta vuelve a fallar. Ahora el objetivo es el mismísimo gato,
gato, pero el corte de Asta lo atraviesa en vez de cortarlo, y cuando el gato lo toca, Asta se golpea a sí mismo con la espada cazademonios, provocando que se deshaga el control sobre él. Finalmente, la reina bruja se da cuenta de cómo funciona el gato al tocarlo, un ser inofensivo e inevitable. Feliz de que Vanessa haya despertado su verdadero poder, la reina bruja intenta controlarla y amenaza con eliminar a todos sus amigos con su cuerpo. Sin embargo, el gato salta y la toca, deshaciendo su magia de sangre. Entonces Vanessa le dice a la reina que si bien todavía no sabe mucho sobre su nueva magia, sí sabe está de su lado y de su vínculo familiar, declarando oficialmente que ya no existe ningún vínculo entre ellas dos. Así la reina bruja se da cuenta de que estaba demasiado obsesionada con la perfección y se había olvidado de algo importante. Como Vanessa es imperfecta, puede obtener poder de sus sentimientos. Debido a que es libre e imperfecto, pudo perfeccionarse y obtener la magia que no había podido mientras estaba bajo su cuidado. De este modo, la reina bruja admite la derrota, liberando a Vanessa para que haga lo que quiera y usando su magia de sangre para curar a todos. La felicidad es desbordante y Noel le agradece a Vanessa, afirmando que ganaron gracias a ella, aunque para Vanessa fue gracias a todos. Y mientras la reina bruja se aleja, Nero se posa sobre su hombro y le picotea el arete, haciéndole preguntarse acerca del pájaro. Después, Fanse le pregunta a la reina si sabe sobre la piedra mágica que buscaba el Ojo de la Noche Blanca, a lo que la reina revela que debe ser la piedra de su arete, así que se la quita y se la entrega. Asta le pregunta qué es la piedra y si sabe algo sobre el Ojo de la Noche Blanca, y la reina explica que la piedra aumenta los poderes del usuario, pero solo la tribu elfa puede usarla como corresponde. Cuenta también que los elfos eran seres muy poderosos que vivieron en el reino abandonado hace varios siglos, pero que a pesar de este gran poder fueron derrotados por los humanos, quienes los superaban en número. Además, el tercer ojo de Fana es un hechizo prohibido impuesto por alguien más, ya que requiere una gran cantidad de maná y algún tipo de sacrificio, y como el antiguo demonio era un hechizo prohibido de alto nivel que solo el líder del clan elfo podía activar, por lo que cree que el líder del Ojo de la Noche Blanca puede ser descendente de los elfos. Por último, le revela a Asta que sus dos espadas son los restos arruinados de las espadas mágicas usadas por el líder de los elfos. Sin embargo, tanta información saturó el cerebro del pobre Asta que terminó desmayándose. Después, Mars y Ladros emprenden el regreso del Reino Diamante, y Mars le cuenta que la reina bruja le dio una medicina para su rey que sirve para la longevidad, y le pondrán fin a los planes de Morris. Además, Mars piensa en reconstruir el Reino Diamante como una nación pacífica. Por su lado, Fanse dice que se hará cargo de cuidar a Fana, y Mars le pide que lo espere un poco más hasta que haga del país un lugar seguro al que regresar. Así que Fana lo abraza y le dice que lo esperará. Luego Mars y Asta se prometen que, si alguna vez alguno tiene problemas, el otro acudirá a apoyar. Posteriormente, la reina bruja libera a Vanessa, aunque le deja en claro que esa sigue siendo su casa y que puede regresar las veces que quiera. Y finalmente el grupo regresa a la base de los Toros Negros. Una vez allí, Asta le cuenta a Yami que sus brazos están curados, pero parece que no le importa. Entonces cuenta que también obtuvieron una piedra mágica, consiguiendo que esta vez Yami sí se emocione, así que para festejar lo manda a buscar alcohol. Al regresar con la bebida, Asta se pregunta cuál será su próxima misión, pero Yami le ordena descansar un poco. Luego escucha a Magna y Luke que estaban de regreso de una misión en una mazmorra. Al verlos, Asta y Noel se sorprenden por lo cambiados que están. Magna explica que fueron a la mazmorra pero no pudieron encontrar nada, y cuando Asta le dice que ya está curado, los dos se alegran y vuelven inmediatamente a la normalidad. Luego Gauche y Gordon regresan también de su misión en la biblioteca real, ahora con una apariencia de nerd, y cuando les dicen que Asta ya está curado, vuelven a la normalidad y se enojan porque quieren ser ellos quienes lo curen, llegando incluso a desear que sus brazos se vuelvan a maldecir. Luego llegan Charmy y Grey, cubiertos de champiñones, ya que se infectaron de parásitos de hongos mágicos, pero al menos consiguió muchas cosas sabrosas. Entonces, teniendo suficiente comida y bebida, Yami decide organizar una fiesta, y durante el festejo, Yami recuerda que como no hubo nadie durante la mañana, nadie alimentó a las bestias, lavó la ropa o limpió, por lo que Asta se ofrece felizmente a hacer las tareas del hogar. Por otro lado, Juno, Mimosa y Klaus están leyendo informes y hablan sobre que la reina bruja curó los brazos de Asta. Esto le da mucha alegría a Mimosa, pero trata de actuar como si nada, y aunque Juno y Klaus actúan igual, entonces Klaus les explica que los llamó porque el Ojo de la Noche Blanca intentó robar la piedra mágica del Bosque de las Brujas, por lo que Juno recuerda cuando el Ojo de la Noche Blanca atacó la capital real con el objetivo de robar el colgante de Fuego León Vermilión. Luego repasan todos los encuentros que han tenido contra el Ojo de la Noche Blanca, en su búsqueda por las piedras
piedras mágicas en distintos lugares. Reflexionando al respecto, Klaus teme lo que pueda ocurrir si juntan todas las piedras mágicas, pero como caballeros mágicos defenderán al reino Clover de lo que sea. Mientras tanto, Yami le entrega la última piedra mágica al Rey Mago, ganándose su elogio hacia los Toros Negros por su excelente labor y por derrotar a las fuerzas del Reino Diamante y al Ojo de la Noche Blanca. Pero cuando Yami le menciona que deberían darles muchísimas estrellas como recompensa, el Rey Mago evita el tema y le cuenta que lograron encontrar el escondite del Ojo de la Noche Blanca y descubrieron que están a punto de hacer un nuevo movimiento. Posteriormente, Yami le cuenta a los Toros Negros que se acerca el Festival de Premiación de Estrellas, y Finral explica que es un evento anual en el que los caballeros mágicos compiten por ver quién gana más estrellas. Entonces Noel comenta que los Toros Negros siempre terminan en el último lugar. Pero Yami la corrige diciendo que están en último lugar no por la competencia, sino porque los muchos problemas que causan la convierten en el único equipo con estrellas negativas. Una vez en el festival, el equipo se divide y realiza varias actividades que les gustan. Noel se queda con Asta para que no se pierda, y Kaono y Kiato, que están ahí porque Asta le pidió a Finral que los llevara, se les unen. Y cuando Kiato ve a Kaono observando a un músico, se da cuenta de que ella realmente quiere volver a cantar, así como a él le encantaría volver a bailar, por lo que Asta usa la medicina de la Reina Bruja y su sangre para curar la pierna de Kiato y la garganta de Kaono. El resultado es increíble y el dúo no para de agradecerles. Inmediatamente Kaono se pone a cantar una canción que hipnotiza a todos los que lo rodean, ganándose un merecido aplauso. Luego llega Magna con un cañón para que Asta le ayude a disparar fuegos artificiales, pero al verlo con un chico y dos chicas asume que está en una cita doble, aunque esto solo logra avergonzar a Noel, que le lanza magia de agua. Al ver que Noel todavía tiene problemas para ser honesta, Kaono arma una cita doble de verdad, lo que hace que Noel piense que a Kaono le gusta Asta, mientras que Kiato piensa que lo está ayudando a él con Noel. La realidad es que Kaono tiene la intención de poner celosa a Noel, así que propone ir a una variedad de eventos mostrándose disfrutando con Asta, mientras que Noel se retuerce de celos. Aún así, Noel no hace nada, por lo que Kaono decide llevarlos a una casa de terror con la esperanza de que ella y Asta se asusten y se acerquen más. Mientras tanto, Seke le pide a Afro y Fatty que se encarguen de la casa del terror para que él pueda salir y salvar a la chica, lo que eventualmente lo llevará a encontrar una mujer. Los dos intentan asustar a Asta y Noel, pero Noel entra en pánico y empieza a disparar magia a lo loca, mientras que Asta los confunde con los zombies de la invasión capital y los ataca confundiendo a Seke con su jefe. Al final, Asta es expulsado de la casa del terror, haciéndole darse cuenta a Kaono que Asta también es demasiado intenso, así que le pregunta directamente qué significa Noel para él, pero antes de que responda ve a un niño llorando y siendo discriminado por la gente por supuestamente ser el hijo de un campesino. Entonces Noel se le acerca y le pregunta qué le ocurre, pero el niño sigue llorando, así que Asta toma algunas bolas y empieza a hacer trucos consiguiendo calmarlo. Luego Kaono empieza a cantar una canción sobre Superman Asta, quien a pesar de no tener magia puede atravesar cualquier hechizo. Así que Noel le pide a Kaono que transmita el nombre de Emma a sus padres usando su canción mágica. Así al rato aparece su madre y les agradece, pero al ver que Noel es de la realeza se disculpa. Entonces Noel le explica que por más que sea de la nobleza, es su deber ayudar a la gente y no ser arrogante ni menospreciar a los demás. Por último les aconseja disfrutar el festival a pesar de todo, ya que es algo que tienen derecho a disfrutar. Entonces hasta recuerda la pregunta de Kaono y reconoce que le gusta a Noel, haciéndola sonrojar, y aunque Kaono espera que Noel comparta sus sentimientos también, en lugar de eso lo golpea con su magia. Y para cuando Asta aterriza, ve a Yami y Jack el Destripador mirándose ferozmente preguntándose qué está pasando. A pesar de su repentino enojo, Noel se pone a buscar a Asta hasta que lo encuentra, ayudando a Yami a vender sus calamares a la parrilla, mientras que Seke y sus secuaces ayudan a Jack el Destripador a vender sus platos de carne. Los capitanes amenazan a sus discípulos con que vendan algo de comida, pero como ningún cliente se acerca, Seke se queja de que es culpa de los aterradores que son de ellos dos. Entonces Noel les pregunta qué están haciendo, y ambos explican cómo sus capitanes quieren ajustar cuentas pendientes y decidieron hacer una competencia para ver cuál puesto vendía más comida. Luego Asta ve un puesto de comida de serpientes moradas y se antoja, pero Yami le reclama que sus calamares son mejor. Entonces los capitanes culpan a sus discípulos de tener la culpa de no vender nada, así que deciden resolverlo con sus habilidades. Pero como terminan en empate, deciden pelear de verdad, aunque como esto causará muchos estragos, Yami le pide a Noel que lleve a Finral para que los transporte a otro lugar. Entonces los dos capitanes comienzan a pelear y enseguida Yami usa su nueva técnica que desarrolló para derrotar a Beto. Preocupados por lo que pueda pasar, Noel le ordena a Finral que haga algo, pero cuando
Finral intenta detenerlos, termina siendo expulsado. Entonces Julius aparece de pronto justo cuando estaban a punto de desatar sus magias y los congela a todos. Y aunque le hubiera encantado ver la nueva habilidad de Yami, el Rey Mago estaba de acuerdo en que, si uno de ellos resultara herido, les pondría en desventaja ante sus enemigos. Así que les baja la cremallera de los pantalones. Al irse, el tiempo vuelve a la normalidad y los capitanes terminan confundidos. Y al ver que les bajaron los pantalones, se echan a reír y dejan de pelear. Al regresar a los puestos, los capitanes prueban la comida del otro y luego Jack prepara un postre. Entonces Yami acepta el empate y declara que tiene 53 victorias, 0 derrotas y 34 empates, pero Jack no está de acuerdo, declarando que tiene 98 victorias, 0 derrotas y un empate, provocando así una discusión en la que cada vez exageran más el número de victorias a cada uno, y concluyendo nuevamente en resolverlo con una pelea, y aunque Asta y Seke intentan detenerlos, son arrojados como si nada. Después de caer en otro lugar, Asta escucha a la gente hablar sobre una mujer muy atractiva, y cuando la mira admite que sí lo es, pero se pregunta si la conoce de algún lado. Battle That Mind ve también a la hermosa mujer y decide invitarla como su acompañante por la noche, pero cuando es rechazado, la agarra forzosamente del brazo. Y aunque Asta se perfiló para ayudarla, la mujer usa su magia e inmoviliza a Badmind. Al ver este tipo de magia, Asta se da cuenta de que se trata de Charlotte Roseley, capitana de las Rosas Azules. Luego llega Sol Marrón con un vestido para que Capitana se lo pruebe, pero Charlotte está ocupada con Badmind, desafiándolo a escapar de ella. Preocupado de que se sobrepase, Asta intenta detener a la Capitana pero tropieza y cae en el pecho de Sol. Ella lo reconoce y lo arroja a un lado para llevarse a Charlotte a probarse el vestido, en especial Yami. Sin embargo, tras escuchar algo de alboroto y a Asta, Yami va a ver qué ocurre. Entonces Charlotte entra en pánico pero mantiene la compostura y espera a que el capitán de los Toros Negros no la reconozca, por lo que Sol comienza a discutir con él para mantenerlo alejado de su capitana. Luego aparece Vanessa e invita a Yami a beber con ella, y al ver a Charlotte, si bien no la reconoce, decide que no puede perder ante ella, mientras que por su lado Charlotte se pone celosa de Vanessa. De este modo, Vanessa desafía a Charlotte para ver quién se queda con Yami, pero la capitana de las Rosas Azules se niega porque la ceremonia está por empezar. Sin embargo, Sol acepta en su lugar. Vanessa piensa cuál debería ser el desafío ahora que se había vuelto bastante fuerte, pero Finral intenta detenerlas, ya que quiere que todos disfruten el festival. Así que propone un duelo de cosplay, y aunque a Charlotte le pareció ridículo, luego de que Vanessa se burlara de que podría perder, Sol está de acuerdo y afirma que se verá muy bien con cualquier vestido. Paralelamente, Klaus, Juno y Mimosa se los encuentran, pero prefieren seguir de largo para no llegar tarde a la ceremonia. Entonces comienza el concurso de cosplay y Charlotte se viste de bruja. Luego Vanessa se viste como una hermana y cuando Finral le pide a la gente que vote, el resultado termina en empate. Así que Finral propone hacer una segunda ronda en traje de baño, pero Charlotte le da su merecido, declarando que cualquiera que esté de acuerdo con él sufrirá el mismo destino. Luego Vanessa escucha a un hombre promocionando su cerveza Clover y le pregunta a Yami si le gustan las chicas que beben, y al decirle que sí, Vanessa desafía a Charlotte a un concurso de tragos. Y aunque Charlotte se niega porque la ceremonia está por empezar, Sol ya había preparado todo. Las reglas son simples, quien beba más en una hora será la ganadora. Charlotte piensa que será difícil porque Vanessa es una gran bebedora, pero de repente se desmaya porque ya había bebido mucho antes del desafío. Entonces Charlotte bebe su trago, pero como es una bebedora ligera, se emborracha al instante, y tampoco puede continuar. Perdida en la borrachera, Charlotte recuerda su pasado, como cuando fue maldecida y decidió volverse fuerte, o su rechazo al matrimonio, ya que si los hombres no eran capaces de manejar su magia, menos podrían manejar su maldición. Cuando cumplió los 18 años, su maldición se activó y su magia enloqueció. En ese momento Yami la detuvo y mencionó que sí le gustan las mujeres duras. No está mal pedir ayuda de vez en cuando. Por esto Yami le robó el corazón, lo que terminó rompiendo la maldición. Entonces Yami agarra el vaso de Charlotte y bebe de este recordándole que no debe esforzarse demasiado, y como Charlotte ve esto como un beso indirecto, se desmaya de la vergüenza. Al final Finral anuncia que es un empate, pero para Yami esto ya no fue más que una pérdida de tiempo. Luego Asta ve a la gente dirigirse hacia el salón porque la ceremonia está por comenzar. Finalmente Julius Novachronos sale para anunciar él mismo los logros de los escuadrones. Cuenta también que si bien consideró no celebrar el festival este año por los recientes ataques al reino, prefirió reconocer el esfuerzo con el que los caballeros mágicos protegieron al reino y elogiar sus esfuerzos y coraje. Acto seguido Julius presenta a cada capitán, así como también a los nuevos capitanes de los escuadrones de los Leones Carmesí y de las Orcas Moradas, Mereleona Vermilion y Kaiser Granborca respectivamente. Inmediatamente el público nota que faltan los capitanes de los Toros Negros y las Rosas Azules, y Julius admite para sí mismo que si bien esperaría algo así de Yami, no era igual con Charlotte. Entonces Julius anuncia el primer ranking en el que el primer lugar está el Amanecer Dorado con 125 estrellas, superando su propio récord de 96 estrellas del año pasado, y su miembro que ha contribuido a ganar más estrellas, y su miembro que más ha contribuido a ganar estrellas, Juno, junto a su asistente Sylph. La gente piensa que los Leones Carmesí están en segundo lugar, pero como Fuego León está lesionado,
lado, las Águilas Plateadas son las favoritas. Julius los anuncia en el segundo lugar con 101 estrellas, sorprendiendo a todo el mundo. De pronto la gente se empieza a quejar, preguntándose si regañaron o amenazaron a alguien para alcanzar el puesto, pero Kiato, Kaono y Rebeca los defienden, explicando cómo los toros negros han arriesgado sus vidas por ellos. Entonces, para explicar cómo un grupo que el año anterior tuvo menos 50 estrellas podía tener esta tanta diferencia, invita al miembro que más contribuyó en esto, por lo que Yami agarra a Asta y lo arroja hacia el escenario. Con los dos juntos frente a la multitud, la gente se pregunta de qué familias nobles son, pero Seke revela que son campesinos y que Asta ni siquiera puede usar magia. Al saber esto, el público no puede aceptarlos, así que Juno le pide a Sylph que lance una ráfaga a toda potencia para que Asta la corte con su espada, logrando con esta demostración que la gente se sorprenda. Entonces Julius afirma que no hay dudas sobre sus logros y que a pesar de ser campesinos, han trabajado más duro que nadie, añadiendo que todos deberían dejar de lado las diferencias de estatus y posición para unirse y guiar a su reino hacia la victoria, generando así la euforia del público. Continuando con la ceremonia, Julius anuncia el tercer puesto, las Águilas Plateadas con 95 estrellas. Irremediablemente por haber quedado en último lugar, Rill rompe en llanto sobre Asta, preguntándose cómo hicieron para obtener tantas estrellas. Acto seguido, Julius convoca al rey Augustus Kira Clover, 13º. El rey esperaba fuertes vítores y una absoluta reverencia del público, pero como apenas hay aplausos, el rey se asusta y comienza a decir lo genial que es, y que deberían animarlo, ya que es más importante que el rey mago. Aún así, la gente desea que el rey mago sea rey, algo que un niño repite en voz alta. August, molesto porque el Amanecer Dorado volvió a ganar venciendo los escuadrones liderados por los capitanes de la realeza, y luego anuncia que se ha encontrado el escondite del Ojo de la Noche Blanca y que formará los Caballeros Reales, un grupo de caballeros mágicos de élite para atacar a dicho escondite. Así que dentro de una semana se llevará a cabo un examen en el que todos los caballeros mágicos podrán participar, y los que aprueben se unirán a este super equipo. Y si bien fue idea original de Julius, el rey August decide tomarle el crédito para ganar algo de fama. Entonces Asta se pregunta por qué el rey los elegiría, ya que nunca había oído hablar de él haciendo uso de maná. Enojado por esto, August ordena ejecutar a los dos magos campesinos, pero Julius lo calma y le pide que los perdone. Asta se disculpa con el rey mago por sus palabras y entonces Julius explica que al ser caballeros reales tendrán la oportunidad de lograr grandes hazañas, pero deberán enfrentarse a muchos veteranos duros. En el examen, aún así, Asta y Juno aceptan el desafío y Asta jura que si fallan será porque simplemente aún no estaban listos. Y hasta aquí esta nueva parte de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta Vaca Asta en los comentarios y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.